Comienzo por solo la presentación del paper para contaros un poco en el marco de qué proyecto de investigación se presenta este paper. Este paper forma parte del proyecto europeo que se llama LIBRE, es un Horizon 2030 Project financiado por la Andrea. El objetivo de este proyecto de investigación es analizar gobernanza y regulación en distintos países europeos y también confianza en la regulación de instituciones europeas, como en bancos centrales y en agencias de regulación europeas. Este paper no solo habla de organismos de regulación a nivel nacional, sino también incluye temas de... es que me estoy liando con el inglés, mejor ya voy a cambiar. Incluye también instituciones europeas, ¿vale? Ya cambió, ¿no? ¿Sabes? Well, the title of the paper is Does the Background of the Regulator Matter? Expertise and Representation in Regulatory Bodies. This is a paper that is work in progress, and I am working this paper with Yanis Papadopoulos from Lausanne University, García from Antwerp University, and Juan Carlos Treviño from the UPS. Well, the focus of this paper is the regulatory bodies at the national level and also at the European Union level. According to some scholars, the main objective or the reason of the creation of these bodies has been the credibility of the policies. So according to majority, for instance, if we create this kind of independent bodies, these bodies will be able to enhance the credibility and the credible commitment in policy making. From this perspective, neutrality and impartiality combined with expertise are key legitimizing. So we need these independent bodies, not politicized bodies, with the aim to guarantee neutrality and impartiality and expertise. But our main argument in this paper is that regulatory bodies, both national and EU bodies, do not necessarily need to fulfill the representative bureaucracy. So it's not necessary to follow the idea of representative bureaucracy that is mainly followed in traditional bureaucratic bodies such as ministries. But what we emphasize is the importance of the democratic qualities of these bodies. From this perspective, what we analyze is the expertise and the representation within regulatory bodies. This is a first stage of the research, and then we also investigate the effect that this expertise and representation have on regulatory bodies' performance. In particular, on two dimensions of performance: perceived competence and perceived benevolence. Well, as I mentioned at the beginning of the presentation, as regulatory bodies, we analyze the role of central banks, regulatory agencies, and ministries at the national and at the EU level. At the EU level, we analyze the role of the central bank and regulatory agencies dealing with finance, food safety, and data protection, and also at the national level. We do not cover the role of the European Commission, but because the focus is on regulatory. What we have done is to analyze, in order to investigate the expertise and the diversity, we focus on analyzing the professional trajectories of people involved or working in these regulatory bodies. Hence, by looking at the professional profiles of individuals working in these bodies, we identify the level of technocratic or scientific expertise. And also, we analyze the degree of diversity in their professional trajectory. By diversity, we mean whether these individuals have been professional experience working not only in progressive, but also in the private sector, market actors, regulatory institutions, whether they have experience working in societal organizations and in the corporate sector, particularly in trade. What we have investigated is the degree of homogeneity or heterogeneity of this professional profile, so individuals working in these regulatory bodies, and the impact of expertise. So we are interested in analyzing to what extent having
expert bodies and also representative bodies in terms of their professional trajectories have an impact on the performance or the perceived performance of these bodies. We have 3 research questions. The first one is what professional profiles and what kind of expertise are more likely to be associated to regulatory bodies. The second one is to what extent do regulatory bodies incorporate representation and expertise in the professional trajectory of their members. And the third one, actually, this is something that we are working on, that is the impact on expertise and representation on the performance of regulatory bodies, measured in terms of perceived competence and perceived benefit. The paper has 3 stages. In the first stage, we analyze, as I mentioned, the type of professional profiles that are more likely to be associated to these regulatory bodies. For instance, we identify people having experience in the private sector or in the societal sector or in trading are more likely to belong to these bodies or not. This is the first stage of the research. And in the second one, we analyze the scope of this representation and expertise. So this is the second stage. And in the third stage, and this is something that we are working on, so I'm not going to present the results because the third stage of the research is to investigate the effect that this representation and expertise have on the perceived levels of competence and benevolence. What do you mean by benevolence? I'm going to explain the conceptualization. So I will explain the conceptualization of our dependent variables. By representation, we follow political scientist definition. In political science, democratic representation refers to the process of representing the interests and views of electors who are absent from the chambers and forums where decisions are made. But what we think is that when we talk about representation of regulatory bodies, we refer to the proximity between regulators and the diverse actors who are affected by regulation. So the distance between regulators and the regulators and actors. So this is the conceptualization that we have as for scientific expertise, we understood there are different conceptualizations of scientific expertise, but we focus on the conceptualization that understood expertise as a property of individuals. So in this sense, we assume that scientific expertise is a property of regulators that can be measured through the level of education. So there are different conceptualizations that we can follow, but we focus on the level of education. If they have achieved a PhD, a master's degree, so this is something that it would be interesting to discuss. As for competence, this is a definition that is widely used in public policy. Is understood as the 4 actors' expectation that the regulatory body has the ability. So competence is understood as the ability of the regulatory body to successfully do the tasks. And as for benevolence, we refer to the expectation that the regulatory body cares about the core interests and needs. So this is a definition that is widely accepted in studies on trust. Actually, benevolence is one of the dimensions of trust, and this is the definition that is used. Benevolence as the perception that the regulatory body cares about my interests, for instance. But why do you call it benevolence? Because it's the theory. So the scholars on trust, for instance, they talk about 3 dimensions: benevolence, competence, and the third one that I don't remember. But well, we focus on performance, so we talk about competence and benevolence. And then
I will present the results of the first two stages. So in these two stages, we identify who is the professional profile that is more likely to be associated to these regulatory bodies. And then we also investigated the scope of this representation and expertise. So our theoretical expectations for this first stage of the research are two. The first hypothesis is that in comparison to traditional democratic institutions such as ministries, these regulatory bodies, both at the European Union level and national level, are more inclined to have a scientific democratic profile among their members. So we expect higher degree of expertise in this type of regulatory body. In regulatory agencies and central banks. Our second hypothesis is that in comparison to top positions, in comparison to directors of these bodies or people that belongs to the highest position at the organizational level, so we think that the advisory and stakeholder bodies, even the nature that these bodies have, are more likely to include individuals with professional experience in society sector, in the trade union sector, and in the private sector. So we expect a higher degree of diversity in participatory bodies. Ixchel, perdona un momento. Sí. ¿Sería posible compartir el PowerPoint? Es que nosotros no lo podemos ver. Ay, no lo Pero ¿y por qué no lo habéis dicho sabía. antes, Dani? Sí, Ay, Porque no sabíamos que había uno. ya. ay, disculpad. Estaba siguiendo el paper con el escrito. Ay, lo siento mucho. ¿Lo veis ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, Javier. Ay, lo siento mucho, no lo sabía. Bueno, había presentado la introducción, los objetivos, las preguntas de investigación, las etapas, la conceptualización de las variables dependientes. Ya funciona ya. Estaba explicando las primeras hipótesis, ¿no? de la primera etapa. Y me sabe muy mal, ¿eh? Bueno. No te disculpes, Ixchel, estábamos siguiendo con el paper y creo que lo hemos entendido bastante bien. Pero no, se agradecen las diapositivas. Sí, bueno, lo siento mucho. Bueno, para la siguiente etapa, que es analizar el efecto, ¿no? de representation and expertise on the performance, what we want to test is the theoretical framework that we have is that there are two models that can affect the perceived level of competence and benevolence, and we have two different hypotheses. On one hand, we present the technocratic model, which prioritizes expertise and the political development of regulatory bodies. So we want to test whether the technocratic model or the expertise is more likely to have an effect on the perceived levels of performance. But we also But we also try to test whether the pluralist model also has an effect on the perceived level of competence. So what we argue is that comprehensive representation by incorporating individuals with expertise and professional profiles with that diverse expertise is going to affect the perceived level of performance. So in this sense, we have the following hypothesis. The first one is the third hypothesis is that higher levels of expertise, professional profiles of regulatory bodies will lead to a higher perceived competence by core stakeholders. And the fourth hypothesis and the fifth one is focused on representation. So we expect that more representation in regulatory bodies will affect the higher perceived of competence and also memory. So these are our theoretical expectations. The data that we use, this is a European project, so we gathered
important data sets. The first one is an original biographical data set developed with the framework of this project. And in this data set, we collected more than 1,000 individuals, and we codify individuals working from these bodies and codify their professional experience from their CVs. So we collected the CVs, the curriculums from the people working in these bodies, and we codified their professional experience. Of course, that we had some problems because the CVs are completely different. So, but we try to codify the professional experience. So we identify if these individuals working in central banks have experience working in the private sector, trade unions, scientific sector. We codify the level of educational attainment. And in different countries, so at the European Union and also in Belgium, Denmark, Germany, Israel, Spain, and Switzerland. In Spain and Switzerland and Germany, we also included some regions. And so that is one data set. And we also collected a survey that was a survey targeted to 4 actors in the 3 sectors. So project is focused on data protection, finance, and food safety. So we conducted a survey in these countries targeted to 4 actors, regulators, groups, regulatory agencies, with the aim to gather their perceptions on trust and competence, benevolence of these bodies. And we also conducted interviews with 4 actors in different countries. So this is, for instance, part of the results from the first stage of the research. So when we identify the organizational body that is more likely to include diversity, we identify that, as we hypothesize, is that stakeholder groups or stakeholder bodies, these bodies that are more participatory, are more likely to include individuals having experience in the societal sector, but the effect is negative in terms of people having experience working in trade unions. We also identify, for instance, that central banks or national banks more likely to include individuals having experience in the private sector, but less likely to include individuals working on the societal sector. We also include the variable of country as a control variable. For instance, we can observe that the European Union is more likely to include individuals having experience in the private sector, and also in people having experience with working in trade unions. And in some other countries, for instance, in Spain, regulatory bodies in Spain are more likely to include individuals having experience in the private sector, but less likely to include individuals having experience in the societal sector and trade. As for the measurement of the level of expertise and the level of diversity, so we measure from the data that we collected, and in particular the index of expertise takes into account the level of education. So we identify if they have achieved not only a bachelor's degree, but also a master's degree and a PhD. And this index that is calculated from 0 to 4 indicates the level of expertise across sectors. So what we need to do is also the expertise across bodies. But what we show in this research is that the level of expertise is very high in regulatory bodies. And the second index is an index that is not the final index, because we are revising this. In particular, García from Antwerp is calculating these indexes. But in this index, what we want to show is the level of entropy, so the level of homogeneity among the professional profiles of those working in regulatory bodies, because we
from previous research, we think that there's a high level of homogeneity of people working in studies. And we also want to show whether there is a high level of homogeneity, the bias of this professional experience. But in general, what we show is that data protection is more, there's more uniformity when we talk about data protection than in finance or in sales. Have 2 more minutes, if possible. Yes, I am almost finishing. Sorry, because we couldn't finish the paper, so this is a work in progress, and we will be presenting this paper in 2 weeks. But the next steps will be to conduct a statistical analysis to analyze the effect of representation and expertise in performance. From some preliminary analysis, what we have identified is that there is any effect. So it seems that expertise and representation do not matter for perceived levels of competence. But what we have identified is that specific profiles are more important. So, for instance, having experience in the private sector has an effect in the perceived level of performance. So this is how we need to work. So what we want to contribute from this research is to contribute to previous studies, analyzing representation in expert bodies at the national and level, to provide insights about the need of having diversity in regulatory bodies. So in literature, mainly argue that these bodies should be expert, but our main argument is that these bodies should be also represented, at least representative from the core actors that are affected by regulation. We also seek to contribute to the debate of democratization in expert bodies. And I don't know if we will be able to contribute to this, but we also want to contribute to some concerns regarding cultural capture or regulatory capture by regulators. So I think, thank you so much for your attention. And perdonad que no pude poner la presentación antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ixchel. Mejor lo dejo así. Sí, déjalo así. Bueno, o por ver las caras, Paramos a ver a casi es mejor ver ahora las caras, ¿no? Ahí, sí. Gracias. Bueno, ahora tenemos 2 discussants, una es Ana Mar y la segunda es Colleen, Sí. o al revés. Esto es una opción de ellas. Sí. ¿Quiere empezar? Vale. Como tú quieras. No, claro. Bueno, muchas gracias, Ixchel, por el paper. Ha sido interesante, he aprendido bastante. Tengo algunos comentarios, tengo bastantes comentarios, pero los diré de manera para no monopolizar. Sí, los digo de alguna manera de forma telegráfica o en correo. La primera cosa es la pregunta, ¿no? Bueno, el tema. Porque en el paper y en el proyecto la idea es un poco ver el efecto de la expertise de la representación, ¿no? Esto qué impacto tiene en términos de performance y al final de la. Y claro, yo cuando leí el paper, una de las preguntas que me viene a la mente es ¿y por qué no serían categorías como lápiz, ¿no? Porque ¿por qué contraponer de forma tan clara expertise y representación cuando yo creo que puedes tener una persona que venga de un sector, o sea, que represente a un sector social o una empresa, pero que sea un experto? O sea, que la contraposición tan clara entre expertise y representación, tal y como se pone en el paper, yo no sé si nos perdemos una parte de la foto, que es esta intersección entre las dos categorías. Después, bueno, entiendo que es work in progress. Las 2 primeras, o sea, yo tal y como lo veo, por lo tanto, las 2 primeras research questions en realidad son como muy descriptivas, ¿no? Sí. Primero vamos a ver de qué se trata, vamos a ver el perfil y
y también, ¿no? Hasta qué punto hay una representación de expertise o de representación, que yo digo que esto aquí habría que matizarlo un poco. Realmente la pregunta relevante sería la tercera, que es el impacto de la expertise y la representación sobre el nivel de performance, ¿no? Pero la tercera es la que en el paper todavía no está desarrollada, porque entiendo que es a futuro, ¿no? Pero bueno, digamos que a mí me pareció que lo más novedoso del paper sería la tercera, no tanto la primera, aunque entiendo que tienes una base de datos nueva y que hay que explorarla. Claro, la pregunta entonces sería, si la pregunta es cuál es el impacto de estos perfiles en la performance, lo que me llama la atención es, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, lo que me llama la atención es que la performance se mide desde dentro, o sea, es un insight, o sea, miráis la percepción que ellos tienen de su propia misión, ¿no? Bueno, ¿cómo, o sea, las preguntas del survey, o sea, no es un assessment de la performance que te viene de fuera. Es que creo que no lo comenté. Es la encuesta que hicimos es a distintos actores. O sea, también son gente regulados, gente de las empresas, gente del sector social, legisladores y también gente de las propias regiones. Pero sí que incluye actores externos. Bueno, lo digo porque cuando hablamos de survey, solo ponéis dos preguntas y las dos preguntas, ¿cómo valoráis vuestra competencia? ¿Cómo valoráis vuestra benevolencia? Esto, bueno, es en la 15, ¿no? La Different Variable para medir la performance, the stakeholders survey after the following questions, y es autoevaluación. Bueno, no lo sé, yo simplemente... pero la respondieron gente de fuera de los organismos reguladores. O sea, esas preguntas es una encuesta que respondieron muchos core actors a nivel nacional. No solo ellos, no solo los reguladores, sino también los regulados. Pues habría que esto lo tengo que explicar. Pero, ¿y controláis por esto en la regresión? Sí. Está controlado por el tipo de actor interno o externo, porque el interno puede estar más sesgado, ¿no? En el análisis final lo que estamos haciendo es controlar por gente que son los que regulan y los regulados. Y regulados controlamos por market oriented o societal oriented. Sí, que lo controlamos. Luego, también lo que me llama la atención es la tipología que utilizáis. O sea, miráis private sector, societal actors, technocratic, que digo, a veces puede haber solapamientos, pero luego lo de trade unions es como, no sé, o sea, ¿por qué trade unions? ¿No? Y me pasa aquí un poco lo mismo con la selección de casos, los países. O sea, hay países europeos y luego de repente aparece Israel, que no sabemos por qué, Suiza, Cataluña, cantones, no sé. O sea, yo creo que el paper se tendría que justificar en algún momento la selección de casos, porque si no, no vamos a acabar entendiendo. Aunque ya sé que el proyecto me quita unas líneas diciendo de por qué estaría bien. Pero de forma más, porque luego hay otras cositas, ¿no? Por ejemplo, los anexos no están, entonces tampoco se puede ver el survey, solo aparecen dos preguntas. No decís el sample, cuántas personas habéis pasado la encuesta y cuántas personas habéis entrevistado. Se citan las interviews, pero al final sabes bien. Si lo tienes que presentar hace un par de semanas, debe pensar un poco poner datos para que se parezca. Pero lo fundamental para mí aquí es, o sea, la pregunta que me hago es, pues si la pregunta final es ver en qué medida el perfil de expertise o de representación tiene un impacto sobre la performance y esto redunda en una mayor calidad democrática. Claro, todo esto yo no lo veo. O sea, la parte teórica que dice, ¿no? Vamos, esto es importante porque nos permite medir la democratización de estos perfiles, de estas agencias, de estos regulatory bodies. Pero luego el paper realmente es muy descriptivo de las dos generaciones, es necesario, ya sé que esto es
Pero en estos momentos la pregunta fundamental no se trata, ¿no? Que es, vale, esto en el fondo qué impacto tiene en términos de democratización. Yo creo que esto es muy importante porque es lo que decís en el marco teórico y es lo que realmente me parece relevante. Y por lo demás, pues nada. Para leerlo, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias también por la presentación y obviamente no es mi ámbito de expertise, pero ya he aprendido mucho y es relevante por cómo los retos europeos y que hay mucho debate ahora en el Estado de Derecho y cómo los órganos regulatorios tienen posibilidades de ayudar en la caída de alguna gente. Y también como Javier quería preguntar de benevolencia, es interesante que los escolares desde Pérez han ido a este plan. Y también en términos de mis ideas para si intentar publicar el paper y todo eso, aunque entiendo que también estáis todavía trabajando en ello. También tenía preguntas si podéis clarificar un poco por qué habéis admitido, bueno, es evidente España y Alemania son tan grandes para poner a nivel regional, pero yo pensé que un par de líneas buscando los varias razones para este caso, estaría decir también en términos de los sectores y también cuando hablas de historia en género, también sería ayuda especialmente para algunas revisores si dices que están como si distingues si están identificando con este género en vez de decir el género pleno y duro solo por y también por curiosidad quería saber si cuando estáis terminando si vais a analizar un poco más la razón por las diferencias con el sector de datos, no solo en términos de si vais a dar algunas hipótesis o razones, porque por ejemplo en el tema de homogeneidad y también y como la expertise es más alta en este sector. Y aparte de eso, por curiosidad, porque me parece bastante trabajo, quería saber cuánta gente en el equipo tenías codificando todas las entrevistas, porque me parece una locura. Es que cada equipo en el país se dedicó a codificar. Okay. Entonces, el equipo, pues los de Alemania tenían a 3 personas. Aquí aquí el IP del Work Package de España es Justin Jordana del IBEI. Y él contrató también a 2 personas para codificar y entre todos hicimos entrevistas y bueno, muchas, como 3 personas por país, por todos los países involucrados. Y bueno, pero sí, parece que va a sacar bastante. Vale, ahora hay 2 opciones, o contestas rápidamente o hacemos más comentarios, no sé qué, yo creo que casi es como hacer todos los comentarios y luego ya contestas, ¿vale? Una cosa micro, es que se me pasa, ¿puedo? Sí, claro. Me ha pasado en la regresión, porque iba como rápido, tampoco veo tan bien la pantalla, si controlas por el tipo de actor regulativo, porque no es lo mismo, esto está controlado, ¿no? Sí. Vale. Es decir, agencias, bancos centrales y ministerios. Sí. Vale, esto está mal. Por los 3, sí. Bueno, yo tengo un comentario que me gustaría hacer. No sé si hay alguien por ahí que quiera hacer un comentario. Sí, pues entonces adelante. A ver, Elena y Luis. ¿Qué tal? Yo sí que tengo algunos problemas para la parte, digamos, teórica y cómo se utilizan los conceptos de representación en el paper.
me parece que necesita bastante más, necesita aclararse porque hay referencias a algunos autores importantes pero sacados de contexto. Entonces, como han dicho uno de los intervinientes anteriores, en el paper además se está hablando de democratización, etcétera, es decir, se están introduciendo elementos normativos importantes. Y el problema es que se están mezclando conceptos de representación diferentes. Yo entiendo que está muy de moda ahora todo el tema de la representación descriptiva, pero yo creo que ahí es muy importante, primero, diferenciar lo que es la representación política y sus características, y una de esas dimensiones es la dimensión descriptiva, pero tienen muchas otras. Entonces, creo que ahí tendríais que utilizar la literatura de la representación, que lo que te dice desde una perspectiva democrática es que tú tienes que medirlo, pero de forma sistémica. Entonces, ver cuál es el rol de este tipo de agencias, etcétera, pero en la toma de decisiones política. Eso sería lo primero. Después, ya entrando en el contenido más específico, tendríamos que ver entonces dos cosas que creo, por lo menos yo las he visto demasiado mezcladas. Igual lo tenéis muy claro vosotros, pero yo que lo estaba leyendo no lo tengo muy claro, que son dos cuestiones distintas y que además están ahora sobre las que se está escribiendo mucho. Uno tiene que ver con el perfil específico de los que forman parte, digamos, de lo que serían los expertos elegidos, y que tradicionalmente en muchos de estas agencias no son simplemente elegidos por su expertise, sino normalmente son designados también por gobiernos, etcétera, con unas determinadas características. Y segundo, lo que tiene que ver con esa exigencia que hay ahora, que cuando hay en este tipo de agencias, véase Fondo Monetario Internacional, etcétera, todos estos, que es decir, bueno, aparte de lo que es digamos, los expertos que están decidiendo de una manera, introducir unos, digamos, elementos más participativos o de fiscalización de otros perfiles, etcétera. Pero claro, cuando estamos hablando de representación no podemos meter todo en el mismo saco, tendríamos que afinar un poquito más y estructurarlo. Me preocupa especialmente, y eso es una de las cosas que nos disculparéis porque no hemos traído el paper redactado, pero desde la perspectiva sobre todo de políticas públicas, cada vez está más asentado algo que era un poco el gran ogro en los 70, etcétera, que es precisamente el defender la mejor calidad y mayor carácter democrático de la representación funcional. Ojo, y esto aparece deslizado en el paper en algunos momentos y creo que por lo menos habría que reflexionar sobre eso desde la perspectiva política. Gracias. Gracias, Elena. Luis. Muchas gracias por el paper, me ha parecido muy interesante. Me parece que el trabajo empírico que se está haciendo también es súper interesante. Os haría un comentario general y que tiene que ver también con una cuestión teórica conectada con lo que ha dicho Elena, pero que va en un sentido un poco diferente. Y es que estáis haciendo un trabajo bastante parecido al que llevan haciendo durante ya casi un par de décadas todos los colegas que Nilo Kaupi llama de la tradición de sociología política de Estrasburgo, son pues, el propio Nilo Kaupi, Didier Georgakakis, Christian Schmidt, Bellenburg, que trabajan desde una perspectiva de sociología política, ¿no? Y no encuentro la referencia en el paper. Me parece que tanto desde el punto de vista, sobre todo empírico, como luego quizá en algunos elementos teóricos os puede inspirar. Estoy pensando especialmente en el trabajo, si queréis ver la evolución empírica de Christian Schmidt-Bellenburg, porque precisamente tiene una base de datos sobre los expertos del sector de las finanzas europeo desde 1966, que señala cosas relativamente parecidas a las que observáis, ¿no? Yo creo que vuestra base de datos es absolutamente complementaria y enriquecedora porque añadís esa dimensión nacional que yo creo que él no tiene, ¿no? Que yo creo que se interesaría mucho establecer un diálogo. Y desde el punto de vista teórico, lo que él aporta, que yo no termino de ver claro en vuestro paper, pero quizá se está escapando, es precisamente la dimensión de sociabilidad, ¿no? Que ellos trabajan desde la perspectiva un poco del campo
del campo político de Pierre Bourdieu, y lo que nos demuestran es que después de muchos años regulando los asuntos, discutiendo la expertise, los expertos se acaban pareciendo precisamente porque elaboran perspectivas comunes. No sé si esta hipótesis la tenéis presente, porque o si no forma parte de vuestro proyecto, si podríais decir algo, porque se me escapa un poco, me parece que puede ser algo relevante. O sea, al contrario, asumís que los reguladores no se hablan, pero si esta es la hipótesis, se me escapa un poco el porqué. Gracias. Muy gracias, muy gracias. ¿Alguna otra mano por ahí? Bueno, yo añadiré 3 o 4 cositas muy pequeñas. Sí. Una es, ha salido el tema, pero yo quiero ser un poco más conciso. Cuando habléis de, me ha hecho mucha gracia cuando habléis de democratic quality, ¿ok? Cuando estas agentes supuestamente no están, bueno, se supone que no son democráticas, sino que lo que tienen que ser es precisamente neutrales y eficientes. O sea, se les aísla un poco del juego democrático precisamente por la función que desempeñan, ¿no? Entonces es como, yo creo que ese lenguaje no es el correcto. Tenéis que explicar, si utilizáis Democratic Quality, ¿qué queréis decir con eso? Y yo creo que Democratic Quality aquí significa ser neutral y ser eficiente en lo que se está regulando. O sea, pero no es porque Democratic Quality, a mí cuando digo esto, lo primero que me viene a la cabeza es pensar en una institución, organización que es elegida democráticamente. Y precisamente lo que se intenta con estas agencias es aislarlas del juego básicamente partidista, ¿no? De alguna manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el paper es muy interesante, ¿eh? Yo creo, sobre todo la tercera parte, estoy de acuerdo con... Me da miedo de que tenéis ya tantas cosas que la parte más interesante nos va a caber, cuando realmente es lo más atractivo que hacéis y lo más innovador, ¿no? Pero en relación al research design, yo creo que tenéis grandes gaps ahí, honestamente, que si lo que estudian en el top journal vais a tener grandes problemas, a no ser de que realmente reformuléis algunas cosas. Una, la ha dicho Ana Mar, que es, por ejemplo, que hay selección, es totalmente... ¿Cuáles son los criterios para elegir lo que habéis elegido? O sea, se supone que, primero os tenéis que explicar que no lo explicáis. Segundo, se supone que, y aquí sí que hay un argumento, yo creo que tenéis que, básicamente, ver la variación en la estructura regulativa de estos países, tenéis que argumentarlo de alguna manera, no meter ahí... A mí también me ha llamado la atención que meten países distintos, luego meten algunas regiones, luego meten... Entonces, claro, honestamente yo creo que ahí ya entiendo que a lo mejor haciéndolo desde aquí puede interesar, ¿no? Meter a Cataluña o meter a whatever, pero que realmente no es un argumento, vamos a decir, tenéis que justificarlo de alguna manera, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la validez y la reliability and validity de los casos, tienes que explicar algo, no solamente lo que se ha dicho, y estoy de acuerdo con Nuria, diferenciar esto, lo interno de lo externo, etcétera, sino que también ver a ver, yo llevo muchos años haciendo entrevistas y es que cada vez me las creo menos, quiero decir, o sea, porque hay tantos sesgos a la hora de hacer estas cosas, tanto del entrevistador como del entrevistado, ¿no? Quiero decir, o sea, y el experto te cuenta lo que te quiere contar, ¿no? O sea, déjate de historias, ¿no? Entonces, yo quiero que me muestres que lo que te está contando lo estás validando con otras fuentes de que realmente eso es así, porque es que si no, yo no me lo creo. O me creo el 30% de lo que dicen, ¿no? Por tanto, que decir, o sea, yo creo que ahí tenéis mucho margen un poco para ser más convincentes, ¿no? Y luego, y también relacionado con el research design, ya me cayó, es, por ejemplo, esto que has dicho de la medida de expertise en función de los años de educación y tal. Y no sé, yo sería un poco más flexible con estas cosas, ¿no? Porque el expertise, como creo que lo ha dicho también Elena, hay muchos tipos de expertise y hay expertos que son muy buenos y que apenas tienen grado, ¿no? Que digo, o sea, al revés, hay expertos que tienen un grado y un máster, son muy tontos. Lo que quiero decir con esto es que, en fin, que hace que esto es una chorrada, pero en cualquier caso, esta medida, tal y como lo habéis hecho, yo tengo mis dudas de que esto es un ejemplo de lo que estaba diciendo, de que sea una buena medida, ¿no? O sea, que ahí, a la hora de... Ahora ya está hecho, evidentemente, no hay más atrás, que decirlo, o sea, pero para que lo intentéis argumentar de un modo que sea más convincente, por lo menos de cómo está argumentado ahora, porque si no, en fin, nada más. Vale, pues es que
No tengo mucho que añadir, es que en la mayor parte de los comentarios estoy de acuerdo, porque son cosas que tenemos que anexar todavía. Por ejemplo, justificar los casos, que ya tenemos una justificación, que para presentar el proyecto europeo se justificó porque estos países, y en realidad como ya lo tenemos ahí, en algún momento lo pondré, pero no lo hemos justificado. Otra cuestión que tampoco está justificada todavía es porque estos sectores sin otros, ¿no? Que esto tampoco que lo tengo que incluir. También tenemos que incluir los anexos, donde desarrolle bien la encuesta, ¿no? El número de casos, la codificación de la base de datos biográfica. Todo esto lo tenemos pendiente por incluir. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de hacerlo. Pero bueno, todo esto lo vamos a incluir. Lo de Democratic Qualities también es otra cuestión que tenemos que aclarar. La justificación, por ejemplo, de los países, que todos los habéis comentado. En la justificación del proyecto lo justificamos a partir de distintas tradiciones administrativas y de distintos modelos de regulación que tienen. Sí que es verdad que yo creo que en el proyecto no tenemos tan bien justificado el tema de las regiones, de los grandes, los cantones o las comunidades autónomas, y eso es algo que tenemos que trabajar. Sobre la parte teórica, Luis, no sé si me podrías decir por el chat los autores. Aquí me voy a revisar estos estudios porque no los tenía, esto es culpa mía, desde la sociología, porque lo que estamos hablando, y que también lo comentaba Elena, era, y que no lo hemos desarrollado quizás a partir de vuestros comentarios, es que hay una representación funcional, ¿no? Y aquí retomamos la teoría no tanto de la política, sino de administración pública, de políticas públicas, y nos centramos en temas también de representative bureaucracy, la teoría de burocracia representativa, y la adaptamos un poco. Esto todavía quizás por vuestros comentarios parece que no lo hemos logrado desarrollar. Un concepto que nos gusta mucho de burocracia representativa es el de la homofilia, que esto es una cosa más funcional, es decir, cuanto más distantes son los regulados y los que regulan, esto puede llevar a una disfunción, y es lo que argumentamos. Es decir, cuanto más diversidad, cuanto más homofilia, estarán más cercanos, pero esto puede tener un efecto en la distinción. Y esto es algo que estamos todavía trabajando. Espero que lo podamos. No sé, es que estoy de acuerdo con las cuestiones que señaláis, pero estamos justo en proceso de incluirlo, pero me son súper útiles para tenerlo en la lista y ver si realmente vamos incluyendo. Mil gracias. Gracias a ti, Ixchel, por este paper tan interesante. Gracias, sobre todo la tercera gracias. parte, forward, Lo siento mucho. Ay, lo siento mucho, de verdad, es que no. Working progress. Muchas gracias. Ok, y además, es que, ojo, 50 minutos ha sido redondo. Espero que esto pueda seguir así. O sea que empezamos ahora con Nuria, que es la siguiente presentación. Yo creo que el ratón ya no. Es que he intentado abrir el chat, Nuria, y creo que. Ya va. ¿Te lo dejo? Sí. Esto portátil es tuyo, por eso. Sí. Vale. ¿Lo quieres? No sé. Sí. No sé si soy el único. Yo creo que está fuerte. Si queréis lo quito. Pues igual sí. Alguien me ayuda que consulta no sé muy bien cómo compartir el documento. ¿Quieres? No tengo ni idea. Sí, que te paso para, pero no tengo ni idea. Ah, sí. Esto es un invento, esto funciona. Que sabe la pantalla grande. Oye, que no veis la presentación.
Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Compartir la pantalla? Sí. Pero ¿la veis, Luis, la pantalla? No, O sea, la pantalla no es... Tienes que quitar esto. Si queréis yo lo hago. Sí, Sí, yo lo he hecho. A ver, nos vamos al Zoom. Aquí. ¿Y se puede poner en grande toda la pantalla? Ya está. Los que no veis está ahí. Bueno, Pero ahora no quitan las manos. Los quitamos porque si no van a No te tapar. dejan. ¿Así? Así está bien, perfecto. Bueno, hola. Para atender a mi presentación, so I'm going to start in English. So just let me check that everything is fine. I'm going to present a paper on issue attention in the 2019 European Parliament election. So the objective of my research is, well, taking into account that there is a lot of scholarly research on politicization and issue savings and politicization of Europe in European Parliament elections, focusing on more than in European Parliament elections, whether it is emphasized, whether there is polarization, which is a concept related to politicization, but there is little work analyzing emphasis of major policy issues in the European Parliament election campaign. So this is what I want to do with this, analyzing to what extent major policy issues, and now I'm referring to economy, climate and environment as a single category, and immigration were emphasizing the 2019 European Parliament election. And added to this, I want to understand what the drivers of issue emphasis are. And I'm going to do so by performing a Twitter-based analysis, including all Twitters published by MEPs, MEPs with a party affiliation during the 4 weeks prior to the 1919 election. I think that the relevance of this paper is complementing those the research on politicization of Europe in the European Parliament elections. The major research question or the major concern is whether, in general in this literature, whether European Parliament elections are about Europe or whether, in a more classical way, there are second order elections. So what I want to see is whether and to what extent and under what conditions policy issues also shape electoral competition in the European Parliament election. So my research question is, under what conditions relevant policy issues, those three I mentioned before, were emphasized by MEPs, members of the European Parliament election, during the 19 election campaign. So very generally, okay, I forgot to say that this is a paper in progress, that everything is in progress, including the results, so any feedback will be welcome. So on the theoretical debates, my research is grounded or engages with general debates, comparative research on issue salience and issue competition in in election campaigns. I take basic references on investigating at large that parties and political elites emphasize and de-emphasize certain policy issues in order to, well, strategically in order to gain voters or to attract voters. Some issues are emphasized by parties or political elites who are considered to own the issue, and some others de-emphasize the issue because of similar reasons or contrary reasons. Okay, but in any case, parties adjust their issue positions beyond the traditional left-right ideological dimension. So the second and more specific literature I'm engaging with is or are debates on policy issue salience in European Parliament elections
and also in Europe, in European countries, okay? So there is not much literature on this, specifically in European Parliament elections. There are papers by Van der Broek, by Brown and Schaffer, very relevant, in which they argue that major policy issues gain saliency in the 19 Parliament election, and that policy issue salience affected voter turnout in the 19 EP elections, especially because the 2019 European Parliament election was a very special one. It was considered to be decisive, and mainstream parties consider and elites consider that the future of the European Union was at stake, because electoral predictors predicted that there would be a surge of Eurosceptic radical right parties. Studying the 2019 elections is also relevant for this. And I'm looking forward to investigate the election next year, but this will be for next year's seminars. So, okay, so I have 3 types of hypotheses. Well, I test hypotheses at the country, party, and individual levels. So at the country level, I investigate the linkages between issue salience or issue relevance in the domestic public agenda and parties' issue positioning. I think this is relevant in that it connects with the idea of whether MEPs, I'll justify later why MEPs and not all electors, but MEPs give emphasis to policy issues that are relevant in their countries, that they are responsive to their domestic public opinion. So we could, if this is so, we could say something about the nature of European Parliament elections. So to make the story short, I formulate the hypothesis that MEPs are more likely to emphasize relevant policy issues, any of those 3, economy, climate, environment, and immigration, in the election campaign, when those issues are relevant in their countries, in their domestic public agenda. So following that, we also know that recently, or not so recently, there is a new ideological dimension that is structuring political conflict in Europe, which is the cultural ideological dimension that has been materialized or operationalized in different ways. For instance, the Galtan dimension, with alternative libertarian versus traditional authoritarian nationalistic or universalistic communitarian. Well, there are different types of conceptualizations and operationalizations. I take the Galtan one, which is widely used. And I formulate through that different hypotheses for each of the 3 policy issues, because those 3 issues have a different position in the cultural ideological dimension. So I formulate that MEPs from parties closer to the Gal pole, to the Green Alternative Libertarian pole, are more likely to emphasize economic issues than those from parties closer to the TAN pole. And my argument or my expectation is based on the idea that TAN parties have traditionally downplayed economic issues. Economic issues are less important for TAN parties. Secondly, I hypothesize that MEPs from parties closer to the Gal pole are more likely to emphasize climate and environmental issues compared to MEPs from parties closer to the TAN pole. And the argument is that Gal parties are normally considered to own climate issues, and normally parties do not take the most popular positions on more than one issue. They take, for instance, climate, environmental, and related issues, but maybe they are not so interested in making a strong position on economy or immigration. Well, I mean, compared to, well, I compare Gal with TAN, okay? And finally, regarding immigration, I hypothesize that parties closer to the TAN pole are more likely to emphasize immigration issues
because they, compared to those from the closer to Galpol, because TAN parties normally have extreme positions on immigration, and they are normally considered, while this is debatable, but they are normally, or they have been normally considered to own immigration issues. And finally, my third hypothesis is formulated at the individual level. MEPs are, well, representatives of the European Parliament, are EU-level actors. There is a strand of the literature on politicization, which says, okay, studies on politicization and salience of Europe have normally focused on national parties and national elections, while there are also some studies on European Parliament elections. But we need to focus also on EU-level actors. So MEPs are EU-level actors. But at the same time, there are members of national parties. But at the same time, not all MEPs have the same electoral incentives when faced with a European Parliament election, because some of them stand for re-election and some of them do not. So those standing for re-election, I hypothesize that have more incentives to emphasize those issues that are relevant and that matter for voters. So I hypothesize that MEPs who are candidates, who stand for re-election, are more likely to emphasize economic issues, economy, climate, environment, and migration issues compared to those who do not stand. So in order to perform my analysis, I have elaborated a database containing all tweets from MEPs from parties. There are MEPs who are not from parties, who are independent, so those are excluded because I couldn't include ideological data. So published during the 4 weeks prior to the 2019 European Parliament election. The unit of analysis is tweet. I include tweet replies and retweets. Also, I made a letter that I will perform robustness checks without retweets. So my database contains more than 61,000 tweets, covering published by 379 MEPs from 150 parties in all member states, in all 28 member states, because this was before the Brexit. So I build 3 dependent variables, each one is a binary one indicating whether the tweet includes content on economy, climate, environment, and immigration, respectively. Okay, there are 3 dependent variables. And in order to code my variables, this has been based on 3 separate dictionaries, which I forgot to include they are in the appendix, but I forgot to include the dictionaries in the paper. But I have them in the PowerPoint, so I hope it's not too late for you. So containing keywords and hashtags referring to each of the 3 respective policy issues. Okay, so the 3 dependent variables are binary ones, and take the value 1 if they include the terms related to economy, 0 otherwise, and the same for climate, environment, and the same for immigration. So my independent variables are, so the one testing hypothesis 1 refers to the relevance of the policy issue at the national domestic level. And I take a question for Eurobarometer 91, which was published I'm having the doubt whether it was published or it was conducted. So maybe someone which is more familiar with Eurobarometer. I think it was published in 2019. Okay. So I think it fits quite well my dependent variables, countries average for I take the countries average for economic situation, environment, climate, and energy. So it fits quite well, but not perfectly, and immigration. I have to say that I have chosen those 3 policy issues because of 2 reasons. One, because they are the 3 issues normally addressed in the literature, in which takes a cross-issue approach: economy, environment, and immigration. And secondly, because those 3 are the most important issues for Europeans, most important problem,
most important issue, MII, okay? So secondly, in order to test hypothesis 2, I take the party position on the cultural dimension, and I take the Galtan score of Chapel Hill expert survey. Hypothesis 3 is operationalized to a binary variable, indicating whether the MIP stands for re-election or not. And I include several controls based on previous literature, electoral system, party in national government, gender, age, and the type of tweet. Okay, so these are the preliminary results of the statistical analysis. I don't know if you can see properly because it's quite large tables, but maybe we can visualize better the results by showing the plots and the predicted probability of issue emphasis. So each column refers to, so what can I see? Okay, economy, the three hypotheses on economy, the three hypotheses on environment, and the three hypotheses on immigration. So what I see from this is that issue relevance, the national context, in the national domestic agenda, has positive and statistically significant effects on emphasis by MEPs, given by MEPs to each of the three policy issues. It's more pronounced on the mouse, okay. It's more pronounced on climate and environment as well as on immigration, and it's significant but a little bit less pronounced in economy or in economy issues. Okay, so regarding hypothesis 2, which referred to the effect of the cultural ideological dimension on issue relevance, on issue emphasis given by MEPs, the effect is only significant for climate and environmental issues. Okay, those parties located closer to the Gulf pole strongly emphasize green issues, climate and environmental issues, compared to parties closer to the tan pole. And surprisingly to me, unexpectedly, there is no statistically significant effect of the Galtan dimension on emphasis to immigration. I made later on, because I think that trying to interpret why there are differences across issues are important. And finally, regarding the individual electoral incentives, there is a slight effect of standing for re-election on emphasis to climate and environmental issues, but the effect is very small, just 2%, and you may see that confidence intervals very slightly overlap, so this is not very relevant. So on my conclusions, what I could say that the drivers of emphasis to policy issues in the 2019 European Parliament election vary across issues. We more or less would say that they are issue specific. The key finding is that issue salience in the domestic public agenda increases emphasis to all three policy issues, even though to different extents, okay, but you can see in the plots. So this involves that national issue dimension matters for European Parliament elections. I'm not saying by this that European Union issues do not matter, but I'm just saying that the national issue dimension matters and matters a lot and matters for the three issues. And we also see hypothesis 2 is partially confirmed because the cultural ideological dimension only affects in the expected direction emphasis on climate and environmental emphasis. Okay, so and there is no effect on economy and immigration. So my interpretation of this different effect of the cultural dimension is that as regards economy, I think it's very clear. Economic issues do not structure the cultural ideological dimension. I think that including economy is in addition interesting because it is
if I'm analyzing the cultural ideological dimension, including an issue that is not structured in this dimension may serve as a control in a way. I have other reasons to include economy. I mean, the economic voter literature is telling us that economy is the key dimension, but economy is not structured in the cultural ideological dimension, and at the same time, all parties talk about economic issues. Okay, so there is no difference between one type of between GAL and TRAN parties. So climate, emphasis on climate issues. Well, I think it's interpreted in the sense that green parties, which are not necessarily all, or GAL parties, which are not necessarily all green parties, but if they are closer to the GAL pole, they may be considered to own or to emphasize green issues. I mean, this is quite intuitive at the same time. But then immigration, I found some potential interpretations on why MEPs from the TAN pole do not emphasize immigration issues. Maybe one of the potential interpretations is that TAN parties have traditionally owned immigration issues, and so they have little gain in emphasizing again their position, as their position on immigration is already known. Maybe another potential interpretation is that immigration issues are highly polarized compared with climate issues. Climate issues are a little bit polarized, but not so much as immigration issues. So maybe parties prefer to de-emphasize immigration issues and not to emphasize issues that are highly polarizing. So this is an interpretation, but I have to think a little bit more about this. So some of the potential interpretations is that parties are responsive to domestic public opinion regarding policy issues. Okay, this does not mean necessarily that Europe doesn't matter. Indeed, I have another paper which is under revised and resubmit, in which I just focus on emphasis on EU issues, in which I strongly demonstrate that European Parliament elections are about Europe. But this is not contradictory with saying that parties, political elite, and MEPs are responsive as well to domestic public opinion regarding policy issues. Okay, in countries where green issues are very high in the political agenda, MEPs emphasize these issues, and when we're in other countries, I don't know, in Hungary or in the Czech Republic, green issues are not important, so MEPs do not emphasize this issue in order to make it short. So this is one of the normative implications, and the second one is empirical, and I think this highlights the importance of not only on focusing on policy issues, but not focusing on single policy issues, but adopting a cross-issue approach. There are very few contributions doing this as regards European Parliament elections, so I think that this paper goes in this line. Okay, thank you so much. I was looking at the screen and yes. at the people on the screen. You are not looking at us at all. No, but you are supposed to be on the screen. No, because the screen is actually, yeah. Even if you are there, it will show you to the people who are there. So yes. You don't need to be there. You could be perfectly there. Okay, but anyway. If I sit there, I don't see the screen because I okay. But thank you so much. And okay, this is all. Thank you very much, Nuria. Reviewers is Ariadna and myself. Ariadna, are you there? You want to start or shall I start? Whatever you prefer. I don't mind. You're my guest. Come on, Ariadna. As a president in the European Parliament, I think you can start. Okay. Well, thanks, Nuria, for the paper. It was very interesting to read. So I have some comments or questions, and I hope that they help also to kind of focus a little bit better the paper, or to kind of understand a little bit better what is going on behind it. So I think that the first point is
to maybe start with a more interesting puzzle. Because you start a lot from the literature and what we know and policies, so kind of issue salience and so on and so forth. And then you only come to your point quite late into the introduction. So I would kind of change this. The only issue is that, I mean, as you say at some point in the paper, the relevance of the 2019 elections is that they were seen as kind of very important for the destiny of the European Union. So actually what was driving the elections was more this kind of pro and against Europe rather than any specific policy issues. And so maybe you need to kind of then bring this together. Or I was also wondering why not also have this kind of pro-contra EU issues also in your data, so kind of reflected in your data as an additional element. I mean, to a certain extent, it overlaps with the Galtan, but maybe not just. So also to compare a little bit with, is it driven by anti-EU messages rather than, I don't know, anti-immigration? And especially, for instance, with the issue of migration that you were just talking about now, I was also wondering, maybe it's just because the TAN parties focus more on all this kind of EU, so again, opposing the EU rather than opposing immigration, also because it could be a bit contradictory, because actually what the EU is doing in immigration fits their policies. And so then if they kind of say like, oh, the EU is doing a very good job in immigration, then they cannot say like the EU is a bad thing, right? So that could potentially be also an explanation for this immigration conundrum that you have there. But I mean, more generally, I think that you situate kind of the paper in all this literature on issue salience and so on, which is very interesting. But at some point, I'm missing a little bit about the specificities of EU elections, right? So of EP elections. The fact, I mean, you do mention that they tend to be second order and so on, but I think that you can do more about this. The fact that, it's most of the campaigns go on at the national level, but then it is about European kind of a European Parliament, right? So which might also explain, for instance, why the issue of climate and environment is the kind of the one where you have better results, because this is something that you can really sell as kind of an added value of the European Union, right? We need to take care of climate at a more kind of cross-national, cross-border level, while economic issues, migration, they kind of get mixed up with more these kind of national debates. So in a way, the paper is almost kind of confirming the second-order election thesis, right? So more than anything else. And the question was also, I mean, to what extent does it matter if voters are anyway not aware of the issues being discussed in campaigns on the European elections? I mean, there was this book by Kitzinger and others, and I think there was a chapter there by Plescia and others where they were showing that, I mean, it was not in all the countries, but in some countries that basically most people did not really talk or discuss or were really aware of the issues that were driving the elections. So they knew that there were elections, but not really what was going on in the elections or what were the main topics. So how does this fit then? Why should we care about, discussing policies and not just, I don't know, Spitzenkandidaten or whatever? I was also wondering about the specificity of Twitter, right? So whether your data has some sort of biases in terms of who uses Twitter, younger MEPs, older MEPs, whether some parties tend to use more Twitter than others, whether in some countries the use of Twitter is more spread than in others, and whether maybe there's also kind of a certain division of labor between what the candidates address and what the parties address in these elections. And I mean, I know that it's probably not feasible in this paper, but maybe in future papers, it could be interesting to also look at the sentiment of the tweets, right? Not just whether they speak more about one thing or the other, so not just the salience, but also whether they talk
positively or negatively about certain issues. And this could be interesting to see, for instance, in issues of climate, or even what you were saying about migration or economy, because they might talk about the euro, but of course, anti-EU parties or MEPs might be much more critical of the euro than, say, I don't know, more mainstream parties. I was also wondering why only include the Galtan dimension and not the left-right dimension. So, and I don't see a justification in the paper. So maybe you have one, but then I didn't see it. And also, I think I didn't miss it, but if I did, I'm sorry, but I didn't see anything in the paper then about your controls on the electoral system. So whether it's more candidate-based or list-based, and the government opposition dynamic, because I would have thought that this could potentially be important, right? So especially the type of electoral system that could explain also the dynamics, especially in terms of MEPs and how much they speak and so on and so forth. And I was also wondering about variation across countries, right? Because now you kind of look at it globally and whether there are any country specificities there. Okay, so these were my main comments. Thank you. Thank you so much, Ariadna. Thank you so much for the very useful comments. Okay, thank you, Ariadna. I will be shorter, or I will not repeat some of the comments of Ariadna. Shall I change to Spanish? Ay, sí, por favor. Sí, es que a veces los un poco artificialistas. Sí, ahora todo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el paper el tema del paper es fascinante, ¿no? En el sentido de que un poco el contexto del impacto del social media, en particular Twitter, en las elecciones, ¿no? Esto en Estados Unidos es muy trendy, y aquí está empezando a ser trendy, aunque yo personalmente soy muy escéptico con estas cosas, ¿no? Porque tengo la sensación de que se le da un peso a Twitter que en términos globales es muy limitado, ¿no? Otra cosa es lo que decía Ariadna, que esto lo comparto, es que en determinadas edades de población esto, bueno, puede ser especialmente importante en un momento determinado, ¿no? Por tanto, y aquí volviendo también un poco a lo que comentaba Ariadna, yo creo que en primer lugar, y estoy de acuerdo con ella también, que hasta la cuarta página uno no sabe muy bien de que estás, o sea, yo creo que la primera parte, la introducción, la tienes que reescribir y ir al grano y decir qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, contextualizarlo, qué valor añadido tiene, etcétera, etcétera. Porque yo creo que es un poco confuso al principio, ¿no? Sí, te vienen ideas, pero no vamos haciendo de una forma muy sistemática, ¿no? Y muy clara. Desde el punto de vista del tema del Twitter, yo he hecho en falta algunas preguntas que creo que son importantes para entender un poco lo que estás haciendo, ¿no? Que es un poco contestar en qué medida, por ejemplo, el Twitter, porque si entiendo bien tu variable dependiente, que yo empezaría con eso en tu paper, porque hasta la página no sé muy avanzada, no tenía muy claro cuál era tu variable dependiente, es básicamente el comportamiento de los partidos en cuanto a las aliens que tienen, ¿no? Vamos si hablan o no hablan de algunos de estos temas. Vale, si hablan o no hablan de algunos de estos temas. Entonces, yo lo que economía, inmigración y... Sí, yo lo que he hecho en falta es que expliques por qué Twitter es importante para explicar tu variable dependiente. Porque además de Twitter, a mí se me ocurren muchas alternativas que pueden explicar eso igual o incluso mejor, ¿no? Por tanto, y cuando digo de contextualizar un poco tu investigación, me refiero a esto, ¿no? Porque tú vas directamente a Twitter un poco sin contextualizar por qué Twitter es importante para explicar lo que quieres explicar, ¿no? Incluso referido a los social media, o sea, no voy a entrar aquí en distintos niveles o factores o variables explicativas, pero yo creo que algo de eso sí que tienes que explicar. Y luego, dentro de estas teorías también, das por asumida algunas cosas que yo no daría por asumidas. Por ejemplo, no sé en qué página era, pero en la 4, en la 5, hablas de que los partidos priorizan temas que son vitales para su identidad. Que esto es una idea que desarrolló Ian Watts a principios de los años 80. Yo creo que está totalmente desfasada, un poco para justificar lo que estás haciendo.
Yo creo que está totalmente desfasada esta idea, porque realmente hoy día sobre todo los partidos, y todavía más, cuando actúan en Twitter son más voting seekers. O sea, esto de la identidad se la repanfinza, lo que realmente lo que van es a capturar votos y además de un modo muy, yo diría, agresivo, ¿no? Con algunos comentarios, etcétera. Con lo cual, yo creo que, bueno, no sé exactamente lo que quiere decir con identidad, supongo que quiere decir ideología, pero en cualquier caso, yo creo que los partidos catch-up, que son hoy día casi todos, incluidos los partidos extremos, vamos a decirlo así, dentro de ciertos márgenes, evidentemente, utilizan una estrategia distinta. Y esto sí que tiene implicaciones un poco para tu carrera dependiente, ¿no? Pero yo creo que deberías explicar un poco más, un poco qué hay detrás, ¿no? de esta priorización por parte de los partidos que actúan como se comportan en Twitter, porque eso sí que tiene implicaciones, ¿no? Un poco para lo que estás buscando. Luego, desde el punto de vista teórico, las hipótesis, las hipótesis, yo siempre me peleo con las hipótesis porque creo que es tan difícil hacer una buena hipótesis. No digo que tus hipótesis no sean buenas, lo primero que me viene a la cabeza es que realmente qué añaden tus hipótesis a lo que conocemos ya, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de policy, policy issues, relevant policy issues, supongo que te refieres a los relevant policy issues de acuerdo al eurobarómetro que mencionas y que son, o sea, a la public agenda, ¿no? A la agenda pública. A los tres. O sea, pero no a lo que son, y esto es importante, no lo que son no, issues los que importantes para los partidos. Que aquí hay dos los que niveles. son importantes en el país, no a los partidos. Quizás esto no sé si lo he formulado del todo bien. Ok. Bueno, ya lo miraré. No, porque, claro, yo cuando pienso de hipótesis siempre se me ocurre, bueno, ¿y cuál es el mecanismo explicativo que hay detrás? Pero cuando miro tus hipótesis me cuesta, supongo que esto tiene que ver con la formulación de tus teorías, que no, yo creo que les falta un poco de desarrollo. Me cuesta identificar cuáles son los mecanismos explicativos que hay detrás de tus hipótesis, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, haya policies issues relevantes, en fin, es que no sé qué quiere decir con esto. Yo creo que falta un poco de theoretical crown a la hora de explicar tus hipótesis, ¿no? Luego, y esto tiene que ver también con las hipótesis relacionadas, el research design. Yo estaba pensando como una posibilidad, ¿por qué has cogido estos tres temas? Ya los has justificado, pero ¿no sería mejor si realmente quieres medir el comportamiento de los partidos en el nivel nacional, coger los temas que son más salient en cada país, en vez de coger estos tres across countries? Porque, claro, esto es una pregunta con implicaciones empíricas y teóricas, porque son dos papers distintos. Uno es, si tú realmente lo que quieres medir, si lo que quieres medir es el party's behavior, cómo reaccionan a las salience, yo creo que es mejor que realmente cojas las salience, o sea, los 2 o 3 issues que son más salient en cada país, porque evidentemente hay variación entre estados, ¿no? Y habrá estados con múltiples variables dependientes. Claro, entonces tendrías que tener... 8, 10 o... Bueno, claro, ahí tendrías que ver si realmente cuántos temas hay y si te dan, ¿no? Es decir, o sea, yo no sé, porque yo no sé cuánta variación hay en cuanto a las prioridades que dan los países. Hay bastante. En Hay temas mucha económicos, variación. en temas de verdes, hay bastante. Bueno, si hay mucha, yo creo que no es una buena idea. Sí. Entonces, eso a lo mejor lo puedes explicar, Vale, porque si no, no solamente la explicación de que has elegido tres porque son las tres más, sino o sea, porque tú de una perspectiva teórica alguien te puede decir, alguien que esté leyendo lo que te puede decir, vale, si haces esto, ¿por qué no coges los que son más salir para cada país a ver si realmente reaccionan? Porque el Twitter supongo que funciona en el nivel doméstico, en el nivel nacional, ¿no? Bueno, también yo creo que por eso estoy estudiando MEPs y no partidos y no tweets de partidos políticos nacionales, ¿no? Los MEPs son actores europeos que se enfrentan a unas elecciones europeas y que conocen el tema europeo. Es decir, bueno,
quizás tomar un poco de distancia de la cosa nacional, que aquí vemos que no, porque son responsive a los policy issues que son relevantes. Son dos cosas distintas, Nuria, porque si hay, vamos a decir, un Twitter en inglés a nivel europeo, o en castellano, sí, o en alemán. Y otro análisis es si hay 28 Twitters en cada idioma local y que funcionan de un modo distinto. Eso es interesante, porque yo no sé, claro, si hay, claro, yo no sé si un político nacional de un partido y es que como no estoy en Twitter, no sé ni de lo que estoy hablando. Es decir, vamos a suponer que hay un Twitter europeo, ¿vale? Y que todo el mundo va hacia Twitter. Realmente ese hace la competencia al Twitter nacional, es que yo no lo sé. Lo que son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas. Y a lo mejor encuentras cosas distintas también. En cualquier caso, como tampoco explicas el Twitter al que te refieres, supongo que es Twitter. El tweet. Pero es el texto. Pero en el nivel nacional. El tweet que publica el MEP, el del eurodiputado. Sí, pero la gente que contesta es bueno, del país. No he mirado quién contesta. O sea, no he mirado quién contesta. O de toda la Unión Europea. No lo he mirado porque... No, porque no he mirado engagement, esto no lo he mirado, o sea, sí que sería otro paper, ¿no? Hay tweets, por ejemplo, en inglés, hay tweets en el idioma original que los hemos traducido para poder codificarlos. Quizás eso se podría mirar, se podría controlar si el tweet está... Lo que pasa es que si está en inglés podría ser en idioma original Reino Unido, Irlanda, o Malta también creo que se habla inglés, ¿no? O podría ser pues, un eurodiputado que habla en inglés porque está más transnacionalizada su comunicación en Twitter, ¿no? Pero esos serían los casos menores, ¿no? Pero bueno, ahora es que no sé por qué no tengo ni idea. Se podría controlar por el idioma, pero con cautelas, sí. Para ver a quién se dirige, sobre todo. Y con lo que estamos diciendo, realmente sería muy difícil ver y analizar a variation across countries, ¿no? Bueno, en el anexo tengo unas tablas para cada una de las 3 variables. Eso sí que sería interesante, y eso yo no lo he visto. Sí, porque me he olvidado de poner el anexo, porque sí. Pero vale, lo pondré. Y lo explicaré un poquito en el texto también, como la parte descriptiva de las variables dependientes. Vale, y luego respecto al análisis, yo creo que lo de Mixed Effects Logistic Regression yo creo que está bien. Te quería preguntar si has probado con Mixed Effects Probit Regression, porque básicamente la distribución es distinta, no tomar una distribución más normal o más logística, pero a lo mejor nunca se sabe, que puede ser interesante probar a ver qué te sale. Igual que sea lo mismo, a lo mejor no, a lo mejor te sale algo más interesante, algo más que va a la línea de lo que tú estás diciendo. Vale. Simplemente son muy parecidos, pero bueno, simplemente te quería probar si la habías utilizado, porque a lo mejor te sale algo interesante ahí, en función un poco de la distribución. Y bueno, no sé, yo creo que el paper es muy interesante. Lo que pasa es que necesita una mayor contextualización. Y luego lo de las implicaciones, esto que has explicado tú y las explicaciones, sobre todo esta que has dado de inmigración, a mí me cuesta un poco, porque, claro, estos son contrafactuales, ¿no? O sea, realmente explicar una cosa y cuando no te sale intentar buscar el contrafactual, yo eso no lo haría, porque es como, yo no lo haría en las conclusiones eso, porque eso es como justificar algo que no se encontraba nada, se admite que no se encontraba y ya está, ¿no? Pero como que queda un poco, no sé. A mí personalmente, yo cuando leo los papers, es como intentar, seguro que hay una explicación, pero como no la sabemos, no buscar una contrafactual ahí que yo sé, queda un poco... Mi cosa era intentar hacer una interpretación de los resultados across policies, ¿no? Pero es cierto que cuando no hay resultado tienes que hacer una interpretación con muchas cautelas y quizás tantas cautelas al final es mejor no hacerla. Exactamente. Porque Javier review es muy... Sí. Entonces, basta que digas eso, maestro, lleno de contrafactuales aquí, no me interesa este proyecto, ¿no? Bueno, pues, madre mía, muchísimas gracias. Bueno, perdón, no sé si... Sí, bueno, yo desafortunadamente soy un gran usuario de Twitter y efectivamente... Desafortunadamente. Sí,
El Twitter si lo podrías enmarcar como Twitter Silencing, ¿no? Aquí para el MP, por ejemplo, de estos 64.000 tweets, igual la mitad los hacen 10 diputados. Aquí la muestra puede ser un poco sesgada, ¿no? Sí. Porque claro, yo creo que hay muchísimos MPs que no lo utilizan y muchísimos que lo utilizan compulsivamente. Sí. Entonces quizás aquí podrías un poco justificar mejor tu muestra Sí. Y estoy totalmente de acuerdo que también hay, double hat, ¿no? Por ejemplo, Hurtado, ¿no? Que muchas veces él sí que hace muchos tweets en inglés porque realmente es un MP comprometido con temas europeos, pero luego, no sé, está metido en la política local y hace también muchos tweets que no tienen nada, nada que ver, ¿no? Esto imagino que es básicamente imposible poder distinguir exactamente, pero sí sabiendo que, digamos, pones todo en el mismo saco, que podría haber issues que son simplemente, digamos, de política nacional, que al final, por una cuestión de computación, ¿no? Se vuelcan y podrían aparecer como tweets relativos a la campaña europea. Y bueno, se controla, por ejemplo, el número claro, la saliency para cada MP depende un poco tanto del número de followers que tiene, cuanto de la cantidad de tweets que hace. Entonces aquí podrías tomar una decisión, o sea, justificar la muestra sobre la base de estas variables. Lo estoy mirando esto, sí, porque hay algunos que han publicado como 10 o 20 tweets y otros 2000. Entonces estoy todavía haciendo algunos checks, quitando los que han publicado más, a ver que los resultados no estén sesgados por los que publican mucho, ¿no? Pero en la línea de lo que me estás diciendo. Gracias, Andrea. ¿Más comentarios? Sí, una cosa muy concreta, Nuria. Sí. No tengo tiempo de leer todo, pero me llama la atención de que tú miras los tweets un mes antes de las elecciones del 2019, estos tweets, pero introduces como variable hasta qué punto estos MPs se quieren volver a presentar a futuro. Son ya candidatos, porque en el momento... Pero un mes antes ya son candidatos. Sí. O sea, yo pensaba que la variable era, o sea, si son candidatos, o sea, no a ver, si es un mes antes, pues ya, claro, eres candidato. ¿Hasta qué punto esto va a influir? Porque supongo que todos los que hacen estos tweets, ¿no? Y que se presentan dentro de un mes, son candidatos. O sea, sí, unos lo son y otros no, pero los que no lo son siguen publicando. Y entonces lo que veo es que los que no se van a presentar. Y entonces los que sí se presentan, estos hablan más de estos temas. Bueno, de estos temas no, de medio ambiente y clima, no de migración y no de economía. Y luego el otro tema es que las elecciones de 2019, creo que Ariadna dijo algo sobre esto, claro, había un componente de crisis muy fuerte. Y, ¿no? Entonces, la representación política... Elecciones críticas. Sí, eran unas elecciones críticas y muy focalizadas en el tema económico también. Esto no hablas del efecto crisis en esto de la contextualización que decía Javier, quizá, ¿no? Yo creo que quizás lo de la contextualización, bueno, estoy mirando, no sé, sí que creo que tendría que hablar un poco más, porque las elecciones del 19, no sé si tanto se hablaba de economía, sino, bueno, del futuro de Europa, ¿no? Ante un eventual incremento de la representación o de la presencia de euroescépticos de derecha radical en el Parlamento Europeo, bueno, se presentan como unas elecciones críticas en que el futuro de Europa está... Yo creo que eso sí que lo tengo que trabajar un poco mejor y conectar también con lo que estoy haciendo. Es que el artículo desde la policrisis iba bien hecho a sí. esto, la representación política, las elecciones... Vale, perfecto. Ok, ¿más comentarios de los que estáis ¿Hay algo online? en el chat, a ver? Que no sé si era para mí o para... en grande los... ¿Cómo es algo de esto? No, las Ariadna. Nuria, es tu móvil. Apágalo. ¿Sí? Bueno, espera un poco.
Ay, no sé, perdona, ahora es posible compartir, no sé qué hacer, ¿eh? Dejar de compartirte por ejemplo. Dejar de compartir, vale. Bueno, hemos de pasar. Y ahora estamos aquí todos, no sé si alguien... Nuria, yo, ¿qué tal? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. No me he Buenos días. podido leer el paper entero y escuchándote me salía un poco un comentario en la dirección de Andrea también. O sea, aquí pensaba si la característica personal de cada eurodiputado pueden influir sobre digamos, el uso del Twitter. No sé si como variables de control, porque esos datos son oficiales, son públicos. La edad, por ejemplo, ¿no? Asumiendo que a más joven o, digamos, más utilizo o menos. No sé si esto podría influir, simplemente esta sugerencia. En el uso no lo he mirado porque no es mi variable dependiente, pero quizás lo tengo que mirar para ver, para comprobar que los resultados no estén marcados por los tuiteros más jóvenes, por decirlo así, pero en mi análisis de regresión sí que he incluido edad y género como variables individuales. ¿Vale? Y lo único que he encontrado, creo, es que las mujeres enfatizan más los temas de inmigración. Esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque hay literatura sobre temas que enfatizan las mujeres legisladoras y los hombres, y los temas de las mujeres suelen enfatizar más medio ambiente, temas sociales, familia, y los hombres más economía, inmigración. Pero bueno, tampoco conozco muy bien esta literatura, solo es un control, y por edad no sale nada diferente, ¿no? Que quizás yo habría esperado que a lo mejor los jóvenes enfatizan más el clima y los más mayores enfatizan más la economía, no lo sé. Pero no ha salido nada de esto. La edad es irrelevante. Bueno, sería interesante saber cómo se utiliza el Twitter, o sea, si lo usan ellos, digamos, ayudantes o menos. También esto sería para un trabajo más cualitativo, ¿no? Pero para entender un poco efectivamente cómo el instrumento sirve a los eurodiputados. Ya está, gracias. Vale, gracias. Dos cuestiones Gracias. rápidamente, ¿puede ser? Sí, rápidamente, por favor. Sí, bueno, gracias Nuria, que me ha encantado el paper, enhorabuena por el trabajo. Y me preguntaba si has tenido en cuenta la importancia de las cuestiones medioambientales en ese momento para tratar de movilizar, aumentar la participación de votantes jóvenes en distintos países, porque coincide con pues, ese auge de Fridays for Future, etcétera, y creo que sí pues, tiene impacto. Y luego, en los europarlamentarios que son nuevamente candidatos, si has considerado de algún modo en qué comisiones habían tenido más actividad durante la legislatura anterior. Vale. Esto segundo no lo he considerado, pero creo que podría ser un control interesante para ver si efectivamente el Estado de Medio Ambiente pone más énfasis en medio ambiente. Y respecto a la primera pregunta, los temas ambientales, si influyen en la movilización de jóvenes, no lo he mirado porque no miro la participación electoral. Hay un paper de Brown y Schaffer que se publicó el año pasado que justamente habla del énfasis, utilizan euromanifestos, pero bueno, hablan del énfasis en varios temas sobre la participación y también utilizan estos tres issues y solamente clima, medio ambiente y clima incrementa la movilización, es un tema que moviliza, pero hasta donde yo sé, ellos no miran la edad, pero bueno, tampoco conozco todos los detalles. Pero sería un tema interesante, ¿no? O sea, hay unos temas que movilizan más a jóvenes y otros temas que movilizan a otras edades, ¿no? Vale, pero vinculado incluso al impacto de la propia red, cómo este movimiento estudiantil también estaba usando durante esos meses la red social Twitter en esta línea. Ya. Se me escapa un poco. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? A ver, en alguno de los hashtags incluyo Fridays for Future, quizás podría investigar un poco en eso, ¿no? All right. Muchas gracias. Any additional comment? Elena. Elena, 2 minutos, porque tenemos que acabar, hay 10 muy tarde. Menos de 2 minutos y si quieres no me tienes que contestar. Solo era puntualizar un par de cosas que además ya se han dicho respecto
a los miembros de Parlamento individuales, creo que es muy relevante los que se están presentando, porque forman parte de una estrategia colectiva de campaña, etcétera, y los que salen, que son los que han estado, y muchos de sus temas están muy influidos por la comisión a la que han pertenecido. Eso es absolutamente relevante y hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, relacionado con esto que he dicho de los que se presentan en la campaña, creo que es muy importante, y lo ha dicho Javier, ponerlo en contexto. En particular, nosotros teníamos trabajos de colegas que participaron en un volumen colectivo con nosotros, con Luis también, y, por ejemplo, lo que dijeron es que precisamente esas elecciones habían estado muy politizadas por un tema general muy relevante que también influyó en más votos, etcétera, que era el tema de los luchas por digamos, o los conflictos con el rule of law, y se presentaban esas elecciones, digamos, también como una especie de modelo de democracia y de democratización, etcétera. Eso es muy importante porque cuando tú estás participando en la campaña electoral, y desde luego en nuestros modelos, los diputados individuales están, y si mires Salience, están también muy influidos por todas esas cuestiones. O sea que yo creo que ahí hay que trabajar más, como decía Javier, el contexto. Vale, más. estupendo. Gracias, Elena. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque nos hemos pasado ya unos minutos. Vale. Gracias, Gracias Nuria. a todos, muchas gracias. Muy útiles los comentarios. Tengo comentarios, pero ya se los ¿Hay daré. comentarios? Ya se los daré, ya se los daré. ¿Sí? No te sí. Vale, pues No, ya se los doy a Vale, Javier. ok. vale. Pues entonces vamos a ir a por el tercer paper y no os preocupéis que después del tercero hay un break. Ahora le tengo un poco de calor. Sí, Pues tampoco. Venga, pues Ana, tú eres el Andrea. o Andrea. Las conferencias son más interesantes que muchos workshops extranjeros. Islandia. Eso, por ejemplo. A mí la última vez en la web que participé online me dijo o sea, te enviaré mis comentarios por correo y nunca me resultó. Pagué 500 €. Y menos mal que no fuiste. Menos mal que no fui a Chicago. Y nos sacas 12 horas de ir 500 € a la conferencia del Consejo de Ministros de Madrid, menos mal que era Madrid, y no se presentó Cher. Sí, nos presentó. Se presentó, pero estaba paseando por Madrid. Estaba pedo, porque ni contestó a las reclamaciones, no dio señales de vida en el resto. Bueno, gracias a todos. Empieza pues 20 minutos, ¿vale? 20 minutos. I think everybody can see me, and I can see everybody around the table because I'm streaming from two different perspectives. As usually, me and Anamar, we are the odd men out, so we have no quantities so far to offer to you, and we are the qualitative team in the room, and we root for also methodological diversity. This paper, as I said before, we've taken a sheer interest in the next generation funds, particularly the Recovery and Resilience Facility. So basically, this paper is a little bit of a spin-off of a paper that hopefully will be published. We're waiting for news from the editor. In our first paper, we tried to understand why the European, who look at the governance of the RRF fund, Recovery and Resilience Fund, and to understand why it deviated from new intergovernmentalism predictions that the system of governments will be sui generis and will be potentially placed outside the treaties, okay? Because if you remember, we're talking about a huge redistributive instrument. So we basically said, okay, this is similar to the Eurozone crisis. And okay, there is a huge mobilization of money. So why is the system of governance different if we follow the predictions of new intergovernmentalism? And we gave a number of reasons for why that was the case. So in this paper, we are zooming in now the work of the European Commission, okay? And we also observing
the trajectory of the evolution of how the European Commission is dealing with member states, we came up with this concept. Okay, let's say our paper is born out of a conceptual eureka, which is contractual leadership. So we observe, and Amara always says that, okay, the terminology used by the European Commission, for example, in the contracts proposed to scholars in the EU Commission-sponsored projects, is now turning to be similar to the language, the terminology used in the contracts that the European Commission strikes with member states. Okay, this is a little bit the outline of where we're seeing today. And of course, the other empirical observation that strikes us is the fact that in spite of this instrument being covered by so much conditionality, there is a lot of consensus. So it's again an instrument. Consensus is not, as new intergovernmentalism says, something that needs some sort of intergovernmental, strict intergovernmental coordination living outside supranational institutions, but it's also something that can be achieved with the engagement of supranational institutions using treaty-based governance systems. So, and again, as explained, we consider the next generation fund as a crucial case for all these characteristics that we've seen before that are, if you want, similar to the Eurozone crisis. Okay, so our research question is what explains this consensual decision making under these conditions of high conditionalities. And of course, from the perspective of the relevance, we consider that is a relevant question for the integration process, especially mostly because of the fact that many consider this next generation fund as a potential experiment for sort of like an embryonic fiscal policy in the future. And of course, for patterns of delegation within the European Union. Okay, so as we're saying is we see within the treaties the emergence of an original pattern of delegation where there are executive powers delegated to the European Commission, and at the same time there are intergovernmental checkpoints along the line. Okay, so basically the institutional architecture is one where, if you want, the member states might want to be experimenting with delegating powers to the European Commission, but they want to have a trump card in case things go wrong, which of course begs the question, how likely are these intergovernmental checkpoints to be used? And of course, our data, looking at empirical outcomes, we see that they are basically never used. Okay, so far. This is so far asterisk is a big disclaimer because we are of course in the middle of the implementation process, and as we will tell you a spoiler at the end of the presentation, we are coming up with cases that are pushing us to a little bit reformulate, make our concept and our hypothesis a little bit more nuanced than in the past. So, of course, the answer to our research question and our hypothesis is that what makes the implementation of the next generation consensual is this emerging contractual leadership held by the European Commission. So the basic idea is that the relations among member states, of course, the member states hold two different positions. They are both receivers and donors. Although it's true that a great part of these
funds will be financed through new pan-European taxes. Okay, so there's not such like a direct donor receiver relation as in the Eurozone crisis. It's obvious that, of course, richer countries can be considered on average donors, and poorer countries will on average be considered beneficiaries. Okay, so and then there is the European Commission. So there is the beneficiary-donor relation, and then there is the European Commission in the middle. And so the principal agent relation is, in this case, the usual one. We could say that the principals, so we have the donors are the principal, the Commission is an agent of the donors, but at the same time, then the Commission becomes a principal towards the net beneficiary. A little bit like in the European funds in general. And of course, we notice that, of course, this relation is becoming the more and more contractual based. We'll explain now the details of how the Next Generation Fund works, but there are two different stages. But basically, everything is sort of written in stone, and everything is agreed at the beginning. We, of course, have seen this before. We've seen, for this reason, we talk about an evolution. There is, the operational agreement of cohesion funds can be considered in many ways also as little contracts. The memorandum of understanding during the Eurozone crisis can also be considered contracts, etc., etc. So, what the Next Generation, however, why it's relevant, for example, in the case of the Eurozone, as we know, these things happen outside the treaties. In the case of operational agreements for the cohesion funds, of course, the amount of money is similar, but in the case of the Next Generation funds, this contractual relationship has been, let's say, taken to the next level, and it's been codified in more specific ways. Then we enter in explaining our hypothesis, delves into explaining how it's possible that the European Commission wields this contractual leadership. And we consider two aspects. Okay, first, hardware capacity, and then software capacities. So basically, we build a little bit on theories of contracts. We mentioned a bunch of others, for example, Williamson and new institutional economics, et cetera, also. And we consider that a contract basically needs to be negotiated, drafted, and then enforced. Okay, so these are three different stages. And basically, in the case of the administration, you needed a lot of data to be assembled in a little amount of time. Okay, because the whole process, because of course coming on the wake of the COVID crisis, needed a lot of time. So obviously for us, the conditions for this to happen is that the Commission has sufficient hardware capacities, so people that are capable of coming together from different departments, because of course these funds are aiming at basically many different policy areas. So you need a lot of people from different parts of the Commission to come together, to assemble their data together, and then of course to empower people to negotiate with the member states, the beneficiary member states, but also making sure that the donor member states agree with the letter of the contract. And then we, besides the organizational capacities for coming together, there is also the software capacities. What is the Commission doing with all this data? Where do this data come from? How they are turned into specific or very specific details in these contracts. And then, of course, the second hypothesis is about the causal mechanism. But let's say, if you want, the hypothesis number one are enabling conditions, but then we also delve into more specific causal mechanisms. Okay, and how is the contractual leadership exercised, and how can it justify these consensual outcomes? So
we basically then move on to the enforcement stage, which is definitely the one that yields these consensual outcomes. And we consider that the basic explanation is strategic use of information for, first of all, make sure that the contract reflects a viable area of credible commitment. Okay, so that means, of course, that both the donors, well, the recipients needs to, the Commission needs to make sure that the recipient is able to fulfill these conditions. So don't ask for the moon, but also avoid that the donors have no unrealistic expectations about what the beneficiary can do. Remember, for as detailed that the regulation for this fund established that all, for example, the reforms needed to be based on these country specific recommendations of the European semester from 2019 and 2020. If you take these recommendations, that are usually like 3-4 pages, full of basically it's a wishful list. Okay, so do this reform, this reform, this reform. The Commission needed to basically pick these recommendations to make sure that I mean, many countries were not able to implement most of these reforms for 20 years, and now you pretend that they can do it in 6 years. So this work of bricolage about what can be realistically achieved out of this CSR is for us the strategic use of information. And then, of course, and this is in particular during the negotiating and the drafting of the contract, which basically correspond to this national recovery and resilience plans, okay, which of course are a contract. And then, of course, there is the last stage, which is the enforcement stage, where now the Commission needs to, which is of course the most difficult stage, right? Let's see the results, right? And here the European Commission needs to play the role of the honest broker. There is an interesting here, we're using them more and more in our more updated version of the paper, the typology of compliance. Tanya Borzo came up with a typology of compliance, and she talks about, for example, voluntary and involuntary compliance, right? So our hypothesis is that even that you have such a detailed contract, voluntary uncompliance is unlikely unless we're realizing now the cost-benefit analysis of a member state to incomply and of course giving up the rewards is positive. Okay, so right, I don't want to do this reform. I know that not complying with this reform is associated with the loss of that much money. Fine, I accept to lose those money in exchange for not doing this reform. Okay, but in other cases, we are much more likely to find involuntary uncompliance. Okay, and here is where we see the European Commission to play the honest broker based on the contract. Okay, maybe for example, it's clear that we are seeing here in Spain or in Italy, especially in Italy, with the incapacity of the government of spending that much money, the absorption capacity of the funds. Of course, maybe. On another note, it's turning out to be an unrealistic goal, that all this money is spent with all these strings attached in such a little time. But of course, that means that depending on the specific situation, the European Commission might be there in order to negotiate with the donors and the recipients. Okay, let's see what are the reasons for the non-compliance, which part it's not really, it cannot really be attributed to deficiencies which could have been foreseen at the beginning. For example, the war in Ukraine. Okay, the war in Ukraine, inflation. Inflation has made all costs, general cost increase. So a lot of the projects, for example, that have been whose costs have been estimated before inflation started, increase. So, and in this case, for example, the European Commission has intervened. It has also promoted the revisiting of the same fund with this Repower EU, where the European Commission accepted that some of these funds were now to be diverted. You need to struggle.
some of these funds will be diverted to a new goal that was not in the beginning. So this is what we characterize, encodize as the strategic use of information and contractual leadership. Now, our research design, as I said before, we operationalize our independent variable, contractual leadership, by unpacking the black box of the European Commission, because we want to look at the organizational capacities. And of course, then we made a little bit of basically process tracing. We want to see what happens, how is the European Commission interacting with the different stakeholders and parties of the contract along the different stages of the implementation process. And of course, we make this distinction between the adoption or the approval of these national plans and then the disbursement stage. For those who don't know, the disbursement stage are 2 per year, so we would have a 6 years of implementation, so it would be 12 by multiplied by 27. This would be our observation, ideally. To wait until 26. So we are waiting. We're working on a limited sample, but however, we consider that is significant for some reasons. And of course, we, as I said before, we look at if and when these intergovernmental checkpoints were used and to motivate. So, as I said before, we already looked at the consensus as in our dependent variables. Okay. Operationalization, and we said that we have how much consensus we have. And our work is looking at quantitative data, but we want to see what are the from a qualitative perspectives, what are the reasons for this quantitative consensus. So we're trying to figure out the work behind the scenes, and besides the figure for the 27 members as a whole, we have taken also interest in what we consider 4 crucial case studies: Spain, Italy, because they are the largest recipients, and also now we have 2 deviant cases, okay, or potentially deviant cases, which are Poland and Hungary, right, which have stumbled upon the rule of law problem during the approval stage of the national plans, right? So I will go directly to. First of all, I want to show you, this is our most updated table. So basically, well, different member states had a different interest in submitting their national plans. Paradoxically, well, not that paradoxically, the most northern European countries were quite late. It took sometimes to present them because, of course, they were not receiving that much money. But for southern European countries and eastern and central European countries, there was a rush towards presenting the plans and being able to start the spending as quick as possible. And of course, the case of Hungary and Poland are considerable because, of course, in spite of the fact that these 2 countries had an interest in submitting the project, the plans, they didn't want to be bound, or they didn't agree basically with the rule of law milestones that the European Commission was setting for them. And this has been a significant back and forth. Also, the Commission, well, I will not go into the details, but the Commission also managed the backing of the Council and said, okay, look, the question is very clear. The contracts will not be signed unless you abide by those rules. In the end, the contract was signed, but subject to what now they're called super milestones for these 2 countries, which means, for example, changing all these rule of law pending issues. As long as they don't deal with these super milestones, they will not receive a single euro. So for this reason, as you can see, neither Poland or Hungary have still received any of payments. Now, regarding what we have in the case of payments, most countries have had only 1 disbursement. Some countries have already had
2 or 3. So far, basically, so good. And of course, now we are interviewing, we have been interviews with local actors, and of course, here is where I'll rush to our findings. Our findings are at the stage of yes, but, right? Okay, so yes, most people, most actors we're interviewing, they agree, right, that our intuition of contractual leadership is correct. But then, of course, when we try to make sure that we're talking about the same thing, sometimes there are some discordant voices. For example, one thing that we probably potentially didn't pay sufficient attention at the beginning is the fact that there is a lot of national ownership. This is a big sea change as compared to, for example, the Eurozone crisis, right? Where reforms were projected on the member states. Okay, the priorities were basically 100% decided at the European level, and the member states were simply receiving orders, and they needed to obey. So national ownership, right? How to fit it into no, this is not mine, it's from the system. Can you put the mouse? Oh, okay, the mouse, yes. And we're trying to figure out how to incorporate national ownership within the concept of contractual leadership. Of course, the idea definitely we are hearing a lot is this national ownership concept is the outcome of a learning process from the Eurozone crisis. Second, of course, there are two big pillars of these plans: reforms and investments. And we're hearing the same thing. Reforms are much more subject to political, so the contractual leadership gets political when it comes to reforms, whereas it's much more technical when it comes to investments. At the same time, we're of course hearing the fact that maybe regarding investments, it might also become political to the extent that a lot of the money will not be able to be spent. So we'll see what happens in the future from this perspective. I'll have three more minutes. Yeah, and yeah, we are also, as usually, well, in the case of this enforcement of the viable, credible commitment, at the surface, we can say that we are seeing, we're observing what we are predicting. But at the same time, we're also being alerted to the fact that there are stages of the process that are not easily observable, where there might be, for example, more conflict that can emerge. Of course, because if you look at comitology, you see all the comitology voting sheets, they say consensus, right? But we would like to know what is behind that consensus. Is it really consensus, or is there a lot of haggling, deliberative bargaining behind that consensus? For example, someone whispered to us that there is a ECOFIN committee made up of Commission, European Central Bank, and Council officials, where a lot of the back and forth happens. So we're now realizing that we need to talk to people that are into these committees and see how and whether the European Commission is at the center of the discussion. We're told, for example, that member states are grilled with questions from other member states too. And then we want to know whether the honest broker role is played by the European Commission or not. And in the end, we will also like to see whether we have patterns of next generation compliance, in the sense that, for example, some countries, and this will be based on this cost-benefit analysis that many countries will do. For example, even the Netherlands is considering not to make, for example, significant reforms in relation to the tax system,
right? Because of course it's not in their interest. Maybe the money that they're receiving from European Union is not compensate like the costs and the benefits of keeping the market system. So it's also interesting from this perspective to see how if we can add from a conceptual perspective something to patterns of compliance, especially when rewards, as in the case of these funds, are included. Well, I think this is where the last thing I want to say. We would like to work on these conceptual blocks. Okay, whether ex ante we are assisting to the emergence of a new European Union multi-level deal, which will be like the beginning of some sort of fiscal policy pact, and at the end of the process, if we can add something to patterns of compliance in the presence of rewards, that hopefully for Southern Europeans may be a feature of the European Union in the future. And excellent. That's it. For once, I was able to stick to my timetable. You have been actually using 6 more minutes than you should. Oh, anyway. So we go now with Elena and Ixchel. Elena, are you there? Yes, yes. You cannot see me? Yes, no? Of course you can. I'm here and I read the paper before in detail and I find it excellent in the sense that it's very important to describe all these processes, and it's in the context of a literature that is very different from the one I'm usually used to be immersed. ¿Puedo pasar en español? ¿Puedo pasar en español? You can. Vale. Sí. Bueno, seguro que me entendéis mejor en español que en spanglish. Entonces, respecto del paper, yo entiendo que es un paper que además responde a un tipo de literatura. Habla de nuevo institucionalismo y detrás de estas hipótesis y de este análisis, pues también creo que el objetivo, entiendo, principal es mostrar cómo en este caso y negociando este tipo de políticas nuevas, pues entonces la forma en la que las instituciones europeas influyen en las decisiones, pues ha cambiado y a lo mejor estamos ante un nuevo patrón. Ahora, en el paper se utiliza un tipo de vocabulario que me parece un poquito confuso. En el paper, insisto en el paper porque en el paper aparece a lo largo del paper en innumerables ocasiones la cuestión del deliberative consensus, deliberative culture, deliberation, etcétera, que no he visto en la presentación, pero que es muy importante respecto a lo que acabo de comentar, en el sentido de que no entiendo muy bien por qué se denomina a esto, en el texto también, technocratic contractual leadership, pero a la vez se está diciendo que lo que se quiere es conseguir o se ha conseguido, es un consenso deliberativo, se habla de intergovernmental deliberation, etcétera, y luego los resultados son que hay un uso estratégico de la información por parte de la comisión tal, que las negociaciones definitivas, porque hay conflictos, son bilaterales, etcétera. Es decir, todo el proceso tiene muy poco que ver con lo que, digamos, un sentido en el que se utiliza el término deliberación, que yo entiendo que está muy de moda y las instituciones también lo reivindican para ellas, que es que todos somos muy deliberativos, pero aquí yo ya sabéis que lo mío es más la parte de teoría política, el uso que se da de la deliberación me parece que no se corresponde nada con cómo es la descripción del proceso, y eso tiene que ver con el vocabulario, pero como siempre, con también digamos, las asunciones normativas que hay detrás del paper, en el sentido de que parece que le damos una función estupenda a la Comisión Europea, hablamos de supranational delegation, hablamos de que la Comisión Europea tiene una posición privilegiada para influir, etcétera. Entonces, bueno, esto en términos también de legitimidad democrática y utilizando estos términos, pues a mí me plantea un poquito de problema.
yo creo que deberíais aclarar un poco esto. Entiendo que está muy mezclado la literatura y que es muy confuso, pero creo que deberíamos definirlo un poco, ¿eh? Aquí todo el rato en el paper estamos hablando de negociaciones y la negociación está dirigida a obtener un consenso, por supuesto, pero una cosa es esas negociaciones, ese bargaining y esas estrategias para alcanzar consensos, que es la base de, creo que además de la forma de gobernar y tomar decisiones en la Unión Europea, y otra cosa es este soporte, ¿no?, alrededor de cómo son esas decisiones y ligado a cuestiones de legitimidad democrática de la deliberación. Y yo lo dejaría aquí. Gracias, Elena. Ixchel. Sí, bueno, gracias por la presentación y a Elena también, que has hecho los primeros comentarios. Bueno, mis comentarios tienen que ver un poco más con la lógica de vuestro paper y con el diseño de la investigación. A mí personalmente me ha costado mucho trabajo seguir vuestro paper, entender los conceptos. Creo que hay un poco de overlap de algunos conceptos que lógicamente suenan contradictorios. Entonces, lo primero que me salta un poco a la mente es un paper que habla sobre consenso, pero donde solo se habla de la comisión. Es un paper de consenso, pero solo sabemos el rol de la comisión, cuando la teoría que estáis utilizando invitaría a hablar de distintos actores. Lo segundo es, por ejemplo, empezáis el paper diciendo how is consensus generated under conditions of high implementation conditionality. Entonces, habláis de consenso, pero también en un entorno donde parece que ya asumís que hay una aceptación. Entonces, quizás son cosas que podríais analizar. Consenso sobre qué temas, es decir, tenemos el RRF, ¿no? Pero sobre qué temas en concreto de política, sobre qué actores había acuerdo, puede haber desacuerdo, sobre qué se puede, cuántos tienen que acordar en qué momento, son cosas que no están claras. Habláis esto, ¿no?, de diferentes checkpoints, pero estos no aparecen. O al menos como lectora no me queda claro. Luego, otra cuestión que no sé si es endógena y que vosotros la utilizáis como variable explicativa es esto que supongo que es parte de vuestra contribución, que es lo de hardware process y software process. Porque por hardware process, esto es cómo la organización se adapta, ¿no? Cómo la propia organización se adapta para responder. Pero esto es endógeno. Esto es parte del consenso. Entonces, creo que aquí hay un problema de endogeneidad que tendríais que analizar. Porque luego lo de la provisión de información o cómo la comisión obtiene información, sí que lo puedo ver como algo exógeno, pero tampoco aclaráis en qué momento, etc. Luego, es que tengo varios comentarios. Cuando habláis de contractual leadership y consenso, porque habláis de distintos conceptos como variable dependiente parece en distintos momentos, es algo que no me ha quedado claro, pero no sé si leadership o contractual leadership, que no me queda claro lo que es igual a consenso, ¿no? Entonces, igual podríais por lo menos justificar o un poquito clarificar más teóricamente. Después, en las hipótesis, que son muchas hipótesis, y a mí también me cuesta seguir las hipótesis, tenéis 6 hipótesis, pero aquí esperáis este consenso o contractual leadership en diferentes fases, ¿no? En negociación, en elaboración, que supongo que es, no sé qué es, ¿verdad? And enforcement. Pero entonces, si hablamos de negociación o de consenso, después, ¿cómo lo ligáis con enforcement? Que no tiene que ver necesariamente con consenso, ¿no? Enforcement es... nosotros mezclamos con los consensos. El consenso, que es el outcome, ¿no? Es una fecha de que dice consenso, o sea,
sea, y es muy deliberativo, es un resultado de una opinión, ¿no? Se queda en una cosa de otro. El code of leadership es el modo para llegar, o sea, no equiparamos, es el modo para llegar al consenso. Vale. Y este consenso es un consenso que está medido en unas actas, que está certificado como tal, a nivel de los checkpoints, que son el consejo, la comitología, que son... Que nos han mencionado es por qué no los han utilizado. Esto Claro. es realmente lo que a nosotros nos sorprende que nadie haya levantado la mano en todo este proceso. Lo justificamos como consecuencia del ejercicio de esta leadership por parte de la Comisión. Es decir, el hecho de que no se haya utilizado es una consecuencia del ejercicio. Pero mis comentarios es sobre la teoría, ¿no? Que tú te esperas que en la teoría estén mencionados. Es decir, hay todos estos checkpoints, pero luego no están mencionados así por decir. Y sobre todo también esto, ¿no? Cómo puede haber consenso y después hablar de que hay un efecto en la enforcement, ¿no? Cuando son, no sé, que un poco teóricamente veáis la lógica. Con respecto a la metodología, tampoco me queda claro cómo habéis codificado, creo que es bastante opaco. Es decir, hay un consenso, ¿no? Hay un consenso sobre esta decisión, pero no sabemos de qué trata esta decisión, cuántos actores. La gráfica que y la tabla de codificación tampoco clarifica eso. Me imagino un proceso de codificación que también sea un poco más sencillo de observar, ¿no? Porque tal como lo cuesta muchísimo, muchísimo. Y sobre todo después, bueno, no explicáis en el paper la codificación y no explicáis tampoco el tema de, habláis de process tracing, que imagino que son las respuestas, perdón, entrevistas, pero tampoco describís nada de estas cosas. Entonces, bueno, son los comentarios generales y... Gracias. Gracias, Ixchel. ¿Más comentarios? ¿Podéis poner a la pantalla para ver a todos, por favor? No solamente a Elena, que solamente vemos a Elena. Bueno, yo en relación a esto, mientras alguien dice algo, que no sé si alguien quiere decir algo, la verdad es que reconozco que no he leído el paper, pero os he escuchado, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a leer. Solo me ha dado tiempo a leer los dos primeros hechos. Pero en relación a esto... Javier, sí. disculpa, soy yo, pero te oigo regular. No sé si los demás... Es que me dirijo hacia aquí. Es que el micrófono es este y me estaba dirigiendo hacia la otra dirección. Ahora perfecto. Sí, básicamente no, en relación a lo del process tracing, que yo creo, todo el mundo habla de process tracing y yo creo que nadie hace process tracing, porque hacer process tracing es súper difícil, en el sentido que necesitas muchísima información. No sé qué estáis haciendo en las entrevistas, pero esto de necesitas identificar cuáles son las condiciones necesarias suficientes, para eso necesitas un aparato, vamos a decir, de variables sistemáticas. Es decir, por ejemplo, si estáis en un tema, coger las preferencias, ¿no? ¿Cómo han variado estas preferencias? ¿Por qué? ¿En qué condiciones han variado? Yo no sé si esto lo estáis haciendo realmente en las entrevistas, pero realmente lo que quería decir es que os puedo ayudar mucho independientemente de que hagáis process tracing, porque yo creo que es imposible process tracing, a no ser de que tengáis información completa. Y en estos procesos tan complejos, donde hay tantos actores, tantas cosas pasan, es muy difícil. Pero, aunque no hagáis process tracing, sí que podéis hacer, por ejemplo, sistematizar la evolución, por ejemplo, de las preferencias, explicar a los factores de por qué cambian las preferencias o por qué se llega a consensos, ¿no? Eso ya es muy valioso, esa información, ¿no? Porque de alguna forma, aunque no podáis probar mecanismos causales, sí que vais a poder probar cuáles son los determinantes de ese proceso, y eso es muy importante, ¿no? Es que nosotros, cuando decimos process tracing, en realidad nos tratamos la negociación de los planes nacionales y la enforcement, la aplicación de la implementación de estos planes nacionales. Y lo que trazamos es, durante la aprobación del plan, pero esto tiene que pasar por la comisión, por el consejo, por no sé quién, y vamos trazando... Sí, pero la negociación se basa en algo, ¿no? Y el bueno, claro, nosotros miramos el output, que es qué pasa a nivel del consejo, qué pasa a nivel de la comisión, si el assessment es positivo o no es positivo.
y luego intentamos explicar qué es lo que hace que al final siempre parece una balsa de, o sea, súper tranquilo, ¿no? Parece que pero para el outcome no es mejor conocer antes las preferencias para entender por qué se ha llegado. Nosotros, En este caso yo creo que lo importante es el proceso, porque el resultado siempre es, y parece que va a ser consenso, que es la etiqueta que da la comisión para dar luz verde. la explicación que le damos es al parte de la comisión. Pero en el caso de las preferencias, para nosotros, digamos, están dadas por la relación de principal agent. Es decir, nosotros damos por descontado, o daríamos por descontados, que los países que están invirtiendo tanto dinero quieran ver los resultados de lo que están. Entonces, que esos países deberían decir algo en contra si no ven que hay resultados. Entonces, eso lo daríamos por descontado. Después es la realidad, ¿no? Que nos estamos encontrando que sí nos dicen que hay algo de apreciación política, ¿no? Sobre este conseguimiento de tantos resultados de manera tan brillante en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, aquí es un poco donde quizás el concepto de, o sea, el contrato, nos estamos encontrando con esa idea de que este contrato, a ver, efectivamente es un contrato cuadrado o que hay un margen de apreciación. Y eso realmente es algo que está emergiendo un poco del trabajo de campo. Y te digo, sí, yo creo que es bastante claro que al final eso será el clásico paper en el que la hipótesis, ¿no? Cambiará en el fondo después de lo que se va a encontrar. Y es interesante también, por ejemplo, esto no lo habíamos considerado, al primer caso de, digamos, falta de implementación seria. Es lo que se está, por ejemplo, verificando ahora con Italia, ¿no? Aquí, claro, un Estado tiene dos opciones. O yo te pongo sobre la mesa, ¿no? mi petición de pago y a ver si tú me dices no, o acepto no haber cumplido. Porque esto, por ejemplo, es algo que estamos esperando, ¿no? Según el comportamiento del país, ¿no? Vamos a ver efectivamente cómo viene percibida esta contractual leadership, porque efectivamente el hecho de que un Estado tenga, en este caso, que admitir de no haber cumplido, es interesante. O sea, si realmente la leadership contractual no es simplemente el consenso en caso de implementación positiva, es el consenso también de implementación negativa. O sea, yo admito que no estoy haciendo mis deberes. Y para nosotros, eso no lo habíamos contemplado al principio como, digamos, conceptualmente parte del contrato de leadership, pero efectivamente lo es. No lo sería, claro, si luego el contrato tiene que ser arbitrado por alguien. Entonces, cuando realmente hay dos partes que no están de acuerdo sobre si el contrato se ha respetado o no, ahí no podemos decir que la comisión, porque la comisión no puede ser juez, o sea, fiscal y juez al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí si hay algún tipo de encontronazo como esto, pues ya sí que la hipótesis de la contrato leadership empezaría a... Sí, yo entiendo eso, pero si os entiendo bien, o sea, tú estás hablando ahora de que os centréis en los procesos y en los resultados, y luego si los resultados se han implementado luego correcto. Pero para tener una fotografía completa de todo ese proceso que es complejo, yo creo que es mucho mejor si tenéis las preferencias de los actores clave, porque la literatura muestra con mucha solvencia de que hay una relación directa entre, por ejemplo, las preferencias y la calidad de la implementación. Cuando tú estás en contra, tienes unas preferencias en contra de, por ejemplo, un programa que la Comisión te dice que tienes que implementar, tienes una probabilidad muy alta de que no lo implementes de un modo correcto. Por tanto, quiero decir, o sea, realmente para conocer lo que está pasando ahí en el proceso, claro, yo no sé qué herramientas analíticas tenéis, pero hay algunas que son muy importantes, incluso para conocer, incluso si os focalizáis solamente en la comisión, porque aunque os focalicéis solamente en la comisión actúa o deja de actuar en función de lo que encuentran en cada contexto, ¿no? Entonces, yo creo que incluso para focalizarnos solamente en la comisión, es importante el saber qué actores están interaccionando con la comisión, que tienen capacidades formales e informales, y también a cómo interrelacionar las preferencias de estos actores con la comisión. Y ahí vais a poder entender mejor el proceso y sobre todo lo del enforcement, esto que estoy diciendo, porque la implementación, bueno, tiene que ver con el enforcement, es que cuando implementa mal y es que todas las fases del proceso político están relacionadas, eso está ya en la literatura eso, ¿no? O sea, tenéis que ser un poco conscientes y además le daríais una perspectiva más ambiciosa de la que lo estáis dando solamente focalizando.
lo que es el proceso o más si veis qué diablos pasa ahí. Y yo creo que es fascinante ver lo que pasa con dos Generation, porque ha habido, ¿no? Honestamente, percepciones que hace lo que quieren, hace lo que quieren, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, hay un ámbito de investigación espectacular. Yo tengo una pregunta, a ver si el resultado es consenso y por tanto no encontramos variación en la etiqueta que pone la comisión al final, quizás eso no es tan relevante, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención sobre todo es el proceso, sigo con Javier, ¿no? Y habláis de capacidad de coordinación para Fast Internal o Fast Internal Coordinator, dos tipos de capacidades, ¿no? Las hardware, que es capacidad para coordinar, y las software, que es capacidad para generar información, para recoger información y hacer el draft de los contratos, ¿no? O sea, yo me focalizaría en eso, es decir, ¿cuáles son esas capacidades? ¿Se han implementado de manera igual en todos los Estados miembros? ¿Qué resistencias ha encontrado? Yo creo que si podéis tener eso para los, no sé si son 27 estados, ¿no? Que reciben Next Generation, más allá de que al final dices, bueno, va, pues si nos hemos puesto de acuerdo y te doy la luz verde. Bueno, la luz verde está en todos, ¿no? Salvo que quizás en Italia estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero eso es menos relevante. Pero yo creo que investigar cuáles son esas capacidades, poder medirlas, caracterizarlas para cada Estado miembro y a lo mejor tener una serie de indicadores, ¿no? Que respecto a las hardware, pues, ¿por qué lidera? ¿Por qué lidera? ¿Qué es lo que hace que a la comisión le hagan caso? ¿Qué puntos de veto hay? ¿Qué puede condicionar algo? O sea, yo creo que todo esto, y si se implementa igual en todos los Estados miembros, o si hay estados que están más predispuestos a seguir lo que pide la comisión y otros como tal. Nosotros miramos desde la perspectiva de la comisión, ¿eh? O sea, Sí. no vamos a poder hacer esto. Desde la... No. Somos hipótesis. Les estáis pidiendo hacer otro paper. Muchos papers se pueden hacer sobre esto. Mira, yo les digo que miren la comisión, pero que miren sus dos tipos de capacidades de manera un poco sistemática y con indicadores. Es lo único que pido. Y para todos los Estados miembros. Y ver si ahí encontramos estrategias de la comisión y capacidades que a lo mejor no se ejercitan de una manera tan homogénea en función de los países o, bueno, en función del tipo de capacidad. Eso nos lo dijeron, es decir, la idea es que la estructura sería homogénea para todos los Estados miembros, porque esto tiene su raíz en estos equipos dentro de la comisión que se habían especializado en el semestre europeo. En el semestre europeo hay una expertise de país y una expertise, digamos, horizontal de áreas de cuento. Entonces nos dice que son teams donde hay country experts y policy experts, ¿no? Para luego, por ejemplo, dime algo para Italia, ¿no? Entonces ahí sí que hablo. Pero luego, claro, nos dijeron que este proceso ha funcionado mejor según qué área de política. Y eso, yo estoy de acuerdo contigo que hacer un paper, o sea, realmente, yo creo que este paper puede contener dos o tres. La idea de nosotros, nuestra ambición es reunir todo dentro de uno, pero quizás al final es verdad que... Sí. Una pregunta es que no se me olvida. De estas reuniones con expertos, ¿tenéis las actas? Porque quizás ahí podéis escarbar un montón de datos. No, tú dices del comité Bueno, de los comités o de las reuniones en que se reúne el experto de la comisión con el experto de Estados miembros. De los Estados miembros. Porque esos sí que serían datos originales que sistematizáis en una base de datos. De la comisión se pueden conseguir, los de los Estados miembros olvidan. Pues de la eso que hay una directiva que se obliga, pero no lo hacen. Aquí el tema es el comité el fin, que es donde los estados se hablan a la cara y se dicen que cuando llega la comitología sí que llega un acta que es totalmente importante en otros ámbitos. O sea, la comitología razona el por qué es consenso, ¿no? Y eso lo hace solo en este caso de su comité. Y remonta a este comité, que es ahí donde se dirimen los conflictos, pero no hay acta. Pues nos quedan 2 minutos, lo digo para que lo sepáis. Vale, ahí está. Cristina quiere... Cristina, 2 minutos, por favor, Cristina. Come on, Cristina. No sé, tienes el micro apagado. El micro. You're muted. Ahora. Disculpas.
Estábamos escuchando atentamente porque la discusión es igual de interesante que el paper. Bueno, me parece muy relevante tratar de avanzar en esa idea de abrir la caja negra en la fase de implementación. Entonces, y también de acuerdo con los comentarios, yo diría que todavía se puede incluso en este papel abrir un poco más. Entonces, en esta literatura del sistema administrativo, luego multinivel de Bauer y Trondal, llama, como sabéis, mucho la atención sobre la relación entre actores administrativos. Entonces, no sé si ayudaría también examinar incluso si se refuerza, en todo caso, el papel de perfiles técnicos en las administraciones nacionales y esa relación con la comisión y hasta qué punto aporta en la, si queremos, construcción de ese consenso. No solo centrarnos en la relación entre el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Y sobre todo si me estáis diciendo que hay diferencias relevantes en función de los temas, que igual también tienen que ver con esto, con quiénes son los interlocutores y cómo es esa relación. Gracias, Cristina. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo, a no ser de que alguien quiera decir algo realmente muy sustantivo que pueda dar un elaborato definitivo al paper, que lo diga. Y si no, pues vamos a poner. Que se necesite café. Eso es lo más sustantivo que puedo decir ahora. Bueno, pues gracias. Tenemos una hora. Comentaros un poco el proyecto en el que estamos, ¿no? Que tiene que ver con una colaboración que vamos a desarrollar con Javier y con otros asistentes de la Autónoma de Barcelona, la Carlos III, en el sentido de intentar precisamente, en vez de lamentarnos tanto, ¿no? De que los temas europeos no tengan mucha relevancia y que al final pues, sea toda una cuestión muy de pocos, aunque muy buenos, especialistas, pero nosotros estamos trabajando, estamos colaborando, como os he dicho, en varios proyectos y la idea era un poco presentaros más lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer más que un paper totalmente redactado, ¿eh? Entonces, si os parece, como yo soy coordinadora de una Jam Monet que termina, pero que le vamos a dar continuidad, pues creo que con Luis te has puesto García en vez de en el PowerPoint. Lo acabo de ver. No somos primos, aunque sea García. Prefiero que os contemos un poco en la parte teórica referida al proyecto que empezamos, que es un Horizon, en que tenemos también bastante interés en trabajar y sobre todo porque lo que os vamos a comentar es una cosa muy general, pero enlaza un poco también con el tipo de comentarios que yo he podido hacer, porque cada uno tenemos nuestras especialidades y nuestros, digamos, enfoques, pero que tiene que ver con cómo estamos construyendo, ¿no? Con todas estas políticas específicas y estas políticas públicas, estas decisiones de la Unión Europea, pues estamos construyendo también una forma, ¿no? De legitimar nuestro sistema democrático y además de estructurarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera lanzaremos unas ideas muy generales, pero ese es el objetivo de nuestra presentación. Entonces, Luis, si te parece, pues lo comentas tú y yo termino con alguna observación y así pues veis un poco de qué vamos. Estupendo, gracias Elena y gracias a todos los colegas de Barcelona por organizar el evento, por hacernos un hueco para la presentación, aunque, como os ha dicho Elena, estamos en un momento inicial del proyecto, pero sí queríamos contaros lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en la medida en que, como también acaba de decir Elena, pues también es la base de nuestra colaboración con más. Una de las ideas que vosotros ya sabéis y que le hemos compartido a Dani. Básicamente, Reclaim es un proyecto Horizon financiado por la Unión Europea, coordinado por la Universidad de Islandia y que tiene 7 paquetes de trabajo específicos. El proyecto consiste en estudiar cómo hacen frente las democracias liberales y cómo pueden hacer frente las democracias liberales al momento de la llamada posverdad. Tiene muchas dimensiones, como os decía, son 7 paquetes de trabajo. Uno es el de la teoría política, en el que están contribuyendo Elena y Carujapala, otra colega de Madrid. Hay un paquete sobre tecnologías,
uno sobre medios de comunicación, sobre narrativas de fronteras, sobre política exterior, regulación y educación cívica. En Autónoma estamos coordinando el conjunto de tareas sobre regulación. Evidentemente, hablar de regulación de la política de la posverdad es bastante problemático, porque es un ámbito muy amplio y al mismo tiempo pues con unos contornos sinuosos, ¿no? Y esto creo que en lo que estamos trabajando también en relación con la teoría política. Pero nos parece, y esto es lo que os vamos a comentar en la segunda parte, que cuando nos fijamos en las estrategias institucionales tenemos una respuesta bastante precisa sobre cómo entienden las instituciones europeas, cuáles son esas amenazas al orden político democrático liberal. En este momento, y este es un documento pues ya relativamente antiguo al ritmo que va la regulación europea de 2018, que es, perdón, de 2020, que es el paquete europeo de defensa de la democracia, contiene tres grandes ideas que de alguna manera traducen algunos de los debates regulatorios que nosotros queremos estudiar. Uno, esto lo presentaremos dentro de un momento, uno es la protección de la integridad electoral, evitar injerencias extranjeras, evitar un desvío de los procesos electorales. Dos, la protección del pluralismo político informativo. Y tres, la lucha contra la desinformación. Estamos trabajando sobre todo en este momento más sobre esta dimensión de lucha contra la desinformación. Esta es fundamentalmente la tarea que está llevando a cabo Rocío, que nos he presentado antes. Vamos a hacer trabajo de campo sobre todo esto, pero desde luego que le queremos prestar atención también a las otras dos dimensiones. Os voy a presentar en primer lugar la estrategia metodológica, el trabajo de campo que queremos hacer sobre estas tres dimensiones, y a continuación, y me parece que esto es quizá lo más interesante para el debate, entre ellos vamos a presentar pues, precisamente el análisis que hacemos de ese documento, de ese marco europeo de acción para la democracia, pero sobre todo su actualización que está precisamente ahora en cuestión. La Comisión Europea ha propuesto una nueva directiva y algunas recomendaciones para actualizar ese documento e introducir allí algunos desafíos nuevos. Básicamente, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista regulatorio es la configuración de actores que van a dar lugar a una determinada perspectiva y a una determinada visión y representación sobre la democracia europea y sobre todo sobre cuáles son sus amenazas en el momento actual. Nosotros, nuestra principal pregunta de investigación en términos empíricos va a ser la de tratar de entender si, utilizando precisamente process tracing, del que ya hemos hablado en la presentación anterior, queremos entender hasta qué punto las propuestas regulatorias sobre un conjunto de directivas que ahora o un conjunto de actos legislativos que ahora os voy a mencionar, reflejan las visiones sobre la democracia y la esfera pública del conjunto de actores que han ido participando en las discusiones que se abrieron en 2018. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente estudiando algo a lo que se suele prestar poca atención, que son las respuestas de los actores, grupos de interés, sindicatos, medios de comunicación, etcétera, que han ido respondiendo a las consultas de la Comisión desde el año 2018 hasta ahora sobre el siguiente conjunto de actos legislativos y otros no legislativos. Empezamos en 2018 con el trabajo de un grupo de expertos sobre desinformación. Continuamos también en 2018 con 2 comunicaciones de la Comisión en materia de lucha contra la desinformación. En 2020 estudiaremos este documento que os vamos a presentar en algo más de detalle, el marco de acción para la democracia. Y en 2021, y aquí es muy significativo entender evidentemente que la pandemia ha pasado por medio, la Comisión va a proponer, que seguramente ya conocéis, 2 actos legislativos, esto sí, además bastante prolijos. Uno es el Digital Market Act, que consiste en la aplicación del derecho de la competencia pues, al funcionamiento del entorno digital, y el Digital Services Act, que lo que pretende es, pues, entre otras, luchar contra aquello que se considera legal, pero dañino. Y del paquete de acción para la democracia se van a seguir, además, un paquete sobre defensa de la
la libertad de expresión, en que la Unión Europea va a intentar establecer criterios mínimos de regulación de los medios de comunicación públicos y privados en toda la Unión Europea, que está actualmente en proceso de triálogo, y una propuesta de regulación de la publicidad política de cara a las próximas elecciones europeas, que también está en proceso de triálogo. Con el estudio de sus documentos nos parece que vamos a tener una representación, una base de datos muy amplia sobre qué piensan los principales actores, lobbies, medios de comunicación, etcétera, que han intervenido en el proceso regulatorio, y a continuación haremos trabajo de campo para, pues, utilizando process tracing, tratar de entender cómo llegamos a esos resultados. En todo caso, esto sé que es muy preliminar, el trabajo de campo lo vamos a comenzar en el mes de septiembre o en octubre de este año. Creo que lo más interesante es precisamente que hablemos de concepciones de la democracia tenemos precisamente en este documento, en este marco de acción para la democracia europea. Me parece que Elena quería seguir a partir de aquí. Iba a seguir más adelante, pero que da igual, que lo cojo ahora si quieres, ¿no? Como os he dicho, yo creo que es muy importante también, primero, el trabajar de forma coordinada. Cuando nos metemos en todo esto y vemos toda la legislación respecto a todas las políticas, todo lo que está en juego, es que te das cuenta que es muy difícil seguirlo directamente, simplemente un grupito en un departamento. Y por tanto me parece especialmente interesante el establecer este tipo de redes precisamente para eso, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que quiero es, o lo que queremos también es sacar en la parte teórica cuál es esa idea de democracia que está de fondo y que es la que sirve también para justificar y legitimar determinadas políticas y cómo se hacen esas políticas específicas. Creo que es muy interesante la combinación del trabajo en el que, por ejemplo, pues Luis participa en entrevistar a pues funcionarios concretos que son los que están detrás de una determinada, ¿no? Norma, etcétera, porque bueno, en algunos casos pues no tienen muy claro este trasfondo normativo que debería o que se supone que es el que inspira muchas de sus políticas. Y desde el punto de vista totalmente abstracto, pues como veremos, pues la apelación a los valores generales, como son los derechos humanos, el rule of law y la democracia, pues son valores, bueno, se pueden entender de muchas maneras. Y desde luego para promover esos valores pues también hay infinidad de políticas y de estrategias distintas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los valores generales a los que se apela, ¿no? como justificación, y me interesa mucho que se vea, porque cuando hacemos estos... como comentaba un poco, ¿no? En el paper de esta mañana de representación, tenemos que verlo, el sistema desde la perspectiva esta sistémica, que estamos, cuáles son las diferentes instituciones, su papel, los ámbitos semi-institucionalizados, pero también qué es lo que pasa en esa esfera pública, ¿no? Y este es el vocabulario que incorpora a la Unión Europea, que lo incorpora con un determinado sentido, y este es el que estamos intentando también trabajar para la parte teórica del proyecto. Podemos pasar, para no detenernos, a la siguiente, esto, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa mucho a la Unión Europea? ¿Cuáles son las preocupaciones específicas? El incremento, ¿no? El extremismo y la polarización. Y sin embargo, a diferencia de muchos trabajos académicos que ligan todas estas cuestiones con el auge de populismos o con la literatura de populismos tan popular, por cierto, pues en el caso de la Unión Europea en estos documentos no aparece, ¿no? La conexión con el populismo. Lo dejan ahí, extremismo, polarización, pero como veremos a continuación está mucho más ligado a el problema de la influencia externa, ¿no? El tema de la crisis de la representación, la distancia que hay entre ciudadanos y sus representantes, los ataques a la estabilidad del sistema, y aparece ahí esa defensa de la Unión Europea como una democracia frente a amenazas, nuevas amenazas de autoritarismos, etc. Por supuesto, toda la cuestión de mantener la integridad de las elecciones, de nuevo frente sobre todo a la intervención extranjera, y defensa de libertades que se están utilizando, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, para manipular y para, digamos, subvertir el sistema desde dentro. Siguiente. Entonces,
En el documento este se identificaban unas amenazas específicas y también unas respuestas, y esto es muy importante, si os fijáis literalmente, esa idea de que todo lo que es el tema de la desinformación, las fake news, etcétera, la transformación digital requiere una revisión de la democracia. Casualmente ese era nuestro proyecto, nuestro Horizon 20, precisamente justo da respuesta a este tipo de cuestiones. Pero esto de la revisión de la democracia, entonces lo tenemos que hacer, insisto, viendo las medidas que adoptamos y las estrategias y las políticas que se adoptan, de qué manera está cambiando el ecosistema democrático, cambiando las interacciones entre unos espacios u otros dentro de lo que es la democracia. Y después, en este documento, pues ya se abordaban 3 grupos de medidas específicas. Les preocupa especialmente, ha habido un montón de regulación, y más que va a haber, sobre el tema de la integridad de las elecciones, y esto significa sobre todo adoptar medidas, y está prevista no solamente la nueva directiva, sino también otra serie de instrumentos para homogeneizar en los diferentes estados, etcétera, y medidas que ya quieren desarrollar para las elecciones próximas. No me voy a meter en nada de esto, porque además esto está muy trabajado por determinados grupos. Sobre todo también hay muchos juristas, colegas, que están, digamos, desarrollando ya medidas concretas, repito, para aplicarlas el año que viene. Después, el tema del apoyo a los medios independientes, que tiene que ver con precisamente garantizar respecto a los medios, los periódicos y los medios, y sobre todo también las redes sociales y las nuevas tecnologías, de qué manera se evitan precisamente estas disfuncionalidades, se evita intromisiones externas, el que entorpezcan, digamos, o no se apliquen los valores básicos democráticos, etcétera. Y esta es el otro gran grupo. Pero dejadme que me detenga un poco también en la cuestión de la promoción de la democracia participativa, de la participación democrática, porque esto es lo que ya es un tipo de políticas que se llevan desarrollando desde hace tiempo, que se plasmaron precisamente en la iniciativa para organizar la conferencia sobre el futuro de Europa, y ahí hemos hecho bastante trabajo empírico, si a alguno os interesa, teórico, perdón, no empírico. Si a alguno os interesa, os mandamos el paper, y lo que es nuestra función desde la perspectiva teórica, y ya sería la última cosa que quiero comentar muy rápidamente, es analizar, estas son, digamos, el tipo de políticas que se quieren desarrollar, pero de qué manera, cuál es el discurso que está detrás. Y ahí, entonces, nosotros utilizamos ese análisis también de cuáles son los conceptos que se utilizan, de qué manera hay unas ideas ahí fuertes que son las que inspiran o deberían inspirar las nuevas reformas, ¿no? Me interesa mucho este término que aparece en diferentes documentos y que se utiliza ahora, que es garantizar, ¿no?, el debate abierto y esto, libre de la influencia en inglés. La traducción en inglés, o sea, el término en inglés no significa lo mismo que en castellano, y esto también es una cosa a tener en cuenta, pero es la influencia maligna. Entonces, en un contexto de pluralismo político, pues tenemos que tener mucho cuidado respecto de su uso. En el documento aparecen expresamente mencionados, como os digo, agentes extranjeros, que tienen que ver y se relacionan expresamente. Se menciona en el documento a China y Rusia, pero luego se habla también aquí, como veis, también de esa influencia maligna doméstica, interna. Entonces, bueno, pues respecto a esto y de qué manera eso se entiende, pues hay mucho que decir. Y tiene que ver también con todo lo que se está publicando y lo que se está escribiendo sobre los temas de polarización, fragmentación, etcétera, que son conceptos relacionados con esto, y tenemos que ver de qué manera se está acuñando un significado concreto, etcétera, y hasta qué punto determinadas medidas pues puedan interferir también en una manera de entender precisamente los límites, ¿no?, y el ámbito legítimo del pluralismo político. Después están el segundo bloque de cuestiones,
que ya lo hemos comentado un poco, que son este término, el ecosistema digital, que tiene que ser responsable y transparente. Ecosistema digital. De nuevo aquí, este término pues es también algo a tener en cuenta, porque tiene que ver con qué tipo de que exista una pluralidad de medios, y tiene que ver con cómo vamos a entrar a regular precisamente las nuevas plataformas, etcétera. Sobre eso se está escribiendo mucho, el tema de la privatización del espacio público con esas nuevas tecnologías, pero es otra de las cuestiones interesantes que habrá que ver ya las medidas concretas para ver de qué manera estos conceptos, el ecosistema digital en una democracia, se entiende y cómo se plasma. Me interesa este otro término también, que estas medidas están destinadas a impulsar y facilitar lo que se llama un espacio cívico, ¿vale? Pero enabling civic space, y además relacionado, y esto me interesa mucho, lo veis en lo siguiente concepto, que sea safe y supportive, en el sentido de que son las propias instituciones las que garantizan un espacio que permite, y lo veis en la cuarta línea, esa participación y esa intervención de los ciudadanos en lo que son las relaciones con las autoridades públicas, etc. En este documento se insiste menos en stakeholders y se insiste mucho en organizaciones civiles, que sería lo que siempre han cambiado el nombre, y eso es otra cosa a tener en cuenta también, organizaciones sociales, pero que también serían ONGs, etcétera, grupos de interés, pero de causa de utilidad pública, etcétera. Y luego los ciudadanos como un sujeto o un actor separado de estos grupos. Y esto tiene que ver, y esto es muy importante, con una reconfiguración también de cuáles son las relaciones en un sistema democrático, entre lo que es, y ahí sí que habría esa deliberación en el espacio público, de forma que es una deliberación que tiene lugar, digamos, de espaldas o separado de las instituciones, y cómo hemos incluido o hemos cambiado el discurso de forma que ahora, y repito que esto se conecta con un poco con algunas cosas que se planteaban en el paper de la mañana de representación, cómo estamos incorporando determinadas formas de participación y de qué manera y a través de qué discurso, con qué justificado en qué valores, dentro de lo que serían los propios procesos de funcionamiento de las instituciones y de decisiones institucionales, ¿no? Y esto se conecta con el desarrollo del que hablaba Luis, que es un nuevo documento que está en consulta pública todavía, en el que se presenta como una especie de corrección y mejora también del documento principal de mejora y protección de la democracia en el ámbito europeo, que introduce sobre todo una dimensión bien interesante que tiene que ver y es reacción clara a lo que ha pasado ahora pues, con los casos de corrupción de nuevo. Entonces, a través de lo que va a ser una nueva directiva de este contenido, entonces, de nuevo, la filosofía es proteger la esfera democrática europea, como veis literalmente, de la influencia externa, digamos, oculta o no transparente, etc. Pero que en realidad es la revisión de la regulación de lo que toda la vida se ha llamado la regulación de los lobbies, digamos, para transformar de alguna manera ese registro de transparencia y esas exigencias éticas, etcétera, que ya existen como reacción, ¿no? En este sentido, si cogemos todos estos elementos, y esto es lo que vamos a trabajar teóricamente también, lo que vemos es que se recogen muchas cosas y muchas transformaciones que ya están teniendo lugar en el ámbito, digamos, interno de los estados, y se recogen demandas que vienen de los discursos de participación, de los discursos de transparencia, de los discursos de gobernanza e implicación de los afectados, etcétera, pero con un lenguaje un poquito complicado, y eso es lo que queremos, digamos, aclarar, de qué manera, al introducir este tipo de políticas, se está, digamos, dando forma específica a un tipo de funcionamiento de las instituciones y cómo eso transforma los procesos o no,
de decisión política. Con esto os damos unas pistas un poco de cuál es la idea del Horizon, pero me gustaría terminar diciendo que esto es una continuación también de temas que hemos estado trabajando, como os dije, en una Jean Monnet que se llama Open EU Debate, y uno de los resultados en el que todavía estamos, aunque ya está terminando, estamos ahí a contrarreloj, por eso también los retrasos en producir los papers concretos, ¿no? Estamos creando una plataforma digital donde vamos a alojar lo que llamamos un hub de investigación, y es ahí donde os llamamos la atención para futuras colaboraciones, etcétera, precisamente para abrir, mantener estos debates sobre la Unión Europea, y también que podamos, no solamente como académicos, poner ahí, ¿no?, y conectar con papers que publicamos, con debates que hay dentro del ámbito académico, sino también que podamos publicar pues, un tipo de productos, digamos, que van un poquito más de lo académico, sobre todo aprovechando el tirón, en fin, no sé cómo va a ser esta presidencia europea en este contexto tan estupendo que tenemos, para que lo europeo se vea realmente en la primera página de los periódicos y abriendo telediarios, pero bueno, en este contexto pues aprovechar también precisamente para intentar hacer un esfuerzo por dar más difusión precisamente a todo este trabajo que tiene una base académica y que nosotros reivindicamos, pero de manera que lo podamos hacer también más accesible para otro tipo de públicos, y sobre todo también para otro tipo de actores políticos a los que les viene muy bien tener esta información. Como decíais los del paper de la Comisión Europea, marcando, digamos, los contenidos y los límites de la información, pues también pues uno puede tener bastante influencia en cómo se debaten ciertos asuntos, y conectándolo con la desinformación, pues creo que tenemos una necesidad imperiosa en nuestras sociedades democráticas también de que este tipo de información pues tenga algún tipo, que sea mínimo, ¿no?, de visibilidad y en competencia pues con todas esas páginas web y esos TikToks, que parece que ahora es la forma, ¿no?, de difusión de la información política que va cobrando más adeptos. Lo dejo aquí, lo dejamos aquí, y ya os digo que pues lo comentamos, preguntas, y ya podemos pasar a la siguiente intervención y ganamos tiempo. Gracias. Gracias, Elena. Os habéis pasado unos minutillos, pero no pasa nada. Pero ¿No? no tenemos ahora Sí. discusan, Sí, ahorramos. tenéis casas, que son dos que están aquí. Uno es Andrea. Si no les hemos mandado nada. Bueno, ya, pero con lo que han oído, que digan lo que les sugiera, como haremos todos. Bueno, si queréis, ¿eh? Yo aquí no se obliga a nadie, pero Andrea, a ver. Yo tengo solo un comentario que me repite continuamente este amigo que está, digamos, en el campo de batalla de la desinformación, que cada vez él diría que tendríamos que utilizar más el concepto de media literacy, ¿no?, que de disinformation, porque digamos, es un poco también fruto del pesimismo que al final hay capas generacionales, digamos, ¿no?, que son impenetrables. Es decir, por cuanto se desmienta, por cuanto se mejore el ambiente de debate, pero digamos ya es difícil, ¿no?, actuar sobre eso. En cambio, o sea, a nivel incluso de eficacia de recursos, ¿no?, canalizar más en estimular, ¿no?, la media literacy, sobre todo, como dices tú, ¿no?, las nuevas generaciones que al final incluso están ahora actuando con medios que los mayores ni siquiera entendemos, ¿no? Es decir, nosotros, en cambio, ¿no?, deberíamos nosotros mismos antes entender cómo se canaliza la información para luego estar ahí un poco educando las nuevas generaciones. Es lo único que puedo decir. El resto me ha parecido excelente y realmente es una batalla muy importante. Gracias, Andrea. Si quieren. Te doy la palabra. Ok. Bueno, ¿algún comentario más? Yo puedo, sí, respecto a lo que ha dicho Andrea, yo acabo de venir no de ámbito europeo, pero acabo de venir de un congreso
interdisciplinar precisamente sobre los temas de desinformación. Y creo que es muy interesante porque había gente de comunicación, de psicología, de filosofía, de ciencia política, de educación sobre todo. Entonces creo que como dices, esto no es directamente solucionarlo con un tipo de propuesta. Nos hemos puesto más slides, primero porque había poco tiempo y segundo que no lo tenemos elaborado, pero claro, cuando tú ves toda la batalla de propuestas de la Unión Europea, es que te meten todo, te meten desde los proyectos Horizon, temas de educación, etcétera, porque tiene que ver con unos cambios importantes que además un poco las conclusiones de ese congreso precisamente eran lo que tiene más impacto es precisamente los cambios tecnológicos, ¿no? En el sentido precisamente de cómo funciona, cómo se crea la plataforma. Y ahora, las últimas semanas o ya meses, ¿no? que estamos con el tema de la inteligencia artificial, pues imaginaos, ¿no? Esto de la verdad, la mentira, la información, pues puede ser ya como una especie de falta de criterio total, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y eso sí que lo está haciendo la Unión Europea, que lo que hace es meter esta cuestión, digamos, de forma transversal en muchas políticas diferentes, ¿no? Por eso digo que es importante el trabajar también de forma interdisciplinar, no solamente haciendo nuestro trabajo muy concreto, sino introduciendo estos temas de forma transversal y viendo qué se está regulando, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, y eso es un poco lo que queríamos hacer nosotros como comienzo también, es verlo desde esta perspectiva global y sobre todo insistiendo mucho en el tema bueno, de qué democracia hablamos y todas estas medidas que están muy bien, pero qué impacto tienen en nuestra forma de entender la democracia, en el tipo de políticas, etcétera. Porque claro, una de las cosas que estuvimos viendo, Luis y yo, hay un informe que cita a todo el mundo también y los expertos de la OCDE para regular todas estas cosas, y luego ya hay muchas iniciativas a nivel internacional y claro, una de las cosas que vimos es que el informe se lo había promovido Rusia al final y hay una legislación, digamos, propuestas de resolución en Naciones Unidas, etcétera. Y el problema es como todo esto y este discurso que además apela a una manera de entender la democracia, pues lo están utilizando también en determinados países para introducir medidas pues bastante autoritarias, ¿no? Porque cuidado con esto de la influencia maligna, que puede resultarle muy útil para defender la democracia, ojo, le puede resultar muy útil a Orbán para justificar, por ejemplo, que se haya cargado la universidad, ¿no? Atacando a Soros, etcétera. Bueno. Este era un poco mi comentario respecto a lo que has dicho. Sobre lo que ha dicho Andrea, también añadir una cosa, y estoy muy de acuerdo con la referencia que has hecho a la cuestión del pesimismo. Cuando miramos, ya si quieres es un elemento para más adelante, cuando hagamos un trabajo ya un poco más cualitativo de las narrativas que hay detrás de todo ese tema, pero sí que evidentemente hay una narrativa sobre la vulnerabilidad de las democracias, ¿no? Que evidentemente tiene mucho que ver con un cierto zeitgeist geopolítico en el que estamos, pero en el que también hay discursos sobre precisamente los límites de lo aceptable en democracia, que evidentemente suponen una transformación de todo lo que teníamos asumido, ¿no? Lo ejemplifico con una cosa que me llama mucho la atención. Cuando se habla de la vulnerabilidad de la democracia y se pone como ejemplo pues, la elección de Donald Trump y el Brexit como ejemplo de la vulnerabilidad de las fake news, ¿no? Pues, si tú piensas que fue una campaña en redes sociales la que tumbó la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, creo que está simplificando enormemente lo que son los procesos de toma de decisiones. Con esto no estoy diciendo que no hubiera una influencia, pero me parece que lo que necesitamos es entender que son transformaciones más amplias, ¿no? O sea, que en este sentido, el enfatizar ese discurso pesimista que hay en el discurso de la desinformación es muy pertinente. Y luego lo que dice sobre el contexto generacional de la media literacy me parece que es brutal. Esto es brutal porque lo estamos viendo en el discurso ya de algunos actores, por ejemplo, de lo que le cuesta, digamos, a las instituciones que forman a los ciudadanos como ciudadanos seguir las transformaciones de lo digital, porque también sabemos que los cambios en las formas de informarse son muy generacionales, ¿no? Entonces, cuando terminas de tener un plan de alfabetización para una generación, ya te ha salido
un nuevo método de comunicación, una plataforma que está socializando a la nueva generación. Entonces, en ese sentido, hay un elemento muy llamativo sobre la dificultad de organizar estos programas de alfabetización digital. Nada, me uno a Elena a los agradecimientos y esperamos teneros al corriente de la evolución del proyecto. Gracias, Luis. ¿Más comentarios? Bueno, yo voy a hacer un comentario muy corto. Yo creo que el tema es fascinante, ya lo habíamos hablado previamente. Esto de la vulnerabilidad de la democracia y el deterioro del ecosistema, de los valores democráticos es fantástico. Pero a mí me hace mucha gracia algunas cosas de las que decís, porque, en fin, esto de Rusia y de China ya sabemos que están a la fecha. Pero yo creo que debíamos mirarnos el ombligo dentro, ¿no? Porque ni siquiera los autodenominados demócratas aquí son demócratas, ¿no? Con lo cual, yo honestamente creo que es un problema más interno que externo. Y en ese sentido, bueno, yo no sé exactamente qué empírica de análisis vais a hacer, pero realmente esto que decía, por ejemplo, Aleksandra, también lo del verifícate y todo esto, ¿no? Si es que los políticos no hacen más que mentir, si es que están mintiendo continuamente, ese es el peor, bueno, lo peor que puede pasar a la democracia, ¿no? Que realmente ya no son los fake news que te vienen de Rusia, son los fake news que te vienen de dentro, que es que son todos fake news. Y entonces aquí sí que hay un problema, ¿no? Y por eso un poco esta política de desinformación de la que hablabais y tal, yo no pondría solamente el énfasis en este ámbito, yo lo pondría mucho en clave interna también, ¿no? O sea, porque realmente intentando ser medianamente objetivos, tenemos un problema cada vez más serio, porque el deterioro cada vez es más perceptible. Esto además no se sabe muy bien a dónde nos lleva, o sí que se sabe, pero no se quiere mirar exactamente dónde nos lleva, pero claramente el funcionamiento de la democracia cada vez es peor, ¿no? Y en España mucho peor todavía que en otros sitios, pero en otros sitios también. En otros sitios que históricamente las democracias eran admirables hace 30 años, estoy pensando por ejemplo en el Reino Unido, ahora realmente es algo bochornoso, ¿no? Es un espectáculo bochornoso. Entonces, bueno, evidentemente esto es un tema, pero el tema es cómo se aborda este tema. Y yo, el formato que habéis planteado, en términos generales me parece bien, pero creo que habéis puesto demasiado poco énfasis en aspectos internos y más en aspectos externos. Por lo menos ha sido mi percepción, igual me equivoco, pero yo lo que diría es que realmente como académicos, vamos a decirlo así, sí que tenemos que desempeñar una función e intentar explicar las cosas como son, cosa que tampoco hacemos, aunque lo vamos a empezar a hacer con la nueva política que queremos empezar ahora, pero bueno, simplemente esta es una visión mía personal. Sí, solo una cosita, es que todavía no, o sea, no hemos hecho lo que, no hemos puesto el énfasis nuestro, sino que simplemente os hemos mostrado el énfasis de la Unión Europea, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el proyecto hay otra parte, la parte de teoría, hay otro grupo en el que estoy yo, y es lo que os decía, lo están abordando muchísimo desde la cuestión del populismo y los líderes populistas. Es decir, hay un dominio además en este tema de los anglosajones, pero especialmente la teoría política americana, porque claro, todo empieza con Trump. ¿Y por qué es tan traumático? Por lo que tú dices, porque el problema no es que haya una oposición, ¿no?, que utilice ese discurso populista para pues, poder tener alguna chance de entrar en el mercado electoral, etcétera, sino que es que aparecen unos líderes dentro de las instituciones que utilizan las fake news, pero las más básicas, las más groseras, ¿no? Y precisamente sin tener en cuenta o sin respetar todos esos procedimientos y esos actores que en ese sistema tan complejo que hemos creado dentro de las instituciones. Pero a la vez nos damos cuenta de que eso es absolutamente imprescindible. Por un lado, en la esfera pública es absolutamente imprescindible que haya ese pluralismo, ¿no?, que se refleje ese pluralismo y que haya un montón de actores, porque claro, una de las también de los, no diría daños, pero una de las consecuencias del populismo es que parece que todos los que hayan estudiado o que tengan una expertise son malos, son élite. Entonces, claro, yo creo que la reivindicación dentro de nuestras democracias precisamente es del rol de la intermediación, y en esa intermediación no estoy hablando solo de los periodistas,
es que estoy hablando precisamente, y eso se recoge también en documentos oficiales y etcétera, estoy hablando también, por ejemplo, de los académicos, la importancia que tienen las redes de académicos, etcétera, precisamente para hacer, para evitar que se pueda colonizar, además, desde las instituciones, cargándose un poco, primero la diferenciación entre lo que es lo institucional y lo extrainstitucional, pero luego de los propios, digamos, procedimientos que son muy... también son de vigilancia, porque cuando vemos que un líder político se salta todo, no lo respeta y tal, y encima lo utiliza para cuestionar el sistema, pues vemos que uno llega a una crisis muy importante como la que han tenido en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que por ahí viene más el riesgo. Yo sobre esto quería añadir dos cosas, ¿no? Una en el mismo sentido que decía Elena, de distinguir entre lo que nosotros vamos a intentar hacer y lo que está haciendo la Unión Europea. Justo respecto a lo que hace la Unión Europea, claro, hay una cosa que ya nos llevaría quizá a un debate ontológico interesante en sí, pero que tiene mucho que ver con el hecho de que la agenda nazca por esa preocupación internacional en el contexto de Trump, de la agresividad de Rusia antes de la guerra de 2022 y que tiene que ver con un discurso muy duro en el ámbito internacional, ¿no? La idea de que la manipulación informativa forma parte de estrategias de guerra híbrida de nuevos rivales extranjeros, al mismo tiempo que en el plano interno todo lo que se te ocurre son medidas de autorregulación, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un descuadre de los discursos que nos habla muy bien de cómo la Unión Europea percibe lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Al menos en un determinado momento, creo que antes del COVID. Algo ha cambiado con el COVID, me parece que la postura de la Comisión ahora es más firme con esos actores internos, pero esto es muy reciente. Y luego respecto a lo que sí que vamos a hacer nosotros, se me ha olvidado mencionarlo, vamos a utilizar el process tracing para lo que es la regulación específicamente europea sobre esos paquetes legislativos que os he mencionado, pero también queremos hacer una comparación de casos de estudio en el ámbito nacional, porque aquí evidentemente el debate sobre desinformación, sobre posverdad, pues no es idéntico en España, en Alemania o en Europa Oriental. En este sentido, utilizaremos un diseño de QCA, Qualitative Comparative Analysis, para tratar de ver qué respuestas políticas provocan los Estados miembros la regulación de la desinformación. Esto ya será, pues realmente, digamos, una vez que hayamos hecho un trabajo empírico a nivel europeo. Gracias, Javier. Muy bien. Gracias, Luis. No sé si hay algún otro comentario. Nos quedan todavía 3 o 4 minutos para cubrir los 50, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias a Elena, Luis, por la presentación. A todos vosotros, gracias. Y vamos a ir al siguiente paper, ¿vale? Que es el de... ¿Es el vuestro? Sí. Pensé que era... Perdona. ¿Todos de nuevo lo podéis ver? Sí, bueno, nosotros sí. Bueno, sí. Ahí por en el internet se puede. Luis, ¿podéis ver la presentación desde el internet? ¿El PowerPoint? Sí, de momento Vale. sí. Gracias. Pues ya, empezar con él. Si no importa, yo voy a cambiar a inglés y me puedo hablar Dani, porque se pone en castellano. Como it's a European Union project that we've been working on the past 2 or 3 years. It's a 3-year project with over 10 institutions looking at, it's a private company, I should say, looking at migration and asylum flows to the EU and how to better manage them. Primarily through developing a predictive tool
To predict. Sorry, excuse me. Sorry, could I maybe ask that the microphone be, I don't know, closer to you, or because it is not really clear what you're saying. Thank you. Thanks for saying something. Yeah, just saying that's the Horizon 2020 project looking at migration and refugee flows to the EU, based on like Commission priorities and their desire to better manage those flows. And we selected a number of member states where we're looking at the reception and integration, as well as the certain number of countries of origin. And in addition to I would say the bulk of, or the main point of the research is a lot of quantitative analysis in order to develop this predictive tool. But Danny and I were on a work package that was working with qualitative empirical data that we collected, about 90 interviews with migrants and asylum seekers arriving to Spain, Greece, and Italy through the main routes of East, Central, and Western Mediterranean, as well as Western Africa and the Atlantic route. And our idea there was to look at the factors behind their decision making. And for this particular paper, we honed in on if EU or migration and asylum policies or integration policies related to that had an effect on their decision making in terms of their final destination or the next destination once upon arriving in Europe. And also for the purpose of this paper, we decided to look at the Spanish case study, particularly because we were in charge of all the Spanish interviews, or the interviews with the arrivals to Spain. And so again, essentially what we were looking at is if migrant decision making was affected by these policies, or if it affected any relevant secondary movements. And in particular, I guess obviously it was since it was the Horizon 2020 project, the Commission had their priorities and why they wanted to look at this. But from our perspective, we also found it very interesting to look at how these policies, if they have any relation to decision making, because it seems like increasingly, I mean, since the beginning, of course, with the EU and national member state priorities, but it seems like increasingly they're looking at either basically restricting migration flows stemming migration flows or asylum flows via restrictive policies. In fact, I think the Dutch government recently solicited researcher proposals to find the links between restricting asylum and stemming flows. And then in the Spanish case study is always of interest to migration researchers because of its external EU land and sea borders and the wide range of origin countries, both in Africa, Middle East, and Central and South America that arrive, and also a project here based out of Barcelona, I think, argued that Spain was the first of 14 member states that most developed its integration policies in the so-called 2016 crisis. So it was kind of good to test that out. Also, a high recipient of asylum applicants in the past couple of years compared to other member states. We conducted it through the lens of migrant agency, understanding in terms of the decision making that people's capabilities and aspirations are interacting with macro conditions as well as meso level factors like and also their individual characteristics, which obviously at the qualitative descriptive level we focus a lot on that, but in terms of our general conclusions and observations related to EU policies, that was less helpful. And then yeah, exactly, the human agent and micro. In terms of our data, we worked with we built it through one of our partner NGOs, worked with several other civil society organizations to recruit participants, and the surveys were sorry, to recruit participants for asylum seekers. But sorry, this is not the right slide for that.
And so this happened in Barcelona, Madrid, Malaga, and Gran Canarias. And the origin countries you'll see there on the list. We try to seek gender parity, which is difficult with migrants and asylum seekers from Africa. And the script is broken down into thematic sections. Obviously, the thematic sections were not all related to policies specifically. Again, with this paper, we're focusing on the policies themselves rather than others, pull or push factors, quote unquote. And then we also supplemented this with some interviews with Spanish NGOs that were working with these asylum and asylum seekers and migrants. And basically, for the purposes of, oh yeah, and just briefly, so we coded everything in LSTI, and you can see here the list of the macro, meso factors, as well as individual characteristics that we selected to map out the decision making. And so I think for the purposes of this gathering, one of the most important of our 4 key findings was that as compared to specifically Spanish policies, EU policies were, or at least like the perception of EU policies, I should say, was more of an influential consideration in migrant decision making, as much as we could say from a qualitative perspective. A few other of our findings included that many participants were unaware of migration or integration or asylum policies before arriving. Venezuelans being the exception in that case, given the networks in Spain, I believe, and the specific situation and crisis there. Also, the second observation was that decision making, we could make kind of general conclusions, but it varied and had like some sort of specific characteristics based on whether these individuals are coming from Latin America versus North or West Africa. Again, of course, this all varied at the individual level even further. And then finally, the big, apart from the third one that's relevant for this specifically, our most significant conclusion was that individual personal networks are the principal, basically, and most influential component in the decision making and further trajectories. And we believe this adds to literature because there's been like several small studies on especially decision making related to asylum seeking, but it seems that nobody argues very strongly that personal networks are the principal and most influential, and that policies are never basically the first consideration, which is the thing we will, say as in a qualified manner, given that it's a smaller study and also qualitative. And also, before I pass it off to Danny to go in a little bit further into how we arrived at those 4 key findings and going a little bit more into the empirical evidence, I guess I've been swapping around migration, integration, asylum a lot, and it was because it was very difficult to, I'm sure anybody who's worked in the field understands that it's very difficult to distinguish between all of those things when working with people arriving to the borders, because they could be a potential, especially from the legal point of view, they could be a potential asylum seeker but not informed, or so you would have to define whether the state considers them an asylum seeker or whether they consider themselves an asylum seeker. So those sorts of things. So basically for the paper, and that's something we would like to get your feedback on too, we basically said that we were looking at migration, asylum, and migration and integration policies. Basically, we're focusing on asylum, but we're not saying it's only asylum policies, because it was difficult to untangle those. But any feedback on that would be helpful. And so now I'll let Danny take over the second part of the presentation. Espero que no resulte un problema, pero yo cambiaré al castellano. Pero bueno, es verdad que, retomando esto que decía Colleen, sí que a veces resulta un poquito complicado utilizar etiquetas que puedan integrar todo, que son migrantes, solicitantes de protección internacional o refugiados. Sí que a veces trabajando utilizamos la de mixed migrants, aquí para economizar
pues hablaré sencillamente en términos de migrantes, pero profundizando un poco en las distintas observaciones que ahora Colleen ha mencionado. Con la primera de nuestras observaciones nos dimos cuenta de que el conocimiento previo que las personas migrantes tenían antes de llegar a España era inexistente o muy bajo. En el caso de las personas migrantes que procedían de África, del norte o del occidente de África, era un conocimiento prácticamente nulo. Y en el caso de las personas que venían de América Latina, acostumbraba a ser bastante limitado. Sí que las personas migrantes, solicitantes de protección internacional que venían de África, prácticamente en su totalidad no tenían un conocimiento previo de las políticas públicas de integración y de asilo que se ofrecían en España antes de iniciar el viaje, en prácticamente ningún caso, y después lo obtenían una vez llegaban aquí. Había unas excepciones, poquitas. Hay aquí, por ejemplo, el ejemplo de, no aparece aquí, pero había el ejemplo de un hombre de Marruecos que mediante el análisis previo, antes de iniciar el viaje, consultado vídeos en YouTube, había podido pues, llegar a la conclusión de que España sí que ofrecía lo que para él eran condiciones favorables de vida, lo que él podía considerar pues, un entorno favorable. Y en ese aspecto nos resultó interesante ver que las fuentes de información pues, podían ser de lo más variadas. Así que en general las personas migrantes acostumbraban a tener su información del entorno más cercano, tanto en el contexto de origen como en el contexto de destino. Y a menudo esa información que obtenían, siempre por vías humanas, la podían complementar, como el hombre este de Marruecos, mediante las búsquedas online. En el caso de los migrantes procedentes de América Latina, sí que era bastante distinto. Y los venezolanos en particular se apoyaban mucho más en lo que son las redes personales y la diáspora, que tiene una fuerte presencia en España y que pues, promovía ese intercambio de información más fluido con los futuros migrantes. No obstante, en el caso de las personas de Centroamérica, que efectivamente eran de Honduras y que acostumbraban a viajar solas, pues tenían menos apoyo, digamos, y por ello también recurrían más, o nos encontramos que habían recurrido algo más a ONGs o organizaciones de la sociedad civil. Vale, entonces la segunda observación ya que hicimos tenía que ver con esas motivaciones personales que Colleen mencionaba. Y aquí nos dimos cuenta de que los factores que en la literatura tradicional sobre la migración, pues los factores que se acostumbran a considerar de expulsión o de atracción, pues como podríamos imaginar, afectan de forma muy distinta a cada persona dependiendo de su casuística, idiosincrasia y de las circunstancias personales. No obstante, nos dimos cuenta a partir de las entrevistas de que sí que había ciertas similitudes entre aquellas personas que provenían de una misma región. En el caso de los migrantes llegados de África, por ejemplo, algunos de esos factores compartidos que apreciamos en las entrevistas tenían que ver con el deseo de buscar lo que ellos mencionaban, una vida mejor, o las motivaciones familiares, o el huir de relaciones personales que podían ser complicadas y vinculadas a veces con la violencia armada y la inseguridad. Entonces, en el artículo consideramos que valía la pena detenerse un momento en esta idea de vida mejor, porque como término que pues, puede incluir muchas cosas dependiendo otra vez de las circunstancias personales de cada individuo y además pues, del contexto en origen. Y algunas personas hacían referencia a ello al hablar en estos términos de lo que podía ser obtener una remuneración pues, más justa por el trabajo realizado, ir a vivir en lo que consideraban que podía ser un país más seguro o más justo, con mayores índices de seguridad, o el tener acceso a educación pública o otras prestaciones pues, públicas como por ejemplo la sanidad. Y esto en relación a los migrantes africanos. En relación a los migrantes latinoamericanos, sí que nos encontramos que a menudo un factor compartido era el hablar de la violencia e inseguridad que se encontraban a manos de las acciones de bandas armadas y grupos violentos no estatales, y que ellos sí que funcionaban bastante como factor de expulsión, de forma bastante clara. A la vez también se menciona bastante la situación de inestabilidad económica, y aquí pues es particular el caso de Venezuela, donde además se añade pues la inseguridad y la crisis alimentaria, una fuerte inflación y devaluación de la moneda y el desabastecimiento, junto con la pauperización de los servicios públicos, que principalmente, esto lo estoy mencionando, afectan a la educación y la sanidad.
una similitud también que resultaba predecible en las personas latinoamericanas y que sí que fue algún factor que influía mucho en su decisión a la hora de viajar a España, tenía que ver con la lengua compartida y la facilidad pues, que eso les ofrecía para poder comunicarse. Y, volviendo a la sanidad y la educación, es cierto que estas personas de América Latina, que sí que tenían más información previa, antes de iniciar el viaje, ponían de relieve un poco el hecho de poder acceder a la sanidad y a la educación pública sin excesivas complicaciones. Y en particular ponían de relieve el valor que tenía poder escolarizar pues, rápidamente y sin demasiadas complicaciones burocráticas a sus hijos, así como la perspectiva de que pudieran acceder a educación, a estudios superiores o a una formación profesional. Entonces, nuestra tercera observación es la que Colleen ha mencionado en un principio y es la que tiene que ver con la idea esta de que pueden ser las políticas públicas lo que pueda atraer a personas migrantes a un país o no y lo que pues, la derecha o la extrema derecha acostumbra a instrumentalizar o utilizar en sus discursos bajo aquello etiquetas como el efecto llamada, ideas de estas de que mediante el extender cobertura social a estas personas hace que puedan venir y que se puedan ir reproduciendo. Entonces, la mayoría de entrevistas lo que reflejan, y esto sí que lo vimos de forma bastante clara, es que son las políticas migratorias en general europeas, de la Unión Europea, y no las políticas españolas en particular, lo que podía tener una mayor influencia, sin ser un elemento determinante, o el elemento más determinante, pero podía tener una mayor influencia en el proceso de toma de decisiones de las personas migrantes. En el caso de, y para desagregar otra vez, en el caso de las personas de África, sí que la inmensa mayoría hablaban en términos de escapar hacia Europa, huir de lo que en muchas ocasiones pues, eran contextos locales o de origen de violencia e inseguridad. Y si separamos las entrevistas de esas personas africanas, las de África Occidental, de hecho, acostumbraban a mencionar otros Estados miembros de la Unión Europea y no España como el que tenía que ser su país de destino deseado, digamos, pese a que después finalmente se quedaran en España y nosotros realizáramos allí las entrevistas. Los ciudadanos africanos, pero los del norte de África, sí que en general tenían España como el país de destino deseado ya desde un principio. Y en relación a las entrevistas a personas de América Latina, todo lo que tenga todo relacionado con las políticas de recepción, de asilo, de acogida, se reducía bastante en general cuando sacaban este tema a la percepción que tenían de que las políticas de movimiento interno dentro de Europa o la Unión Europea o el espacio Schengen acostumbran a ser laxas o flexibles o permisivas y esto a ellos, antes de iniciar el viaje, de nuevo, era una de las cosas que les invitaba a intentar venir aquí para después, quizá, pese a aterrizar en España, intentar moverse dentro de la Unión. Y en el caso, de nuevo, en gran medida personas venezolanas, pero también de Colombia y de Honduras, el mecanismo que utilizaban era este, acceder, llegar a España como turistas sin tener que pedir ningún visado ni documento para permanecer aquí y después alargaban su estancia de forma irregular, sencillamente no marchando. Pero partiendo de ese principio de considerar que pues, en Europa había esa facilidad a la hora de no solo acceder, sino moverse internamente. O sea, no pensando ya en voy a ir a España, me quedaré a España, sino después puedo tener la posibilidad de desplazarme a otros países. No obstante, y eso ya que sí que afecta al caso de España, juega un papel muy importante aquí la posibilidad del empadronamiento, que es el proceso mediante el cual pues, estas personas después podían acceder rápidamente, y como ya he mencionado antes, al sistema de sanidad público y a la educación. Incluso se encuentran en una situación de irregularidad. Y pese a que esto, y a partir de las entrevistas que hemos hecho, creemos que no debería ser considerado como un factor de atracción, sí que actúa como mecanismo de permanencia, podríamos decir. O sea, algo que hace que esas personas que han viajado a España, pese a que no lo hayan planeado así desde un principio, haga que decidan quedarse residiendo aquí en el país para poder vivir esta cobertura pues, sanitaria y en educación. Y finalmente, la cuarta observación que apreciamos a partir de las entrevistas tenía que ver con lo que tuvimos la certeza de la importancia que tenían las redes de contacto, tanto formales como informales, a la hora de planificar el viaje e incluso después de
de la llegada de esas personas. Esto influyó bastante más en el caso, o lo notamos bastante más en el caso de los migrantes de América Latina, por el componente de la diáspora, que decía antes, y porque pues, tienen más vínculos aquí con los que se podían ir comunicando y con los que podía haber un intercambio de información más fluido. Y en la mayoría de entrevistas, al hablar sobre este tema, los entrevistados mencionaban pues, un intercambio de información bastante rico entre personas que antes no habían viajado y que se encontraban ya en España o directamente después de llegar aquí buscando esas redes de apoyo y hasta entre ONGs y otros actores de la sociedad civil. Y como parte de estas redes de apoyo, sí que lo más importante o lo más determinante para esas personas eran siempre los familiares y los círculos de amistad o de conocidos que les recibían al llegar a España. Y eran muchas veces estas conversaciones con personas cercanas, familiares o amigos, lo que podía determinar no únicamente el momento en el que iniciaban el viaje esas personas, sino hasta también en ocasiones el destino, ya que las personas a las que entrevistamos decían que el hecho de que hubiera una presencia de miembros de su propia comunidad, en este caso en España, pero en un país de destino determinado, tenía mucho que ver con haber decidido ir a ese país y que si esa presencia se hubiera encontrado en otro territorio, pues es probable que hubieran decidido ir allí. De todos modos, también es muy importante el apoyo que esas personas reciben desde el lugar de origen porque pues, a menudo les animan a seguir con el viaje y esto es más importante si todo el ciclo migratorio consta de distintas fases, digamos, sino sencillamente de punto A a punto B cogiendo un vuelo, les apoyan durante ese viaje, que puede ser muy complejo, y esto especialmente lo vimos en el caso de los migrantes del centro y del occidente de África, pero también una vez han llegado aquí al país de destino, porque por supuesto pues, las circunstancias siguen siendo muchas veces adversas. Entonces, apreciadas pues, digamos, estas observaciones y habiendo analizado las entrevistas, algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar fueron que los resultados confirmaban algunas de las evidencias que habíamos visto presentadas ya por la literatura y que pues, nosotros también nos habíamos planteado en un principio. Principalmente que, y de nuevo, según estas entrevistas, diciendo esto, al final un análisis cualitativo, esas políticas de asilo e integración no son necesariamente el factor más importante para que a la hora de pues, que estas personas decidan si viajar, dónde viajar, en todo el proceso de toma de decisión. Digamos, especialmente teniendo el peso que sí que descubrimos que tenían pues las redes personales, que se enmarcaría en un factor intermedio, meso level. Y en España en particular nosotros pensamos que las entrevistas de estas indican que esas políticas de asilo podrían constituir quizá un elemento secundario o un factor intermedio, en todo caso. También consideramos que al hablar de la protección que se puede tener en un país, para la inmensa mayoría de los migrantes que entrevistamos, era más importante quizá la reputación que podía tener el país, en este caso España, como un lugar seguro o amable con el recién llegado y no tanto el contenido de las políticas en sí, que prácticamente en ninguna ocasión, pues aquello en detalle las personas lo conocían, como también es lógico. Y en frente de contextos que muchas veces de origen que eran después de violencia e inseguridad, España es percibido por estas personas como un lugar bueno, un buen lugar en el que pues, empezar de nuevo y buscar pues, ese cambio de vida que mencionaba antes. De todos modos, pues, por supuesto, o sea, no se pueden establecer generalizaciones y aquí pues, ese proceso de decisiones varía muchísimo dependiendo de las circunstancias individuales y las características, digamos, de cada persona. No obstante, como también ya he dicho, sí que había pues, esas pequeñas similitudes entre personas de las mismas regiones que pues, nos permitían establecer, sí, alguna generalización. En el caso de los ciudadanos de América Latina, por ejemplo, pues que la lengua compartida y las redes de apoyo juegan un papel fundamental y en el caso de los migrantes llegados de África podemos concluir, a partir de estas entrevistas, que no hay ningún tipo de conocimiento previo que tenga que ver con las políticas de recepción, asilo e integración que se ofrecen aquí, por lo que creo que resultaría un poco atrevido decir que son esas políticas las que hacen que se embarquen en un viaje que a veces parte de muchísimos miles de kilómetros específicamente hacia España, ya que lo que nos encontramos por parte de estas personas africanas es que hablaban a menudo de llegar a la Unión Europea y España resultaba, en muchos de esos casos, un poco la vía de acceso
más cercana. También lo que hemos mencionado sobre el empadronamiento y el acceso a esa cobertura social es importante, pero no creamos que debería ser considerado como un factor de atracción, pese a que sí que acostumbra a ayudar mucho en lo que después del proceso de integración y desarrollo de las personas en la sociedad de recepción, pues en este caso de España. Y para terminar, creemos que las políticas de recepción, sobre todo de integración, sí que se podrían, a partir de pues, lo que habíamos explicado en esas personas, ajustar un poquito más a las necesidades y las casuísticas individuales de los migrantes, cosa que pues, es bastante fácil de decir, pues imagino que complejo a la hora de realizarlo, pero muchas personas quizá hablaban sobre cómo no recibían quizá el apoyo en términos psicológicos que una persona que ha sufrido de episodios que pueden producir pues, estrés postraumático severo, no encontraban. Sí que las mujeres que viajaban en estado de embarazo, que fueron más de una, quiero recordar, decían que habían recibido un apoyo que agradecían y que se habían sentido, pues eso, bien recibidas. Los maridos también lo ponían de relieve, nos explicaban las mujeres, pero sí que había ciertas circunstancias en las que haría falta quizá pues aquello de, bueno, profundizar un poco o trabajar en cómo ajustar mejor las necesidades individuales. Y finalmente también porque creemos que la aplicación eficaz de esas políticas puede derivar en discriminación, sobre todo teniendo en cuenta pues, el alza, ahora mismo la fuerza que tienen ciertos partidos, como está comentando, que se oponen frontalmente a la inmigración y también en última instancia en segregación. Y de todos modos sí que creemos que... Pues de todos modos creemos que el diseño de políticas públicas, políticas de asilo e integración, tanto son más o menos permisivas, no constituye un instrumento eficaz para los legisladores que mediante su aplicación pretendan influir o modificar los flujos migratorios. Gracias. Gracias a los dos por la presentación. Tenemos que dar notificaciones. Cristina, adelante. Javier, me paso otra vez y te oigo regular, perdona. Es que el micrófono está un poco lejos. Nos decía que nada, daba las gracias y daba la palabra a Cristina y a Aleksandra para hacer el review. Y a lo mejor si podemos poner la pantalla completa, por favor. Gracias. ¿Quién quiere empezar, Aleksandra o Cristina? ¿Cristina Ares está por ahí? Como queráis. Estamos las dos. Sí. Ah, ¿Me pues, escucháis bien? ¿A mí? Sí, adelante, por favor. Y bienvenida, Aleksandra, que no te habíamos visto. Vale, muchas gracias. Cristina, lo que tú quieras. ¿Puedo empezar Tú yo? misma, sí. Bueno, para empezar a decir que, bueno, espero que me perdonéis que no he podido estar esta mañana ni estar físicamente con vosotros, pero cuando indiqué que me venía bien esta fecha para la reunión, todavía no han puesto la reunión anual del instituto, que justo ha caído en esta mañana. Entonces, bueno, esta mañana he tenido que estar ahí y ahora estoy muy contenta de poder reunirme con vosotros. Estaría bien si hago los comentarios en inglés, ya que el paper estaba en inglés, aunque la presentación fue mitad y mitad. Okay, so I'm just going to switch to this. So thank you for sharing the paper, and it was very interesting to read, especially because I think it's very important to take into account the agency of the migrants and their perspective, and explore their motivations and their kind of a personal understanding of what the migration process entails. So I think that's a great way to study these issues, and I really enjoyed reading about your findings. Now that I've heard the presentation, I kind of realized that this is part of a broader project. You mentioned that there are other parts of the study that are some of them may be more quantitative. So my immediate reaction to the paper was kind of to say, what is the starting point for your inquiry? Apart from the fact that I agree and that I think that it's very important to talk to the, as you said, sorry, what was the term that you used? The migrant plus, or I don't know, mobile
the mobile to ask them why they're moving, right? So instead of talking about migrant, refugee, kind of to have the overall concept. But in any case, just wanted to say that it's, I agree that it's important to explore the perspective of the people moving, and because very often I think in a lot of immigration literature kind of, especially that looks at the flows and the pull and push factors, the macro level analysis kind of ignores the complexity of the personal decisions of migrants. But at the same time, I think that it would be very interesting to understand what was the motivation for you to take upon yourselves this study, which is with the number of interviews and the number of people involved and the degree of the sophistication of your study. It's quite an undertaking. So I felt in a way that all of this effort felt a little bit flat in the end for me, because basically you say in the end, well, we confirm what the literature already said, right? That it's not only, or it's not actually primarily about the policies, but it's mostly about personal networks, right? So that's why I wanted to ask you, what was the motivation for the study in the beginning? Because I think that could help us, or maybe to connect it to some extent to the quantitative part of the project, because that could maybe show us whether there are some tensions or I don't know, some lack of coherence in the findings of the more macro perspectives that can be illuminated better through the qualitative results. That being said, I think it's still quite interesting, your findings, even though they are, as you say, kind of just confirming what we already know about the predominance or the most important factor being personal connections, networks over policies. But still, what I found really interesting was when you discuss, and maybe also because this is a seminar or a workshop that focuses primarily on the EU, right? That in a way, what I was taking away from your study was that not only networks trump policies, but also that the image of the EU seems to trump any national policies, right? So here we go into the whole issue of course, knowledge, and even, I mean, doesn't matter if you ask a mobile person or a non-national in the EU or a national in the EU. Probably when you ask someone, who is in charge of migration policy, they will not know, right? Because it's such a, let's say, not like EU policies, national policies, and entanglements are not very well understood by citizens in general, but in particular on the migration issue, due to the cues and discourses also from radical right, etc., this becomes even more complicated, I think, in the mind of the citizen. So I think this is a very interesting finding to say, well, this is not only not about policies, but it's also to a great extent about this perception that there is about the EU as a bloc, right? And to some extent, there you do get the relevance of policies, maybe not the immigration policies or of the specific country, but you do get a mention of the freedom of movement, right? So in the end, there is a relevance of policy there. It's just it's encapsulated in this broader image of the EU as a kind of solution to the problems that the people who take upon themselves this very demanding and dangerous route towards going to a different continent take upon themselves. And in this context, I think it's also very interesting that you're looking at Spain in particular, because Spain, as you also observed, in the minds of many of these migrants, is just an entry point to the bloc, right? So I'm just wondering, what are the policy implications of that finding, right? I mean, of course, this is something we know, but if you wanted to tell it in terms of like the novelty of your finding, we could say, well, you find that there is this relevance of the overall image of the bloc, of the policies at the EU level, especially in terms of freedom of movement.
And Spain receives a lot of those mobiles because, well, people have moved because partially because some of them want to come to Spain, but partially also because they just want to come to the EU. So what is it? What is the implication of that for the solidarity in the bloc, right? And then just to finalize or just to mention also that of course you're just looking at one country, so it's not. I think it's not also surprising to see that Latin American migrants are kind of different from the other migrants that you look at because they have the cultural connection, right, to the host country. So in these terms, I think it's interesting maybe if you try to unpack it from the perspective of how policies interact with these networks or personal or cultural connections, and then you have all these then you have this kind of leverage to compare because having only one country study, then you actually kind of say, okay, this is like this in Spain, but we see other kind of patterns in the country, so why not compare among communities within Spain that is this kind of entry point to the bloc and what it implies for this connection between policy perception and cultural proximity perception for the migration, for the motivations of the migrant study. Okay, so that's some thoughts that I have after reading your paper, but overall very interesting, and thanks so much for sharing. Thank you, Aleksandra. Now we'll go with Cristina. Thank you. My turn, then. Okay. Good afternoon. I will speak in Spanish. I think it's better. Y comienzo casi disculpándome por el hecho de que nunca haya hecho investigación en asilo, ni siquiera en el área de políticas de interior, con lo cual mis observaciones pues tampoco van a tener gran profundidad. Además de felicitaros, pues sobre todo por los datos inéditos que siempre pues es complejo construir, os plantearía dos cuestiones y una sugerencia, por si queréis tenerla en cuenta. La primera pregunta tiene que ver con el cuestionario en línea y, bueno, si nos podéis dar alguna información más sobre cómo habéis seleccionado las entidades, cómo ha sido la respuesta y un poco las preguntas en particular que habéis formulado. La sugerencia de cara a la publicación del trabajo pues tiene que ver con la propia pregunta de investigación, porque al final pues, bueno, los resultados suman al conocimiento empírico acumulado con anterioridad, pero tampoco aportan una gran novedad. Yo creo que planteando como primera pregunta otra, cuando menos relativa a la permanencia, pero quizás uno de los aspectos que vosotros mismos habéis señalado en la presentación, podría reforzar como publicación este trabajo. Y la última cuestión en realidad tiene que ver con lo que ya ha comentado Aleksandra, que es estas evidencias de nivel micro, qué implicaciones para vosotros principales tienen desde el punto de vista del diseño de políticas llevado a ese ámbito macro, que yo creo que es lo primero en lo que pensamos todos al leer vuestro trabajo y también al escucharos. Y poco más por mi parte. Sí, quizás si puedo añadir algo que se me olvidó decir antes, aunque he hablado mucho, pero lo que ha dicho, pero creo que de cara a publicación estaría muy bien tener información no solo sobre el cuestionario, pero también una tabla con las características principales de las personas entrevistadas. Es que te escucho muy lejos, Aleksandra. Vale, pues ya. No, pero puedes acercar la micro, no sé. Creo que mis cascos no están cogiendo mi voz. ¿Ahora mejor? Ya. Sí. No, simplemente decía que de cara a publicación creo que estaría bien tener una tabla con las características de las personas entrevistadas, porque es un poco difícil en el paper leyéndolo. O sea, dais esa información, pero al final tener una referencia como una tabla estaría, creo, más, no sé, más fácil un poco ubicarlos. Muchas gracias a las dos. Todo eso nos sirve mucho. Perdón. Por empezar con contestar ahí.
Bueno, es por hacerlo como lo hemos hecho todo el día, pero bueno. No notaba. Sí. Ok, pues No, primero. Ya. Sí, está un poco... No. Quedan 10 minutos. Ya, pues muy rápido. Y luego, ya, en relación con la tabla de características, estaban bastante restringidos por el tema de ética y todo lo del proyecto Unión Europea, entonces yo pienso que eso es imposible. Gracias por todos los comentarios de ambos, Aleksandra y Cristina, sobre cuál es novedoso sobre el proyecto, y yo pienso que tenemos que destacar esto mejor en el artículo, porque pensamos verdaderamente que estamos aportando algo más, y tal vez no hemos hecho bien en la revisión de la literatura, que son todos básicamente estudios más pequeños, y parece que nadie quiere decir algo fuerte. Sí, hay muchos que dicen que las redes personales son importantes, pero no tanto como por ejemplo la política nunca factura como la principal motivación. Y también, sí, entonces tenemos que revisar eso un poco y mirar cómo... Y también la idea de que hoy en día todavía parece que algunos policymakers están todavía intentando o piensan que es importante influir los flujos a través de, y eso a través de, porque piensan que los migrantes están haciendo esas decisiones según las políticas. Y si eso sigue siendo el caso, tal vez es bueno traer más evidencia, más pruebas y más pruebas recientes de que eso no es el caso. Pero sí, estoy de acuerdo que evidentemente si los otros dos tienen esta crítica, no estamos haciendo esto muy claro. Y en términos de la Unión Europea como un bloc y viendo eso un poco más, yo pienso que es buena idea de profundizar en eso. Y en términos de elegir a las entidades y las cuestiones, bueno, como prácticamente la verdad es que como un proyecto grande a través de nuestros socios y las redes de nuestros socios, eso tiene impacto en cómo hemos elegido algunas entidades. Y las cuestiones hemos desarrollado con otro equipo más grande, con socios en Italia y yo pienso solo en Italia, think tank, y era a través de una revisión de la literatura bastante focalizada en lo que ha escrito Jaime de Haas y todo sobre los factores por detrás de las decisiones de migrantes. Y bueno, no sé si tienes algo que añadir. La verdad es que todo, sí, perdón, que todo ha sido muy útil y no he contestado a todo lo que has dicho, lo que habéis dicho, pero agradezco mucho todos los comentarios. Y bueno, seguimos con... Ya podemos seguir. Más comentarios, por favor, Ana. Sí, bueno, me ha parecido súper interesante, la verdad que no he podido leer el paper, pero de la presentación, yo básicamente os diría que igual pusierais un poco más de énfasis en qué aprendemos en este paper, que nos hiciéramos ya antes en este tipo de políticas, ¿no? Desconozco totalmente la materia, pero igual no es tanto plantear cuánto pesan las políticas de asilo, sino qué determina la decisión de venir y plantear esta como una de las muchas variables independientes, ¿no?, que pueden ser relevantes para analizar esta cuestión. Y no sé si habéis analizado el tema del efecto que pueda tener la desinformación precisamente sobre los inmigrantes, porque esto me parecería interesante, ¿no? Esta idea de, por efecto, yo qué sé, de las mafias, ¿no? Que les dicen, oye, pues vete a Europa, vete a España, vete no sé dónde, que ahí vas a encontrar X, ¿no? Entonces, no sé si les habéis preguntado sobre esta cuestión de si realmente las expectativas que tenían, ¿no? No se cumplieron o si hubo procesos de algún tipo de espero que todos o... Sí, ahora tienes. Más comentarios, por favor. Yo tenía una curiosidad, no sé si existe en la literatura, como habláis de venue shopping, sí, y estabais hablando de migrantes americanos, bueno, claramente centroamericanos, si había estudios comparativos del conocimiento, en este caso, de los dos sistemas.
Porque para ellos, digamos, y quizás por ejemplo, los inmigrantes africanos no hay tanta opción, ¿no? Pero, por ejemplo, inmigrantes que pueden elegir entre diferentes regímenes, como por ejemplo, ahí creo que quizás, ¿no?, el incentivo para informarse, ¿no?, sea superior, porque realmente, ¿no?, pueden tenerlo más fácil en un país que no. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Bueno, y ahora una cosa muy pequeñita, tampoco porque no he leído el paper, pero yo creo que este paper ganaría mucho si tuvierais una perspectiva comparada, porque habéis elegido solamente España, porque realmente, y más cuando se habla de refugiados y más con la lógica con lo que habéis argumentado antes, de que realmente vienen a España pero después se van. Entonces, aquí sería interesante, y hay una parte que para mí está un poco missing también, que es las políticas de integración. Una cosa es el decision making, de por qué vas a un país, y otra cosa es el por qué permaneces en ese país o en qué medida, por ejemplo, un determinado perfil de inmigrantes se integran más o menos. Claramente España no es una referencia en Europa en este ámbito, ¿no? Hay países que tienen políticas de integración mucho más activas y mucho más efectivas, ¿no? Más allá de los dos argumentos que habéis dicho, que son ciertos, creo que es el de la educación y la sanidad gratuita, ¿no? Que creo que es un país que hay en Europa, que es para todos. Pero realmente, más allá de eso, yo creo que sería interesante que veáis la perspectiva comparada, porque va a dar una dimensión mucho más importante. Y esto significa también hacer alguna entrevista en la medida de lo posible de inmigrantes que a lo mejor hayan estado aquí, hayan ido a otro sitio y que cuenten de alguna forma experiencias en las que ellos hayan experimentado estas políticas de integración, ¿no?, reales. Por ejemplo, Dinamarca. Creo que la Unión Europea, Dinamarca es un país de referencia, lo bien integrado que están los inmigrantes, porque se lo ocurra. O sea, las políticas de integración danesas son de primera categoría, mientras que las de aquí son de tercera categoría. Entonces, bueno, quedaría interesante un poco que explorarais eso, porque iba a dar mucho más leverage, yo creo, a vuestro trabajo. Gracias a todos. Empiezo otra vez. Pues gracias por el comentario de que aprendemos por las políticas, que nos toman nota de eso. Y a ver, había otra cosa que es comentar también. Era el tema de las expectativas antes de empezar el viaje que os comentaba. La desinformación. Sí, Eso, ya, yo pienso que por eso decimos las percepciones de las políticas, porque la gente no le corresponde, ¿no? yo creo que lo que sí que, aquí no quizá vinculado con la desinformación, pero sí que nos encontramos en las entrevistas que eran sobre todo los migrantes que procedían de África, que tenían que embarcarse pues, en el viaje más complejo, aquello, al cruzar en pateras o ir a las Islas Canarias, con ideas preconcebidas de lo que podía ser quizá la llegada al país que después no necesariamente se tenían que cumplir. Seguramente por el hecho de que los migrantes de Venezuela, Colombia, Honduras sí que tenían algo más de información por la red de contactos, podían ir con una idea más certera, digamos, más ajustada a lo que después es la realidad, pero nos encontramos en más de una entrevista, y esto lo mencionamos en el artículo, que varias personas del África subsahariana mencionan que hay que ir por la vía del Atlántico porque en Canarias pues después no devuelven a nadie y allí te puedes quedar y eventualmente podrás acceder al territorio y después las condiciones ahí pues son las que hay a todos. Hemos visto desgraciadamente en las Islas Canarias. Entonces quizá no es un ejercicio de desinformación intencionado, pero sí que condiciona mucho el tener esas creencias que no se cumplen normalmente en esas personas antes de iniciar el viaje. Y Rusia también está detrás de esto. Algún papel jugará. Y en términos de venue shopping, la verdad es que no hemos encontrado mucho idea de seguir adelante en Europa o antes. Los de Central y Suramérica normalmente tenían la idea de ir a España y quedar en España. Los de Norteáfrica, había un par de Norteáfrica y subsahariana que estaba mirando tal vez a Francia. No, hay mucho que ver con el idioma, y yo pienso también en este término, en términos más que nada, pero sí, el venue shopping no era tan destacante solo en estas entrevistas.
pero sí, yo pienso es importante a mirar eso. Y en términos de comparativa, tal vez porque tenemos todas las entrevistas en Italia y Grecia y sí, yo lo sé que nuestros socios han encontrado más de movimientos internamente y tal vez han sacado otras observaciones sobre la integración, política de integración. Y en ese sentido, yo pienso que es imposible en un paper o artículo con tanto de calitativa, pero podríamos hacer, ya estamos en un libro con ellos sobre otra cosa que hemos trabajado, entonces tal vez sería interesante con ellos un libro haciendo esta comparativa y sí, eso podría ser más útil o más profundo. Sí, más profundo. Yeah. Porque realmente allí podéis testar la variación de estos factores el decision making, de eso lo interesante es eso, no es con un caso aislado solo, que es interesante, un caso interesante, de una mano de la en el proceso de decision making y en ese sentido yo creo que sí que hay mucho margen para hacer ambiente. Y la ambición bien entendida, bien entendida. ¿Cómo? Bueno, ¿bien entendida qué? La ambición bien entendida es un factor importante. Bueno, nos hemos pasado ya 1 minuto y medio, casi 2. Por tanto, si os parece, muchas gracias por la presentación. Y a los que han comentado también. Así os parece, porque estamos en mitad, vamos a descansar 5 minutos, porque si no 4 horas se van a hacer muy pesadas seguidas. 4 presentaciones, perdón, que son casi 4 horas. Entonces descansamos 5 minutos y nos vemos en 5 minutos, ¿vale? Es decir, nos vemos... Apoyo la moción, Javier. Nos vemos a -4, ¿vale? Vale. Así damos también tiempo a Ana que se prepare. A ver, perdón, voy a contaros más, pero como se ve debajo de mi terminal que envía para beber, ¿cómo? ¿Sabes salir de aquí? Sí. Vale. Como hay muchos días de acceso y de... A ver qué tipo de... Voy por el parque y como referencia. Vale. Bueno. Pero este límite aquí, No, por favor. Si me conocemos en un tiempo. ¿Te viste un principio? no, he visto ahí pero sí, espero me dijo que quizás veríais. Ella estuvo en Grecia el viernes. Y había un workshop de proyecto. Ah, qué guay. Pero creo que volvías ahora. Qué guay. Cuando esté... Sí, por el evento. Y fueron a Tesaloniki, que justamente el día antes había habido ahí en la ciudad muchas manifestaciones por el barco que se hundió por los 500. Claro. Y era ahí en Tesaloniki que iban, eso me dio. Es que me equivoqué, me tenía que conectar a las 11:30 y dije, vale, 11:30. Estaba en la universidad, después de hacer el examen, el autónomo, me conecto y Cristina está hablando y pienso, que debería haber break ahora. Y Cristina dice, bueno, ok, now it's 12:40. Es una hora más. No me di cuenta. Uy. Siempre, pobres, ellos tienen siempre que... Cristina, perdón, no me da cuenta. Pero bueno, ella estaba ahí en Grecia con la niña también. Que ha viajado ya más esta niña en un año que yo en toda mi vida. Gente que conozco, ¿no? Sí. ¿No entendí la comentario de Javier, lo de buena ambición? No, de que la ambición viene y después. No entiendo. Ser ambicioso. Pues aquello aspirar a hacer algo más grande, ¿entiendes? Pero bien entendido. Bueno, no, eso mejor hacer más crítica a cosas que ser ambicioso, desde luego. Pues bien, seguiremos hablando, ¿no? Sí. Tengo una, bueno, sí, es que no repetir, tengo alguna amiga por aquí para algunas, para un mes o 2. Ok. Son muy buenos, no sé si puedes entrevistar a tus amigos. Sí, Javier está aquí viviendo en Cardeu. Ahí, Cardeu, perdón, en Barcelona. No, ya está aquí en el centro trabajando desde remoto por un rato. Ok, ¿qué están los meses?
Sí. Sí, bueno, siempre cambiar si quieres. Y Contacto. me escribo bien. Sí, 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 claro. ¿Ya también de Estados Unidos también? Sí, para mí, estudiaba en relaciones internacionales en Colombia y después carreras muy chéveres de diversidad. Ok, claro. Quiero que se conoce a sí, gente de aquí. claro que sí. Y André, bueno, nos vemos otro, ¿no? A ver, que estamos haciendo un poco todos. Muy bien. Que vaya bien. Voy a intentar recapitar No, hombre, no te escuchar. preocupes. Ya, muchas gracias por la comprensión. Encantada. Igualmente. Muy bien. Ahora salta el tema, ¿vale? Sí. Para ver al final. ¿Aquí? Ah, no sé. Perquè ella quan va marxar va dir que... Sí, bueno, igual. I més, comenta el meu Pere. És que m'he deixat el contacte de casa. I ara vaig una mica... Bueno, pues ya es menos cuarto. No sé si nuestros compañeros están en la cita, están en, pero bueno, empezamos la presentación, ¿vale? Ahora, nosotros son 20 minutos de presentación y 30 de discusión. ¿Ok? Vale, a ver si puedo compartir. Sí, ¿veis la presentación? ¿Sí? Bueno, espera, voy a apartar esto porque si no, no la veo yo. Vale. Disculpad, que he vuelto tarde. Sí, veo la presentación. Ah, genial.
Bueno, muy bien. Nada, yo tenía la presentación preparada en inglés, de hecho siempre que la he hecho en inglés, pero ya que tengo la oportunidad, no, mira, la voy a hacer en castellano, porque ya tanto inglés, perdemos, ya que tengo la oportunidad. A ver, ahora igual la hago fatal porque tengo todo interiorizado en inglés, pero no, me lanzo. Bueno, este paper forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que estamos analizando el proceso legislativo en España y en concreto la presentación de enmiendas a las leyes, que es una cuestión que ha sido muy poco analizada en nuestro país. Entonces, lo que queremos es analizar las motivaciones para presentar estas enmiendas y también la eficacia de estas enmiendas, es decir, bajo qué circunstancias los partidos consiguen que estas enmiendas prosperen en el proceso legislativo. Pero en este paper que presentamos hoy, es un paper que bueno, tiene dos coautores, ¿no? Andreu Casas de Ixchel Universidad y Andreu Rodilla. Lo que queremos hacer es analizar hasta qué punto las estructuras de gobierno multinivel, es decir, la delegación de poder hacia arriba, hacia la Unión Europea y hacia abajo, en nuestro caso hacia las comunidades autónomas, influencia la decisión de presentar estas enmiendas a las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos de los estudios que se han hecho hasta ahora que estas estructuras de gobierno multinivel influencian lo que pueden hacer los gobiernos, ¿no? O sea, lo que es el contenido de la legislación. Había puesto aquí, pues, por ejemplo, la evolución del índice de europeización de las leyes. Cada vez más las leyes se deciden en Europa, eso es algo que ya sabemos, y también el índice de regionalización nos indica que cada vez más los gobiernos delegan competencias en las regiones y por lo tanto también pierden capacidad de hacer cosas, ¿no? Pero el enfoque que usamos en este paper es un poco distinto. No nos interesa tanto saber el impacto de esas estructuras de gobierno multinivel en el contenido de las leyes, sino las estrategias de los partidos, ¿no? Es decir, hasta qué punto la decisión de un partido de presentar o no enmiendas viene determinada por la existencia de estas estructuras multinivel, de esta descentralización política hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué pensamos que esta puede ser una contribución interesante? Bueno, primero para contribuir a este análisis de las enmiendas legislativas, que en general está poco analizada, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Porque los parlamentos tradicionalmente se ha considerado que tienen un papel secundario en el proceso de elaboración de políticas, es el gobierno quien hace las políticas públicas y pocos cambios, ¿no? Se considera que existen se introducen en el Parlamento, a pesar de que hay muy poca evidencia empírica sobre esta cuestión, es algo que se ha dado, ¿no? Como por sabido. Y luego también pensamos que podemos contribuir a analizar el papel de los parlamentos como escenario de competición política, porque estas enmiendas no se utilizan solo para cambiar las leyes, sino también para mandar mensajes a los votantes, ¿vale? Entonces también queremos introducir esta dimensión multinivel al ámbito de los estudios legislativos en Europa, que siempre ha estado centrada en dos cosas. En lo que es el impacto de los gobiernos de coalición, es decir, si se presenta una enmienda es porque hay expectativas claras, más o menos claras, de que va a salir adelante, porque tienes capacidad de influenciar la mayoría parlamentaria, y que han estado demasiado centrados en el Estado, a pesar de este proceso de delegación de competencias hacia arriba y hacia abajo. No conocemos de ningún otro estudio que haya analizado el impacto de esas estructuras multinivel en el proceso legislativo en ningún otro país. ¿Por qué Europa y la dimensión regional al mismo tiempo, ¿no? Porque algunos comentarios que hemos recibido de este paper es, bueno, pues hacéis dos papers, ¿no? Uno sobre Europa y otro sobre las regiones. Bueno, pensamos que es interesante porque nos ofrece el control de dos temas que están sujetos a un proceso de politización muy distinto en España. En el caso, pues, de la cuestión territorial, un asunto muy politizado, la Unión Europea, la integración europea, un asunto muy poco politizado, y también que generen incentivos distintos para los partidos para realmente cambiar las leyes. Es decir, las políticas europeas no se pueden cambiar a nivel doméstico, en cambio, en las políticas que tocan, ¿no?, los intereses de las regiones, como estamos en un sistema abierto, que se puede renegociar hasta cierto punto, pues sí que ofrece incentivos más de policy making, por eso la idea de incluirlo estas dos dimensiones. Bueno, me salto esta diapositiva porque, bueno, creo que en esta audiencia no hace falta justificar el caso de España, y me voy directamente a las hipótesis. Bueno, muy breve para no alargarme demasiado. A ver, la primera hipótesis
bueno, está conectada con toda esta literatura del niche party behavior, ¿no? Esta idea de que los partidos regionales son partidos nicho, que lo que hacen es básicamente tener en cuenta los intereses de sus regiones cuando actúan en el Parlamento, ¿no? Entonces, de acuerdo con toda esta literatura, la primera hipótesis es que esperamos que los partidos regionales presenten más enmiendas en aquellos proyectos de ley que tienen algún tipo de influencia en los intereses de las regiones. Pero también es cierto que sabemos de trabajos previos que no solo los partidos territoriales, los partidos regionales, nacionalistas, son los que tienen interés en politizar la cuestión territorial, ¿vale? Entonces aquí de los trabajos de Pardos, Prados, Agarzazu, que han demostrado, ¿no?, que tanto los partidos estatales como los territoriales sacan rendimiento electoral de la politización de la cuestión territorial, podemos esperar también que tanto los partidos de ámbito estatal como los regionales propongan más enmiendas en los proyectos de ley que tocan los intereses de las regiones, especialmente cuando los temas territoriales están politizados. Vale. En el tema europeo y con una perspectiva estrictamente de policy making, también podemos esperar que se propongan menos enmiendas en los proyectos de ley que tienen contenido europeo, por lo que decía antes, ¿no? No vas a cambiar un tratado europeo a través de enmiendas, la decisión está tomada, pero sí que podemos esperar que se introduzcan proporcionalmente más enmiendas a los proyectos que transponen directivas europeas, porque, como muy bien ya sabéis todos en esta audiencia, pues las directivas fijan objetivos, pero dejan abierto a nivel nacional cómo conseguir estos objetivos. Entonces, sí que aquí sí que habría más margen de negociación, de debate en lo que es el proceso legislativo. De aquí esta hipótesis 3. Y finalmente, también analizamos qué impacto puede tener la politización a nivel europeo. Y aquí miramos el efecto de la eurocrisis. A ver, aquí en principio podríamos pensar o argumentar que la eurocrisis hace que los partidos, especialmente los partidos de izquierdas, hagan más enmiendas a las leyes con contenido europeo. Pero, bueno, mirando un poco el caso español y también lo que se ha escrito sobre el tema, pensamos que no necesariamente vamos a encontrar este comportamiento por parte de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Básicamente porque la literatura ha demostrado que si es cierto que aumentaron, ¿no?, las percepciones negativas sobre las instituciones europeas, los beneficios que obtenemos de Europa, ¿no?, en este momento de la eurocrisis, pero aplicaba el mecanismo de la congruence, ¿no? Es decir, bueno, las evaluaciones negativas de las élites de las políticas domésticas se trasladaron a una evaluación negativa de las instituciones y políticas europeas, pero no fue realmente una reacción en contra de la integración europea. Y además, los partidos de izquierda en este momento, claro, estaban intentando ocupar partidos de izquierda Unida Podemos, estoy hablando, ocupar el espacio electoral de izquierda del PSOE, y por lo tanto tampoco querían tener un discurso muy agresivo en relación con Europa para no ser bueno, etiquetados como partidos demasiado radicales. Bueno, por eso hacemos esta hipótesis a 4 en el sentido de que no esperamos que la crisis europea, la eurocrisis, tuviera un impacto en el comportamiento, el número de enmiendas que se presentan a los proyectos con contenido europeo. Y además que hay otras formas de presentar oposición, ¿no? Pues votas en contra de la ley, pero claro, una enmienda te obliga a posicionarte, ¿no?, de forma mucho más clara que otras iniciativas parlamentarias que tienen un contenido mucho más simbólico y que pueden utilizar los partidos. Bueno, datos. La variable dependiente es el número de enmiendas propuestas a los proyectos de ley presentados por el Gobierno entre el 96 y el 2019, incluye un total de más de 90.000 enmiendas. Esta base de datos la hemos podido realizar gracias a técnicas de web scraping y también de text parsing. Ya sabéis que las enmiendas, el número de enmiendas no está disponible en la web del Congreso de los Diputados, entonces tenemos la suerte que en el texto en que están estas enmiendas hay unos patrones muy claros, como veis aquí, pues siempre hay el número de enmienda, el grupo que presenta la enmienda, el texto de la enmienda, la motivación. Entonces, con estas técnicas de text parsing, pues hemos podido crear una base de datos que incluye todas las enmiendas que se han presentado. O sea, no estoy hablando de una muestra, realmente tenemos todas las enmiendas que se han presentado por parte de todos los grupos a estos proyectos de ley.
desde el 96 al 2019. Ahora estamos ampliando la legislatura actual. Pero, bueno, pues de momento lo que se presenta aquí es este periodo. Variables independientes. Para analizar el contenido regional de los proyectos, lo que hicimos es una tabla. Bueno, aquí no veis nada, pero bueno, identificar palabras que pensamos que son indicativos de que un proyecto tiene contenido regional, y luego hicimos el logaritmo de el número de líneas de texto de la enmienda que contienen alguna de estas palabras que son indicativas de contenido regional, más 1. El contenido europeo lo analizamos de distintas formas. Bueno, codificamos si los proyectos no tienen contenido europeo, es decir, no se menciona ninguna directiva, decisión, regulación europea, o sea, no hay contenido europeo. Si son proyectos que implementan tratados europeos, si son proyectos que contienen referencias a normas europeas de aplicación directa, regulaciones, decisiones, si transponen directivas europeas, o si son proyectos que bien mencionan una directiva, pero la motivación para presentar la ley es doméstica. Imaginemos pues, una ley de educación que en algún artículo menciona una directiva, pero está claro que la motivación para pasar esta ley no viene de la Unión Europea. Por tanto, estas tenemos que tener un frame, ¿no? Un enmarcado europeo, pero al final es una norma doméstica. Para codificar los partidos regionales usamos una variable dummy, pero también el índice de federalismo del manifiesto PROS, para hacer pues, más o menos favorables al federalismo o a la independencia, bueno, o sea, para medir la intensidad. Y los partidos de izquierdas, pues también los codificamos con una dummy, pero también con el índice de Rile del manifiesto PROS. Bueno, ya veréis que los modelos salen igual en un y otro caso. ¿Qué más? La polarización de los asuntos territoriales la medimos con esta serie del CIS de cuál es el problema más importante en España, teniendo en cuenta la respuesta de los nacionalismos a la independencia de Cataluña. La politización de los asuntos europeos, tuvimos en cuenta la evolución de la prima de riesgo. Y luego el modelo incluye varias variables de control. El número de palabras que contiene el proyecto, si el partido que propone las enmiendas es el que está gobernando, el ciclo electoral, la atención mediática al proyecto, la distancia ideológica con el partido que gobierna y luego, obviamente, si tienen capacidad de esos partidos de influenciar la mayoría parlamentaria. Bueno, voy a los resultados. No sé cuánto tiempo llevo. Lleva 13 minutos, quedan 7. Bueno, vale. Muy breve. Bueno, estos son algunos estadísticos descriptivos de en qué legislaturas se proponen más enmiendas. El cuadro el C, es el número de enmiendas propuestas por proyecto. ¿Vale? O sea, es una media por proyecto, porque si miráramos el número absoluto, obviamente varía mucho entre legislaturas, pero bueno, es muy sorprendente que aquella legislatura en la que se presentan más enmiendas es la de mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Lo que ya nos está diciendo que esta idea tan presente en la literatura de que los partidos presentan enmiendas sí pueden influenciar la mayoría parlamentaria, en nuestro caso no es la variable más importante, pero realmente las enmiendas tienen una motivación política, electoral, importante. ¿Qué partido presenta más enmiendas? Son datos agregados también por proyecto y teniendo en cuenta todo el periodo. Hay algunas variaciones por legislatura, pero bueno, aquí ya tampoco no viene a cuento. Pero en general el partido que presenta más enmiendas es Izquierda Unida. Vale. Voy a los resultados de acuerdo con las hipótesis. A ver, en estos modelos lo que podemos ver es que realmente el contenido regional de los proyectos determina de forma importante el número de enmiendas. Vemos que los coeficientes son positivos y estadísticamente significativos en todos los modelos. Cuanto más contenido regional, más enmiendas se presentan. Y es interesante que, al contrario de la hipótesis que esperamos, no son los partidos regionalistas los que más enmiendas presentan a estos proyectos de ley con contenido regional. Si os fijáis aquí, este coeficiente de Regionalist Party y Bioregional Content
es positivo, pero no es estadísticamente significativo. Si miramos el impacto de la politización, aquí vemos que cuando el tema territorial se politiza, los proyectos con contenido regional reciben más enmiendas, pero es interesante de nuevo que la triple interacción con Regionalist Party no da positivo y estadísticamente significativo. Es decir, son los partidos de ámbito estatal los que cuando los temas territoriales están politizados presentan más enmiendas en los proyectos que tienen contenido regional. Bueno, este efecto se ve, bueno, este es el mismo modelo en lugar de la DANI de Regionalist Party con el Federalism Index, pero bueno, los resultados son los mismos. Este efecto igual se ve mejor en estos plots de probabilidades ¿cómo se dice? Predichas, predicted probabilities. Bueno, lo que vemos aquí es que a medida que aumenta el contenido regional de los proyectos, los partidos regionales, Convergencia, Esquerra Republicana, introducen más enmiendas a estos proyectos, pero también lo hacen el Partido Popular, el Partido Socialista y otros partidos que son de ámbito estatal. Y si miramos el efecto de la politización, que vemos que cuando los temas territoriales se politizan, obviamente, pues aquí vemos Convergència i Unió, el partido catalán, obviamente presenta muchas más enmiendas, pero otros partidos, el PSOE, el Partido Popular, también presentan más enmiendas a estos proyectos con contenido regional cuando los temas territoriales están politizados, o sea que no son solo los regionales. Bueno, el efecto sobre el Partido Nacionalista Vasco no es ni mucho menos tan elevado, pero bueno, ya sabemos todos también que las circunstancias del País Vasco son distintas. Vale, sobre Europa. ¿Qué vemos sobre Europa? A ver, como era de esperar, los proyectos que implementan tratados europeos reciben menos enmiendas que los que son puramente domésticos o de ámbito nacional. O sea, este valor de aquí sería las enmiendas que se presentan a los proyectos que no tienen contenido europeo. Los que implementan tratados reciben menos. Y como esperamos, los que implementan directivas reciben proporcionalmente más que los de tratados y los que hacen referencia a regulaciones y decisiones europeas. Y los que tienen un marco europeo, pues también, lo que también tiene sentido de acuerdo con lo que esperábamos. Si miramos el efecto de la eurocrisis, que vemos que cuando la crisis económica, el risk premium, se presentan más enmiendas a los proyectos de ley. Vemos aquí estos coeficientes positivos estadísticamente significativos, pero es interesante que estos proyectos no se presentan, estas enmiendas no se presentaban más a los proyectos con contenido europeo. Esta interacción entre contenido europeo del proyecto y la prima de riesgo es negativa, cuando eran leyes con contenido doméstico, y tampoco eran los partidos de izquierda los que presentaban estas enmiendas. Lo vemos también aquí con estos plots. Vemos que cuando la crisis, cuando la crisis empeora, los proyectos de ley reciben más enmiendas, pero no más los que tienen contenido europeo, los que hacen referencia a Europa, que los que son puramente domésticos o de ámbito nacional. Y vemos aquí que también no son solo los partidos de izquierda, sí que proporcionalmente introducen más enmiendas los partidos de izquierda, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Vemos que los partidos que no son de izquierda también presentan más enmiendas y sobre todo a estos proyectos que no tienen contenido europeo. Bueno, ya termino, si tengo tiempo. ¿Sí? No. No, ya termino. Bueno, ¿qué pensamos que es interesante de este paper? Bueno, vemos que a la hora de presentar enmiendas hay como dos lógicas implicadas en el proceso. Una claramente de policy making, presento estas enmiendas para intentar cambiar el contenido de las leyes, pero también vemos una lógica electoral. Pensamos que esta lógica de policy making la corroboran sobre todo
los hallazgos, ¿no? En relación con las directivas europeas, que son, pues bueno, claramente hay parte algo a negociar. Y en el caso de, por ejemplo, los tratados, no. Y la lógica electoral pensamos que se ve claramente en esta dimensión multinivel, ¿no? Europa pues, no es un cleavage, no es una cuestión que esté politizada, en cambio vemos este claro efecto sobre la cuestión territorial que lleva a los partidos, incluso a los que no son regionales de ámbito estatal, pues a intentar influenciar el contenido de las leyes. Por una lógica de policymaking, sí, pero también hay que añadir esta perspectiva, creemos, más electoral. Pero bueno, pensamos que lo que es realmente relevante, igual de estos resultados, es que, bueno, no he comentado todos los modelos, pero aquí vemos que cuando introducimos estas variables multinivel, otras del modelo que hacen referencia a esta capacidad de los partidos, ¿no? De influenciar la mayoría parlamentaria, de si son pivotal parties o no, dejan de ser estadísticamente significativos, ¿no? Es decir, toda la literatura de legislative politics siempre es, bueno, los partidos presentan enmiendas y son eficaces o consiguen cambiar las leyes si tienen la capacidad de influenciar la mayoría parlamentaria. Aquí lo que vemos es que si quitamos estas variables de multinivel del modelo, se corrobora esta idea. De hecho, tenemos ya un paper aceptado en el que se demuestra esto, ¿no? O sea, los partidos que pueden influenciar la mayoría realmente presentan más enmiendas. Pero al introducir estas variables multinivel, vemos que estas variables dejan de ser estadísticamente significativas. Pensamos que esto pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta esta perspectiva multinivel, ¿no? O sea, que no podemos seguir analizando lo que pasa con las leyes sin tener en cuenta ni Europa ni la dimensión más regional. En el futuro, ¿qué queremos hacer? Bueno, analizar el impacto ya no solo sobre la voluntad de los partidos de proponer enmiendas, sino también hasta qué punto son eficaces estas enmiendas, es decir, si realmente consiguen que se acepten en el proceso legislativo. Y aquí sería interesante ver si Europa funciona a través de algún tipo de mecanismo de legitimación, ¿no? Es decir, se usa Europa para hacer una argumentación favorable a la enmienda y esto hace que sea más probable que esta enmienda acabe siendo aceptada por el gobierno, y al contrario, si las enmiendas se hace un framing, ¿no? Un enmarcado regional, que es un asunto mucho más controvertido, esto va a hacer que estas enmiendas tengan menos probabilidad de sobrevivir al proceso legislativo. Y en este sentido también sería interesante profundizar en el análisis del contenido, ¿no? de estas enmiendas. Y bueno, obviamente trasladar esta investigación al ámbito comparado, porque de momento tenemos datos para España, pero bueno, insisto que la inexistencia de datos sobre enmiendas también hace difícil esta comparación. Pero bueno, ya estamos en contacto con gente de Portugal, Italia, para intentar hacer algo comparado sobre esta cuestión. Bueno, lo dejo aquí. No sé si me he pasado, ¿no? Muchas gracias. A ver, tenemos ahora los discussants, que son Nuria y Luis Bouza. Por tanto, Muy bien. Vale, pues seguimos este orden. Javier. Sí, adelante, Nuria. Vale, de acuerdo. ¿Me oís bien todos? Perdón, sobre todo porque me he conectado, pensaba que este paper se iba a presentar a las 4 y cuando me he conectado ya estaba presentándose. Bueno, muchas gracias, Ana, por presentar este paper. Yo creo que es un paper súper interesante y muy pertinente porque sobre todo incorpora la perspectiva multinivel en el análisis de la presentación de enmiendas en los procesos legislativos, ¿no? Yo creo que esta es la parte más innovadora, ¿no? Integrar esas dos dimensiones. Y también es innovador, bueno, los datos y la base de datos que habéis utilizado, creando una base de datos novedosas con más de 93.000 enmiendas. Y por tanto tenemos datos originales con los que habéis podido realizar un análisis muy interesante, ¿no? Tengo algunos comentarios. A ver, a mí la perspectiva de adoptar esta dimensión multinivel, integrando la perspectiva regional y la perspectiva europea, me parece novedoso y súper interesante. Pero tengo algunos comentarios
que quizás, bueno, podrían ayudar a mejorar esta perspectiva, ¿no? No veo muy integrados estas dos dimensiones. Me gustaría, en primer lugar, ver una storyline más clara. Quizás la he visto un poco más en las conclusiones que acabas de presentar, Ana, pero quizás un argumento que integre mejor ambos análisis, ¿no? Lo que veo es que son dos análisis que se parecen mucho, pero que no son iguales, y no sé si valdría la pena trabajar para que las preguntas de investigación, las hipótesis, fueran las mismas o estuvieran formuladas de la misma manera y, por tanto, integrarlas en un único análisis, ¿no? Por ejemplo, respecto a las preguntas de investigación, la pregunta 1 se refiere a partidos regionalistas, la segunda 2, partidos regionalistas y estatales respecto a la politización de temas regionales, mientras que habría esperado que en la pregunta 3 y 4, que se refieren a Europa, hablas de cosas diferentes, ¿no? Hablas de, en realidad en la tercera, bueno, esto tiene que ver más con la hipótesis, pero te refieres a directivas, y en la cuarta te refieres a la crisis del euro, ¿no? Con lo cual, que es uno de los aspectos de los temas politizados a lo largo de estos 20 años, pero quizás no el único, ¿no? En las hipótesis se ve más claro este desencaje y en el diseño, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis 1 y 3, que yo esperaría que fueran en paralelo. En la 1 habláis, perdón, de intereses de las regiones, en la 3 de la transposición de directivas. Quizás la 3 podías hacer una cosa más simple, que creo que la has hecho en algún sitio, en la tabla 2, que es intereses regionales, intereses europeos, y a lo mejor lo de directivas, reglamentos, ya sé que tenéis los datos, pero a lo mejor nos distrae un poco, ¿no? Y algo parecido veo entre las hipótesis 2 y 4, esa falta de paralelismo, ¿no? Nos dices en la 2 que, bueno, se refiere a si los temas territoriales están politicizados, y en la 4 hablas de politicización de los temas europeos, pero tomando solamente un aspecto, que es la crisis del euro, ¿no? Yo diría que en el periodo analizado, como mínimo hay otro tema en que yo creo que sí que ha habido mucha politización, que es la crisis de los refugiados y el tema de inmigración en los años 15 y 16, ¿no? No sé si yendo para atrás, el tratado constitucional, esto sería mucho decir, pero como mínimo a lo mejor podríamos pensar en una variable que hablara de politización de temas europeos o que derivan de Europa. Irrespective of, ¿no? Si hablamos de la crisis del euro o si hablamos de la crisis de refugiados. A lo mejor podríamos hacer una prueba con esto, ¿no? Vale. Creo que una de las variables importantes en vuestro análisis es la politicización, ya sea de temas regionales o de temas europeos, y quizás me gustaría ver un poco mejor conceptualizado, ¿no? La idea esta de politicización. Habláis de esto, pero bueno, hay cierto consenso, por lo menos en la parte de literatura sobre politicización de temas europeos, de Wilde y otros autores, Grande, bueno, etcétera, ¿no? Que entienden que politicización es un concepto que integra 3 dimensiones: la relevancia de un tema, la polarización, y luego un tercero del que quizás podríamos prescindir es la expansión hacia otros actores, ¿no? En cualquier caso, no creo que tengáis que operacionalizar cada una de estas 3 dimensiones, pero quizás el concepto, elaborarlo un poco más y después ya adoptar una operacionalización que me parece adecuada, la del most important issue, o no sé exactamente cómo la llamáis, el most important problem, sí. Tengo que decir que en general, y ahora paso a los resultados, en general el paper me parece muy complejo, ¿no? Con estos dos, ¿me veis bien? Con estos 2 análisis que generan 2 tipos de resultados que son un poco difíciles de integrar. Presentas 2 tablas de regresión con sus modelos respectivos, que incluyen 6 interacciones y 2 triples interacciones.
claro, quizás es que no he tenido la capacidad para asimilar tantos datos, que tenéis resultados muy interesantes y de muchas cosas, pero a lo mejor estaría bien simplificar un poco, ¿no? Intentar integrar estas dos dimensiones y a lo mejor el argumento sería más sencillo, como posibilidad si lo podéis hacer. Por ejemplo, yo no sé si a la hora de codificar el contenido de los bills, que esto es fundamental, puede darse que los bills tengan una dimensión regional, al mismo tiempo algunos de esos también tengan una dimensión europea y al mismo tiempo tengan una dimensión doméstica, ¿no? Con lo cual a lo mejor se pueden incluir 3 variables sobre la dimensión regional europea o doméstica, ¿no? O si bien, si son excluyentes, incluir una única variable categórica con 3 valores, regional, europeo y doméstico, y tal vez dejar el doméstico como valor de referencia porque es en realidad el menos interesante en este paper, ¿no? Lo interesante es lo regional y lo europeo. Pero bueno, eso te permitiría en una única variable captar el contenido, a qué nivel estamos, o 3 variables, incorporar las 3 si es que se solapan, puede haber un bill que sea europeo, doméstico, regional, pero incorporarlo en un único análisis, ¿no? Intentar, ya sé que estoy diciendo cosas que igual, a ver, no sé, luego ya veréis, ¿no? Intentar, es decir, que el modelo de regresión tenga las mismas hipótesis y las mismas variables. Yo, por ejemplo, tengo dudas de si es importante incluir la izquierda radical en el tema de europeización o de los bills europeos, porque, a ver, si vuestras enmiendas cubren el periodo no me acuerdo qué año, 96 o algo así, 2019 creo, claro, no sé, estamos analizando un periodo muy corto, que son 3 o 4 años, frente al resto de años, ¿no? Entonces, no sé si es tan importante, además no tiene resultados muy significativos, ¿no? Quizás, si, como he dicho antes, podéis incluir una medida de politicización de temas europeos, por ejemplo, la crisis y refugiados, y no sé si alguno más, ya sea un valor continuo o ya sea una dummy perdemos información, pero a lo mejor con datos del Eurobarómetro o con datos de alguna encuesta lo encontraríamos, ¿no? Luego, respecto a los resultados, a ver, en general, no digo que no esté bien, pero me resulta un poco raro formular hipótesis que esperan no encontrar diferencias, por ejemplo, entre partidos regionales y estatales, o en el marco de la crisis del euro, entre legislación europea y doméstica y entre partidos de izquierda euroescépticos, ¿no? Quizás lo que esperamos cuando formulamos una hipótesis es esperar diferencias, ¿no? Y a lo mejor si simplificamos un poco, no digo que tengas que quitar controles, están muy bien en general, pero a lo mejor se puede buscar una manera de formular las hipótesis que sean un poco más atractivas, tal vez, ¿no? Que digas, bueno, pues yo aquí encuentro una diferencia. Claro, entiendo vuestra lógica, ¿no? Es decir, en principio esperaríamos que hubiera diferencias entre partidos regionales o regionalistas y estatales, pero resulta que no, que sí que las hay, ¿no? Y luego también creo que, a ver si encuentro este comentario, porque si, por ejemplo, respecto a la hipótesis 2, el resultado es que no hay diferencias entre partidos regionales y estatales, pero a mí me gustaría ver un gráfico, no tanto, que me parece muy bien este gráfico con Convergencia, Ciudadanos, Esquerra, Ciudadanos honestos, sí, PNV, etcétera, pero quizás un gráfico un poco más simplificado que realmente se ajustara estrictamente a lo que es la hipótesis 2, es decir, politización como una variable mediadora y partido regionalista o estatal, ¿no? Como una variable categórica. Y luego además estos otros plots de cada uno de los partidos. Pero yo creo que para demostrar que efectivamente tu hipótesis 2 se corrobora o no se corrobora, lo mejor es un gráfico que refleje si un partido es regionalista o no lo es. Y luego, si en el anexo quieres añadir
los plots estos de los partidos regionalistas y estatales, pues bueno, me parece muy bien y suma, ¿no? Pero así no lo veo tan claro. Bueno, ¿y qué más? Muy poquita cosa ya. Quizás quizás es ya por deformación o por interés, me interesa mucho algo que aparece en el paper, en la parte teórica, y que retomas en las conclusiones, que es que los partidos son policy seekers y vote seekers. Quizás esta idea, que es teóricamente muy pues, de Strom y Miller, creo, ¿no? O Müller, bueno, quizás se podría subir un poco más a la parte teórica y que quizás podría ser un argumento, ¿no? En un entorno o en un contexto multinivel. Bueno, sí, tengo algún comentario más. Utilizáis una base de datos de 93.000 y pico enmiendas. En las regresiones los casos son 4.800. Entiendo que la unidad de análisis son los proyectos de ley. No me ha parecido que esto esté, quizás se me ha pasado, Ana, pero quizás estaría bien especificarlo. Y luego, respecto a los controles, incluís el número de palabras. Entiendo que esto puede ser una proxy de complejidad de la política, pero a lo mejor estaría bien ponerlo. Y a lo mejor también controlaría por la legislatura, porque antes lo has mostrado en la gráfica esta, que hay diferencias entre legislaturas, pues bueno, quizás esto estaría bien. Y luego un par de cositas formales menores y a lo mejor al principio de la parte del análisis o al final de la parte de métodos, describir bien qué modelos vais el modelo 1, modelo 2, modelo 3, en 2 análisis separados o en uno, lo que sea, ¿no? Porque a mí yo me he perdido un poco. Quizás es culpa mía, pero bueno. Y luego que la descripción de las variables independientes en la sección de datos y métodos, sí puede ser que aparezcan en el mismo orden en que están formuladas las hipótesis. Esto es menor, pero bueno. Porque el most important problem es la primera variable independiente, pero aparece, yo qué sé, la cuarta o la quinta en la descripción de los datos. Pero bueno, nada más. En general me ha parecido un paper súper interesante, innovador, y creo que con unos pocos cambios o un poco más de trabajo, pues puede publicarse en un buen journal. Nada más, gracias. Muchas gracias, Nuria. Luis. Gracias, Javier. Muchas gracias. Disculpa, no sabía que me iban a llamar cuando empezáramos. Disculpad. Decía, gracias. Gracias, Javier, y gracias, Nuria. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Nuria, o sea que voy a intentar añadir alguna cosa un poco diferente. Voy a insistir solamente en 2 cosas que también ha dicho Nuria. Ella las ha dicho mucho mejor que yo. Además, conoce mejor la metodología, pero simplemente por insistir que me parece que somos 2 personas con una perspectiva parecida, ¿no? El principal punto de acuerdo es el primero que ya he dicho, ¿no? Es el interés del paper, o sea, me ha parecido muy interesante. No conozco bien la literatura a la que estáis contribuyendo, más allá del libro que hicisteis también con Laura Chaqué sobre proceso legislativo en España y agendas, pero sí que me parece que bueno, el argumento que dais sobre el valor añadido de combinar la dimensión europea y la dimensión regional autonómica es muy pertinente, ¿no? Pero sí que coincido totalmente con Nuria en que creo que ahí tenéis que contar una historia, yo creo que de manera más completa. ¿Por qué os lo digo? Porque me parece que tenéis que ser más específicos en qué contribución hacéis a la literatura, a esa literatura que, como os digo, pues yo no conozco bien, pero me parece que tenéis que justificar más claramente qué esperabais, ¿no? De otro modo. Es decir, decís qué expectativas tenéis, qué hipótesis tenéis sobre el comportamiento de los partidos. Eso me parece que está bastante claro con salvedades sobre la formulación de hipótesis que ya os ha dado Nuria, pero me parece que lo que sería interesante es decirnos la importancia de esas hipótesis respecto a cómo entenderíamos el proceso político si no tomáramos en cuenta la dimensión multinivel. Entonces, en este sentido, me parece que tenéis seguramente más que decir, ¿no? Tanto en el plano de revisión de la literatura como incluso a lo mejor en el plano teórico. Sí que coincido también con una cosa que ha dicho Nuria sobre la manera de estudiar la politización, ¿no? Cuando ha citado a De Wilde. Yo quizás sí que sería al mismo tiempo
un poco más crítico y, sin embargo, creo que de facto ya lo estáis haciendo, pero a lo mejor podéis poner el acento. Y esto, corregidme, porque a lo mejor lo he entendido mejor en el momento de la presentación oral o al revés, que la presentación oral aportaba algo un poco diferente. Pero me parece que cuando habláis de las variables de control que utilizáis, de facto sí que ya nos estáis dando el control, un poco en términos de salience, porque habláis del control de la atención mediática a los asuntos en cuestión y mencionáis de alguna manera, bueno, no exactamente el número de actores, pero sí que la diversidad de posiciones, ¿no? El alejamiento al incumbente. Entonces, en ese sentido, yo creo que podíais enfatizar esas dos variables de control precisamente como una manera de operacionalizar vuestra definición de politización, ¿no? En este sentido, lo que sí que me llama la atención respecto a la politización y donde sería un poco más crítico, y de nuevo, quizás que no lo he entendido bien, pero me parece que en la presentación oral lo que nos habéis dicho, y esto no me queda claro en el paper, lo que nos habéis dicho es que la definición de politización en las dos variables tiene que ver con momentos, ¿no? Es decir, la evolución de las encuestas del CIS, entiendo, sobre el principal problema, es decir, en aquellos momentos en los que el CIS define que hay más conflicto regional, autonómico, nacional, entendéis que hay más politización, en aquellos momentos en los que no es tan intenso, menos. Y lo mismo con la Unión Europea respecto a la evolución de la prima de riesgo, ¿no? Esto me llama la atención porque, claro, lo que uno esperaría, y de nuevo, esto lo digo desde la ignorancia de la literatura más general a la que queréis contribuir, pero uno de alguna manera esperaría que las estrategias de politización también tuvieran que ver con la salience y la división de posición respecto al asunto en sí mismo. O sea, me parece muy interesante esa dimensión, pues digamos, temporal, esa lectura por momentos, pero sí que creo que hay asuntos que tienen una dimensión política por sí mismos, ¿no? Entonces, en la medida en que sois capaces de controlar por tema respecto a la variable de salience, creo que podéis incorporar eso en la propia definición. Ahora, si vosotros mismos me decís que en la literatura sobre enmiendas esto no lo tiene tanto en cuenta porque no son tan públicas, nos interesa más pues, esas funciones que llamáis simbólicas, pues entonces entiendo lo que estáis haciendo, pero sí que creo que esto lo tendréis que pensar. Yo no, dependerá de la revista a la que lo enviéis, si es gente que sabe mucho más que yo sobre enmiendas, pues a lo mejor no hace falta precisarlo, pero en la medida en que os destinéis un público pues un poco más general como soy yo, pues a lo mejor era útil. Y sí que querría terminar pidiéndoos más desarrollo teórico de aquello que llamáis la función simbólica de las enmiendas. O sea, me ha llamado mucho la atención, pero porque lo decís así al principio, simbólica, y luego en algún momento, pero me parece que es en una línea o en dos líneas, decís que esa función simbólica consiste en que son para el público, los medios de comunicación y los grupos de interés, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, pues son públicos muy diferentes entre sí y no necesariamente siempre es simbólica, ¿no? O sea, que uno imagina que eso puede ser parte, por ejemplo, de un tipo de intercambio de recursos con los grupos de interés, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, hay más que lo simbólico. O sea, sí que entiendo lo que quieres decir por simbólico, pero ¿por qué lo digo? Porque me parece que puede ser contradictorio con precisamente el argumento sobre la salience. Si lo que intuimos es que, a pesar de su poca visibilidad, estas enmiendas juegan un papel, ese papel simbólico quizá no sea necesariamente respecto a un público general, sino específicamente sobre esos o para esos públicos especializados, ¿no? Grupos de interés, incluso otros partidos, y aquí es donde pues, seguramente esa dimensión de fragmentación, posición respecto a la dimensión esa de amplificación que Nuria misma os decía que seguramente no necesitáis, porque en este paper no, pero a lo mejor esa es una forma de abrir ideas a futuro. Entonces, bueno, simplemente que la palabra simbólica está tan cargada en la literatura, en las ciencias sociales, que emplearla creo que os obliga a definirnos. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, yo os invitaría quizá a no hablar de simbólico, sino pues de otras funciones de intercambio, de señales, de comunicación específica con otros grupos, de estrategias de comunicación, pero sí me parece que la utilización de la palabra simbólico para reagrupar todas esas dimensiones que son diferentes entre sí,
os puede dar algún quebradero de cabeza, yo creo que con algún reviewer, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que evidentemente esa es una dimensión a explorar por sí misma, no en este paper, pero a lo mejor la palabra simbólica puede ser un poco problemática. Lo dejo aquí, no sé si lo he hecho suficientemente, pero en todo caso os felicito por el paper. Yo he aprendido mucho, me parece que es muy interesante y coincido con Nuria en que es un trabajo increíble y bueno, que con todo eso que tenéis en cuenta, pues habrá una publicación bien interesante. Pero quizá por resumir, el engancharse mejor con esas literaturas que a lo mejor no son tan específicas sobre pues, enmiendas y estrategias parlamentarias, pero que puede ser una serie de puntos de choque con algunos evaluadores. Y gracias otra vez. Gracias, Luis. Bueno, tenemos pocos minutos left. ¿Más comentarios, por favor? Sí, Elena. No te oímos. No te oímos, Elena. ¿Tienes el ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, con este paper tengo un problema porque, claro, yo es que he estado, os puedo dar un punto de vista que es el de observación participante, porque estuve en el Congreso dedicándome a intentar controlar las enmiendas durante 3 años en plena crisis. Y entonces, claro, este tipo de análisis es macro, de cifras y de números al peso, y claro, yo tengo una visión casi de detalle de cada una de las normas y de las cosas y de la enmienda. Entonces, bueno, creo que no hay más trabajos que no se han hecho antes y no hay más trabajos porque este tipo de análisis nos puede dar algunas pinceladas muy generales, pero demasiado simples, en mi opinión. Respecto a la cuestión de las enmiendas, lo tenemos que enmarcar dentro de un contexto más amplio, que es el de las leyes. Y el problema es que hay leyes absolutamente distintas respecto a su contenido, su finalidad, etcétera, y eso se refleja en cómo se tramitan, cómo se hacen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estuve una vez, hace algunos años, en ICPR en un seminario donde había una académica, no me acuerdo si era alemán o algo así, que hizo un paper parecido. Y claro, digo, vamos a ver cómo puede reflejar en que todos los años hay una ley, que es la ley de presupuestos, que tiene como mínimo 3.000 enmiendas, ¿vale? Y que en el caso, por ejemplo, de la crisis, en esas 3.000 enmiendas entraron enmiendas que no se llamaban o no tenían para nada la etiqueta Unión Europea, etcétera, etcétera, pero tenían que ver con intentos para revertir algunas de las decisiones del famoso decreto de 2010, que fueron aplicar las exigencias de Bruselas al pie de la letra. Entonces, claro, mi problema con este tipo de análisis tiene que ver con eso, que estamos hablando de que las leyes son de muchos tipos distintos, que es distinto también cómo funcionan y cómo se tramitan dependiendo de si hay mayorías, no hay mayorías, si hay que conseguirlas, etcétera. ¿Por qué? Porque primero, no se tramitan solamente dentro del Parlamento a través de los diferentes procedimientos, sino que tiene que ver también el que unos grupos presenten enmiendas u otras, tiene que ver con si se ha negociado antes cosas, que se ha negociado, etcétera. Tiene que ver también, dentro de los grupos regionales, tiene que ver también con que hay grupos que tienen que estar pendientes de muchas leyes, tienen poco dinero y pocos asesores, y entonces, bueno, se concentran simplemente en una estrategia de unas cuantas enmiendas que son las que son claves normalmente para sus gobiernos regionales si están en el poder. Entonces, el panorama es enormemente complejo y tiene que ver también con un concepto que os habéis referido al súper conocido trabajo de Weil y compañía, que nosotros hemos cuestionado en un reciente libro, porque claro, cuando hablamos de politización, ¿de qué hablamos? Es que no es lo mismo entender lo que era la politización a final de los años 90 de lo que es la politización en plena crisis del euro. Respecto a las políticas, etcétera, porque claro, si lo que nos fijamos, por ejemplo, para ver si está referido a cuestiones europeas, nos fijamos en que sea o una directiva europea o tenga el nombre Europa o haga referencia a tal, claro, toda la política
la política agrícola y la política de pesca española estaba totalmente relacionada con cosas de Europa y a lo mejor en una ley pues no tiene por qué venir esa referencia. Después, las enmiendas dentro ya de las leyes y toda la complejidad que tienen en sí mismas las leyes y las diferencias y el diferente peso político de unas leyes y otras, relacionado con las enmiendas, sucede lo mismo. El tipo de enmiendas que hay en una ley de presupuestos es un tipo de enmiendas que es la carta a los Reyes Magos de cada grupo, de cada territorio, de cada papá, y se meten dentro del presupuesto un montón de cuestiones políticas que atañen a otras leyes, etc. Y claro, no es lo mismo eso que enmiendas referidas pues a una directiva europea que va a afectar a, yo que sé, a 30 leyes españolas, etcétera, respecto a las enmiendas. Y luego las enmiendas, hay unas enmiendas que son absolutamente técnicas. ¿Quién tiene más capacidad para meter más enmiendas en ese sentido? Más en cantidad. Pues normalmente los partidos grandes que tienen un montón de asesores y que además ya tienen, digamos, han seguido y un proceso de elaboración, etcétera. Por ejemplo, en el caso del reciente periodo, el que entraran partidos nuevos que no tenían tradición de gobierno, pues al principio afectó muchísimo a cómo se movían, es que no sabían ni presentar enmiendas para muchas cosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el problema con las leyes, y yo os confieso, bueno, yo hice una especie de investigación de todo esto cuando estuve allí en Moncloa, que luego cedí a un estudiante que hizo una tesis doctoral que no era sobre esto, pero bueno, que por lo menos intentaba manejar cierta información sobre las leyes. El problema es que ni siquiera sabes muy bien cómo han sido los procesos de negociación, de apoyos, etcétera. O sea, tú puedes ver una ley que ha sido aprobada por una mayoría enorme, pero dentro ha habido una negociación a muerte, y otras leyes que a lo mejor al final pues salen con 2 votos y desde el principio pues simplemente se había negociado todo antes, etcétera. Entonces, además, Elena, ya por terminar. 2 minutos más te doy. Sí, no, por terminar, lo que os quiero decir es que este tipo de análisis hechos así, con estos datos y tan, creo que tenemos que matizar mucho y sobre todo te permiten sacar pocas conclusiones al final. Si se hacen, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se puede obtener de este tipo de análisis. Termino con esto. Gracias. Bueno, realmente no hay mucho tiempo para, yo quería decir algo, pero solo medio minuto, ya que Elena ha estado en su historia. Yo por lo menos no te oigo ya más, Javier. Es que te oiga mal ya, no te oigo nada. Mueve un poco, por favor. Ahora ¿Te he oye? oído ahí algo. No, que ya que Elena estaba en plan de Destroyer, yo creo que evidentemente la complejidad del ámbito legislativo, no solamente en España, en cualquier ámbito complejo, pero yo creo que este tipo de proyectos también tienen un valor, ¿no? Porque te muestra ciertas tendencias, es verdad que no es muy preciso en muchos sentidos, pero sí que muestra ciertas tendencias, sobre todo bueno, que sí, o sea, en este caso, claramente, por ejemplo, las 2 primeras hipótesis y la tercera, yo creo que la cuarta es muy mala, honestamente. Es más, va en contra un poco porque te van a dar por todas partes con las hipótesis, pero con la tercera tiene suficiente, ¿no? Si construyes una narrativa del level, con el proceso político, explicándole lo integrados que es un sistema vertical, que integra distintos niveles de gobierno y que ahí entra el ámbito legislativo, que puedes contar, evidentemente no refleja muchas cosas que pasan como ha explicado Elena, eso está clarísimo. Y eso también, yo el mensaje que ha enviado Elena te lo mandaría de que sería interesante que utilizaras en la medida de lo posible algún estudio case study para reforzar, algo más cualitativo también, y reforzar un poco esa parte. Pero ya me Sí, callo. no, yo si puedo contestar en 2 minutos. Bueno, primero agradecer
a Nuria y a Luis, bueno, los extensos comentarios que serán muy útiles para mejorar el paper, ¿verdad? O sea, no voy a comentar todo porque no puedo, pero bueno, lo vamos a tener mucho en cuenta, ¿vale? El tiempo que me queda, o sea, quiero responder un poco a las críticas que, o sea, comparto hasta el punto de que todo esto que estás comentando lo estamos teniendo en cuenta en este proyecto de investigación que decía al principio, ¿no? Esto es parte de un proyecto de investigación más amplio y de hecho hemos hecho una encuesta a todos los diputados y diputadas de esta legislatura preguntando cuestiones como las que tú estabas mencionando en tu intervención, ¿no? El tema de los recursos de los grupos, el tema de la vinculación con los grupos de interés. O sea, hay otra investigadora principal de este proyecto, que es Luz Muñoz, que está analizando hasta qué punto estas enmiendas tienen relación con los grupos de interés, y a la que lees muchas enmiendas se ve su participación o la de algunos de estos grupos muy claramente. Por lo tanto, estamos trabajando a nivel más cualitativo con esta encuesta, que ha sido un trabajo enorme porque nadie nos contestaba la encuesta, o sea, de los 350 diputados, o sea, hemos conseguido 45 respuestas. Pero bueno, preguntábamos estas cuestiones más cualitativas porque es que somos totalmente conscientes de las limitaciones de un análisis cuantitativo de este tipo, pero no por eso pensamos que deja de tener valor. Por otro lado, el tema de las leyes de presupuestos. Conseguimos el año pasado un proyecto también específico para analizar las leyes de presupuestos. Decir que en este paper no están incluidas las leyes de presupuestos porque somos plenamente conscientes de que tienen un proceso de elaboración distinto y responden a unas motivaciones distintas de los partidos y que, insisto, bueno, también estamos desarrollando ahora una base de datos solos con las enmiendas a las leyes de presupuestos y que incluye además las partidas que proponen los grupos, incrementar y reducir. Que esto aquí da pues, para todos estos análisis del Pork Barrel Strategies, ¿no? Ya este año he presentado un paper sobre esto, que bueno, los grupos catalanes piden que se quiten dinero de Madrid y se dé a Cataluña, y los de Madrid que se saque de Cataluña y se dé a Madrid. O sea, para abordar todos estos debates que también son muy interesantes con esto que decías, ¿no? Con las leyes de presupuestos que tienen unas particularidades muy distintas. Y también estamos realizando estudios de caso. O sea, este era parte de un proyecto que terminó el año pasado, que hicimos 8 estudios de caso, también planteando algunas de las cuestiones que decías, ¿no? Si las enmiendas son muy técnicas o si no son técnicas. Entonces hicimos toda una tipología de enmiendas que codificamos manualmente ya digo, en 8 estudios de caso, y la sorpresa es que hay muy pocas enmiendas que sean técnicas, al menos, bueno, ya te digo, en estos estudios de caso. Obviamente el problema de estos estudios de caso es el problema de generalización de los resultados, ¿no? Que no pueden tener otro tipo de análisis más cuantitativo. Pero nada, que agradecer los comentarios, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena, con las cosas que mencionabas, que somos conscientes y que estamos intentando también trabajarlas para dar un análisis pues mucho más real, fiel de lo que son las enmiendas legislativas en España. Y que, bueno, obviamente no puedes presentar todo en un solo paper, pero que lo tenemos muy presente. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ir ya con la última presentación. By Aleksandra. Aleksandra, tienes 20 minutos para la presentación. Te agradecería que nos ciñéramos a los 20 más 30, un poco por minuto más, minuto menos, pero no muchos minutos más, ¿vale? Ok. Vale, perfecto. ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale, genial. Pues voy a compartir mi pantalla, a ver si me acuerdo cómo hacerlo. Que cada vez que me toca es como que ya no me acuerdo. Share screen, vale. Y lo tengo aquí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, y también Dani, por organizar una vez más este encuentro. Y yo si no os importa, voy a hablar en inglés, porque el paper es en inglés y me resulta más fácil, pero luego el debate podemos tenerlo en castellano sin ningún problema, ¿vale?
Okay, so I'm going to present a paper that is actually work in progress. So first of all, I would like to apologize to the discussants if they had an impression that there was a little bit of a mess going through the paper, but this is very much a paper that we are currently in the midst of writing. So there are all kinds of issues still outstanding. I'm the first one to recognize that, but I also thought it would be really nice to be able to present this today to you, because yeah, it would be great to hear your thoughts about the direction that we're taking the paper in. This is a collaboration that I'm undertaking with colleagues from telematic engineering department. They are on the let's say the technical side of things. Yes, I'm enjoying and discovering the joys and difficulties of transdisciplinary, interdisciplinary collaboration. So in this paper, what I'm going to talk about is I'm going to frame it in relation to the literature that I think most of us are very well aware of, this emerging literature around European politics, EU politics, pointing to the conclusion that the recent crisis, the slew of recent crises that we have had in the last decade, all in all have forged more coordination and integration in Europe. But not only that, but also the fact that these different conflicts, being the Euro crisis or the emergence of Eurosceptic actors across the continent, induce a more commonly shared discourse across the continent. In particular, in regards to the crisis that is at the center of this particular paper, even though it has been a little more than a year since the Russian invasion of Ukraine in March 2022, we already have also a host of studies that investigate this specific crisis in relation to EU integration, EU policies. In institutional terms, their papers are pointing to greater coordination, greater supranational control, and in terms of public attitudes, also other papers explore like how the Russian threat and the Russian invasion of Ukraine have possibly helped increase support for specific policies or clarify a European type of identification. But we aim to contribute to this literature by looking at the impact of this most recent crisis on the public sphere. And thus we ask what has been the impact of this new crisis, the Russian invasion of Ukraine, for the degree of Europeanization of political discourse in the European Union. And the Europeanization, as we understand it in this paper, is quite far from the type of Europeanization that Javier has dedicated a lot of his research efforts towards studying and understanding. So we're not looking at the effects on national policies. We're looking at the effects of the more kind of societal type. In particular, to what extent the domestic discourse, the domestic public sphere becomes more and more oriented towards a kind of European type of discourse, being it either in terms of the vertical Europeanization, that is an increased focus on the EU, its institutions, and or their leaders, or a horizontal Europeanization, that is more attention paid to what is happening in other European countries. And in particular, we focus on the first aspect, so this vertical Europeanization, because we understand that political actors within the domestic spheres talking more about Europe or the EU contribute consciously or unconsciously to the creation of European public sphere. And of course, we are still far away from actually having a European public sphere in like the Habermasian terms. But Europeanization, I think, is an important aspect to study. Europeanization of political discourse is an important aspect to study to fully understand the implications of European integration for our societies and politics. But
and here it's important to remember though that even though we might talk about urbanization as a kind of single process or shared outcomes, it is also highly dependent on the character of national politics. And in particular, as Anna and her colleague have shown, it depends on the level of conflict over EU that kind of prevails in the particular country. So in regards to the Ukraine invasion, we anticipate that this being a kind of security existential threat and a crisis that has affected heavily and relatively symmetrically the entire European Union. So in this sense, kind of referring to this categorization of crisis that Grisi and Ferreira have put forward, this would be the kind of symmetrical type of crisis. It could then increase the Europeanization of political discourse beyond what so far the Eurosceptics have achieved, and also beyond the kind of nationally specific kind of dynamics. Therefore, we hypothesize that the salience of the conflict will be associated with greater Europeanization of political discourse across the EU, especially after the war started. And then, again, following the kind of approach of Guinando and Palau, we remarked that it's very important to understand how European and domestic factors interact, and also focus on the amplifying influence of domestic political parties. So we formulate two sets of additional hypotheses. One at the party level, that the EU position of the political party, independently of whether it's more positive or more negative, will be associated with a higher degree of Europeanization of their discourse, because we understand them having a kind of well-defined position, more negative or more positive on the EU, will trigger greater focus on European issues. And at the country level, we expect two types of effects. On the one hand, a compensation effect. So basically expect that in countries where quality of institutions is lower, the kind of reorientation of politics in the face of the war, of an existential threat, will be higher towards European institutions. And in terms of geography, we expect that both proximity to Ukraine, so the material conflict, but also to Russia, so another potential invasion, will be both associated with greater Europeanization of the discourse after the war broke out. So these are our main hypotheses. And how do we test them? We are working with the EU measured data set. These are Facebook posts of all political parties from the whole of the EU. So all political parties in the 27 member states with representation in the last national or EP election, or with at least an outcome of a 1% in the share of the vote. We exclude British parties, and then we match this data with the CHES dataset to have kind of party characteristics based on that data. And we are left, when we match the data to the CHES dataset, we are left with a little bit over 500,000 posts from 172 parties in 27 countries. And all posts are automatically translated into English for the analysis. And why study Facebook? So we all know that social media have become this kind of central tools for political campaigns and parties' communication with voters, and are very much central nowadays to the national public spheres. And among them, Facebook is the most extended in Europe, because around 80% of Europeans have used it in the last year. And this is in comparison to around 6% for Twitter. I'm putting these numbers here because a lot of the studies that we have seen in the recent years focus on the political discourse on EU issues and other type of political issues on Twitter. But we would say that this is not really a good proxy for a European public sphere, because it's a very kind of minority type of social media platform. And Facebook, if there is one kind of arena for political discussion and the kind of interactions online for Europeans, this is most likely Facebook. Though we are of course aware that there's also a slight
self-selection into the user base of the specific platform, such as age, for instance. But we still think that the degree to which this is widespread on the continent kind of compensates these issues. And this helps us to overcome some of the most insidious problems with cross-national research, such as the time lag in collecting data, comparability across national contexts, and it allows us for this almost real-time analysis of political reactions on the European continent. So this is our data. You can see that definitely the Ukrainian conflict was a kind of a focusing event in March 2022, where about 50% of the posts on Facebook by political parties discussed it. But this is actually, there was a lot of diversity across different countries. So we already see that there is a need to account for country heterogeneity from, I think the highest being Lithuania, with 27% of all the posts posted by political parties 2022 talked about Ukraine or Russia, while in Spain it was only 3% or 2.6%, right? And the lowest being Malta, which is less than 1%. So there are definitely some interesting geographical also patterns happening here. So to test our hypothesis, we apply multi-level logic models, and all of these models include here fixed effects. And our key dependent variable is Europeanization, measured as the dummy that indicates whether a Facebook post mentions the EU, its institutions, or the leaders of those institutions. And then, so it's a very kind of straightforward measure of Europeanization. It doesn't take into account sentiment around or when this is mentioned. It doesn't take into account the issue, just the mere. We assume that just the mere salience of Europe or European Union or its institutions indicates that there is this Europeanization happening. And then for the explanatory variables, we have conflict salience. So we look at whether the post mention Ukraine, Russia, Zelensky, Putin, and then we also have a dummy for the war. For hypothesis 2, we use the party position on the EU from CHES. Hypothesis 3, we use quality of government data. And hypothesis 4, the log distance from the capital to Kiev or Moscow. And then we have a host of control variables: left-right economical stance, ideological stance, left-right social ideological stance, all from CHES, a measure of populism, because we know that populist parties are much more active and proactive on social media. We also have some measures of salience of the Russian interference issue, also from CHES, as well as the control for a pro-Russian party. And then at the country level, we have a host of controls on demographics, economics, and also the impact of the Ukrainian refugees, as well as military spending and the kind of level of support for European integration within the country. So I think I have a little bit over 5 minutes. So first of all, this is how our dependent variable is measured for our 27 countries. You can see that there are big, significant cross-country differences in the degree to which the Europeanization of discourse kind of is reflected in the communications of political parties in Europe. And here you can see over time, Europeanization is the red line. So you can see there is a high peak. The first one on the left, it's you can see it's marked where the 2019 European elections occurred. So we already know that from the literature that European Parliament elections are this kind of focusing point where political discourse tends to become more Europeanized. And then for comparison, we see the degree of nationalization of discourse, so the degree to which political parties post about
our country, so our country in terms of the country that the post is published in, the president, the prime minister, or the minister of foreign affairs, and also referring to our parliament or our government. And then the blue line is another line for comparison, is the salience of NATO. So we could say that, we could say, well, the Russian invasion of Ukraine is an issue very much related to geopolitics and also the kind of alliances that the Europeans have with the US within NATO. But still, the relevance of NATO, if we want to compare the Europeanization of discourse to another international organization, we can see that it's quite small, yes, in relation to the degree of Europeanization, while we see that the national kind of focus of these posts prevails throughout time, except for this very small window around European Parliament elections. These are the descriptive results for the Europeanization of discourse. This is the smooth conditional mean in a weekly Europeanization before and after the war breakdown. So you can see definitely there is something happening around this third week of March in 2022. But what we want to see is whether this is actually sustained in time and statistically significant. And this is the same kind of graph from different countries. You can also see that there are these significant differences across countries, right? So kind of going to the first, to the initial point about there being a lot of heterogeneity in how Europeanization evolves depending on the country context. These are the results from regressions, and I apologize to our reviewers or our discussant because these are different. The results don't differ, just the way we present them, because there was a little bit of mess in the regressions we posted in the paper. But overall, the results are stable. Conflict mentioned, so the mention of Ukraine, Russia, Putin, or Zelensky is associated with higher degree of Europeanization of the discourse, and also this Europeanization is higher during the period of war. And when we expand to include the other variables that we mentioned, it turns out that political parties' position on the EU is not really significantly related to the Europeanization, the degree of Europeanization of their discourse, but the kind of country characteristics are somewhat relevant. In particular, what we find is that on the distance value, on the distance variable, what we find is distance to Kiev is actually significantly related, negatively related to Europeanization. So countries closer to Kiev tend to have a more Europeanized discourse in the period after the war has started, right? So there seems to be very little effect before the war, but the war has kind of amplified or has activated this view, this great orientation towards Europe after the war started. And we also see a similar pattern for the quality of government indicator. So basically in countries that have a lower quality of institutions, they tend to look more to the European Union or discuss their national politics more in relation to the European institutions in general, but especially after the war has started. So for the discussion, we confirmed the main hypothesis that Ukrainian conflict, the salience of Ukrainian conflict, will be associated with a higher likelihood of their social media discourse being Europeanized, and this effect increases after the start of the war. And in terms of the other hypothesis, contrary to what could be expected based on the findings in the literature, we do not find this party position effect for Europeanization of their discourse. And at the country level, we see that both geography and quality of national institutions, so this kind of compensation effects, are activated by the start of the war.
And just to conclude, I think our findings potentially contribute to the literature on the role of shocks and crises in the path towards greater Europeanization of politics, in particular this vertical aspect of Europeanization of political discourse, and potentially building a European public sphere over time. And further research based on this data set that we are undertaking looks at other aspects of Europeanization, such as the different frames employed. We're exploring also sentiment analysis, but this is why actually the paper is called Rallying Around the European Flag, because our initial idea was to analyze to what extent also not only the salience of Europe was changing, but also the sentiments around mentioning European institutions. But our colleagues from the telematic engineering department are very skeptical of the tools that are currently available for the sentiment analysis as being very imprecise and very unreliable. So for now, we have not pursued that, though I hear that with ChatGPT, there are new opportunities for kind of a more reliable sentiment analysis, but we will definitely explore that. Of course, we have not touched upon horizontal Europeanization. We also have tried to operationalize that with our data, though it's a bit more complicated. And the next paper, once we're finally done with this, is to look at the potentially different impact of different crises, because we have data from 2019. So we would like to see, to look at the impact of Brexit, COVID, and Ukraine crisis together, and see, you know, whether this idea that different crises contribute in different ways to the Europeanization of the discourse and potentially to the politicization of European Union, whether it holds when we look actually at empirical data. Okay, so only 2 minutes over time. This is my final slide. Thank you so much. And yeah, I'm looking forward to your comments. Thank you very much, Aleksandra. Can you close down the... Yes, okay. Now we can see you. So now we have, I think only you, because Laura is not here, so... Ok. ¿Hago los comentarios en español, en inglés? En español, lo que prefieras. A mí me da igual. Yo solo sé que no podría hablar de mi paper en castellano, pero comentarios, como queráis. Bueno, los hago en castellano, pero si quieres que haga alguna precisión en inglés. Bueno, la verdad que has presentado, la presentación está un poco alejada del paper, ya lo has comentado. Entonces, bueno, yo te haré los comments tal y como los había planteado leyendo el paper, pero tú ya has ido introduciendo algunas cosas que a mí me preocupaban en esta como otra versión. Perfecto. Del paper que has presentado. Vale, a ver, el paper me parece súper interesante. Lo que creo que debes tener en cuenta, sobre todo, es que no parezca un paper excesivamente descriptivo, ¿vale? O sea, yo creo que debes pensar bien cuál es la historia que cuentas con este paper, y creo que no se puede limitar a esta idea de que el conflicto en Ucrania elevó la atención o aumentó la europeización de la esfera pública. O sea, para mí este es un resultado que es interesante, pero creo que tienes margen para ir un poco más allá, ¿vale? A ver, yo creo que un poco es como reestructuras el paper, que creo que con la presentación me ha gustado más que como está en el paper. Pero bueno, a ver, yo comentarios sobre la estructura del paper en primer lugar. O sea, yo no iría por esta lógica de hacer un bloque de Europeanization State of the Debate, luego Europeanization through Existential Security Threat y poner al final las hipótesis. O sea, yo creo que debe quedar más claro a cada hipótesis cuál es el marco teórico que da apoyo a esa hipótesis, ¿vale? Porque si no, no es nada claro, ¿vale? O sea, identificar más claramente cuáles son las variables, ¿vale? O sea, con lo que te decía antes, yo creo que este paper es más sobre qué mecanismos promueven la europeización de la esfera pública, ¿vale? Y no tanto sobre esta historia descriptiva de que la guerra aumenta la europeización de la esfera pública. La guerra como una variable más
¿no? De las otras que pueden causar esta europeización de la esfera pública. Yo creo que en este sentido, igual deberías, cuando haces el literature review, explicar un poco mejor cómo se ha analizado antes esa europeización de la esfera pública en la literatura y conectarlo mejor con tus hipótesis. Por ejemplo, toda esta literatura se escribieron muchos papers sobre el efecto que tienen las elecciones europeas y los acontecimientos europeos tipo EU Council Meetings, ¿vale? Para aumentar esta europeización de la esfera pública. Por un lado, no lo tienes en cuenta en tu marco teórico, no digo que hagas una hipótesis sobre esto, pero sí que en el Literature Review yo diría más claramente que se ha demostrado que es una variable que es importante para entender esta europeización, ¿no? Y luego comentaré esto, pero yo creo que debes introducir estas variables como variables de control, las elecciones europeas y los acontecimientos europeos, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a la literatura, ¿eh? Yo recomendaría hacer una mejor revisión de la literatura, ¿no? Sobre estos mecanismos que promueven la europeización, EU Elections, EU Events, luego están los Focusing Events y aquí hay toda esta literatura que también ha analizado el impacto de la crisis, del Brexit y que además ya mencionas, o sea, pero sería un poco ordenarlo, ¿no? Un tipo pues más acontecimientos políticos, elecciones, Focusing Events, ¿vale? Y luego esta lógica belicista que me parece muy interesante, este paper que mencionas, ¿no? Del 2022, ahora no recuerdo de quién era, de Heleman and McNamara. Sí, Heleman y McNamara. Pero entonces, la pregunta es, bueno, de todo esto que ya se ha hecho, de los mecanismos que promueven la europeización de la esfera pública, ¿qué aprendemos de nuevo con este paper? Yo creo que para mí esta es la clave para publicar esto en un buen journal, que expliques qué aporta de más, ¿no? En este sentido, las hipótesis. Has cambiado ahora la hipótesis 2, porque tal como estaba en el paper, ¿no? Decías que party position, o sea, solo hablabas de party position, no si es a favor o en contra, y aquí era raro porque hablabas de party position en la hipótesis, pero luego cuando operacionalizas esto, teniendo en cuenta el Chapel Hill Survey, está claro que es euroescepticismo, ¿no? Entonces, bueno, o ser más claro en la hipótesis, que estás hablando de euroescepticismo, ¿vale? Y mencionar esta idea, ¿no? de a favor o en contra, pero también creo que esta idea de que es el euroescepticismo o la posición sobre Europa la que marca la europeización de la esfera pública, la literatura no apoya mucho esta idea, y aquí me refiero a este paper que hicimos con Isabel Guinodó, que precisamente comparábamos, ¿no? España, Francia, UK, y demostramos que no precisamente en los países en que hay partidos euroescépticos más fuertes hay más europeización de la esfera pública, a veces todo lo contrario. Yo esta hipótesis del party position, que además no te sale, yo no la veo apoyada en la literatura. A mí esta me planteó algunos problemas. Me parece súper interesante la de Quality of Institutions y de hecho creo que es uno de los resultados más interesantes esta interacción, ¿no? Quality of Institutions, que si la interacción te sale positiva y la interacción con la guerra te cambia a negativo, o sea, para mí este es uno de los resultados más interesantes, ¿no? Pero que supongo que encaja más con esta lógica belicista, ¿no? La idea es, bueno, aquellos países con menor calidad institucional, ¿no? Hablan más de Europa porque lo ven como una protección frente a una amenaza exterior, ¿no? Entonces esta idea me parece muy interesante. No sé tampoco hasta qué punto es nueva en la literatura, ¿eh? O sea, no sé si estamos hablando de algo que no se ha analizado antes, que lo de Quality of Institutions entiendo que sí, porque mencionas a The BACES, ¿vale? Pero la interacción con la guerra, o sea, este argumento de que la guerra refuerza el impacto de esta variable, creo que esta idea es interesante. Igual deberías explotarla más. Y otra cosa que me ha parecido interesante y que igual podrías contemplar desarrollarla como hipótesis es la lógica económica. Hay una variable en el modelo que no mencionas y que sale estadísticamente significativa, que es el tema de la inflación, ¿no? O sea, ¿qué promueve la europeización de la esfera pública en este contexto de guerra? ¿No? ¿Es esta idea de proximidad geográfica? No, porque si no recuerdo mal, no te sale, ¿no? ¿Verdad?
esta variable, pero sí la economía, el hecho de que veamos una amenaza, ¿no?, a la estabilidad económica desde otros países. O sea, yo creo que esta dimensión económica valdría la pena enfatizarla un poco más en lo que es el marco teórico y las hipótesis, ¿vale? O sea, yo veo dos cosas. Si el paper es qué pasa antes y después de la guerra, o qué pasa una vez el conflicto ha aumentado esta europeización de la esfera pública, ¿no?, a través de qué mecanismos ocurre esta europeización, ¿no? Si es un tema bélico, económico, etcétera. Bueno, esto sobre las hipótesis. Y bueno, perdón, comentar que igual también podrías argumentar que estas distintas lógicas también se solapan, ¿no? O sea, que tampoco las podemos entender como algo excluyente, ¿no? Igual esta lógica belicista se encuentra con la económica, o intentar entender en qué países existe más una u otra, no sé. Aspectos metodológicos. Bueno, esto es un comentario menor, pero cuando hablas de este proyecto, el EU Measure Project, bueno, queda poco claro qué es este proyecto de investigación. No sé si tenéis alguna web o mencionar de cuál es el funding de este proyecto, pero bueno, yo leí y que me quedé como con las ganas de saber más sobre qué era y no lo encontré. Bueno, entiendo que hacéis una regresión logística. Creo que no lo mencionáis en el paper de forma expresa. Igual sí, se me ha pasado, pero no me lo apunté como comentario. Lo que decía antes, añadir como variables de control EU elections, ¿vale?, o estos EU events, council meetings, etcétera, que hay además distintos papers en la literatura sobre europeización de esfera pública que también lo contemplan, como variable de control, la forma como operacionalizáis esto de Nationalized Posts, claro, es que está muy centrado en el conflicto de Ucrania, porque, ¿no?, y además tenéis en cuenta, ¿no?, si se menciona al ministro de Defensa o de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no otros ministros? Porque es que igual se está hablando de otro tema, porque se ha hecho un consejo sobre... ¿vale? O sea, creo que era demasiado centrado en el caso. Lo de... NATO, claro, tenéis en cuenta si se menciona Biden, Blinken, etcétera, pero no debería ser que se mencione a estos actores más a la OTAN, porque si no, ¿cómo diferenciáis que se habla de, no sé, la política americana, ¿no?, y no necesariamente sobre la OTAN? O sea, no sé si debería ser más, ¿vale?, estas keywords más la OTAN. En la tabla 1, bueno, me parece muy interesante, pero teniendo en cuenta las variables que manejáis, igual incluir esta tabla por país y por tipo de partido, porque claro, ahora en el paper hay un componente de partido, ¿no?, de tipo de partido, que queda muy difuminado luego en los resultados. Bueno, ya insisto que yo no creo que sea por ahí donde debáis ir, pero si dejáis esa hipótesis de los partidos, yo creo que en la presentación de los resultados, o al menos cuando presentáis los resultados más descriptivos, incluir algunos resultados sobre cómo varían por tipo de partido. Al final es lo que estáis analizando. Vale, no entiendo muy bien en las variables cuál es la diferencia entre esta variable, que es conflict mentions, que sí que entiendo que es esta, ¿no?, que se menciona Zelensky, Rusia, Ucrania, tal, pero ¿qué es esta variable que pone war? No entendí la diferencia entre war y conflict mentions. Vale, ¿cómo operacionalizáis el conflicto? A ver, es el típico comentario, pero que os lo podéis encontrar si lo mandáis a un buen journal, el tema de que la medida es endógena. Claro, no sé, utilizar algún indicador tipo evolución del stock market, no sé, para tener un indicador externo, ¿eh? Bueno, te lo digo porque yo haciendo cosas de este tipo de esfera pública son comentarios que me hicieron. Esto es el problema de endogeneidad. Bueno, vale. ¿Qué más? Demasiados modelos de regresión. Bueno, también sé que es una fase que todavía estáis, bueno, como todos en esta fase, ¿no?, probando modelos y viendo cosas, pero para mí eran demasiados modelos en el paper, no acabé de entender por qué hacía falta tantos modelos
de regresión. Y también hay otras variables, EU dependence, que no acabé de entender por qué estaban en el modelo. Bueno, tenía anotado también el tema del tono y lo del sentiment analysis, ¿no? Que tú has comentado que pensáis que no se puede hacer. Bueno, yo no acabo de ver muy bien por qué debe plantear tantos problemas hacer un análisis de sentimiento con estos tweets. Pero bueno, ya has comentado esta cuestión. Y termino, bueno, hay algunas partes que mencionáis de European Public Sphere sin citar a nadie, ¿no? Sobre quién desarrolló este concepto, o igual con Vertical Europeanization, sí que lo has puesto en las slides, pero hay varios puntos que lleva apuntados, o sea, que falta referencia, ¿no? Y por último, el caso de Francia, pues a mí me pareció muy alucinante el caso de Francia, por qué no se da en Francia ese aumento de la atención. No sé si tenéis alguna explicación sobre este caso, porque me parece muy interesante. Y bueno, ya había puesto también en metodología el tema de Country Fixed Effects. Bueno, ya nada más, lo dejo aquí, que si no igual no dejo tiempo para... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muy útil todo. A ver, ¿más comentarios? No, tenemos una second reviewer, pero no ha podido venir, que es Laura Chaquet. Yo la verdad, Aleksandra, he de confesar que no me ha dado tiempo a ver tu paper y por tanto prefiero no Te hacer... mandaré la versión revisada, entonces. Prefiero no hacer ningún comentario que pueda patinar, entonces prefiero no... No sé si alguno ha podido leer el paper y quiere hacer algún otro comentario. Si no, me gustaría si puedes comentar algunos de los comentarios de Ana. Sí, claro. Bueno, dos cosas. Lo que acabas de decir que, bueno, que has visto algunas cosas que estaban un poco diferentes en la presentación, es porque es un paper, pues al final escritos con 3 personas y yo un poco en un último momento he dicho, mira, es que no puede ser así. Aquí estamos presentándolo en un sitio de mucho prestigio con gente muy importante. No o sea, aquí hay que arreglar cosas. Así que lo reconozco desde luego que bueno, que antes de subirlo para compartir con vosotros, que no me ha dado tiempo simplemente repasar estas cosas. Y sí, es un work in progress, por lo tanto estamos un poco dándole vueltas a estas cosas. Sobre el proyecto, sí, es un proyecto mío, que quizás por eso también como que no lo he puesto ahí, bueno, mío y de mi compañero del departamento de ingeniería. Y de hecho hay incluso una plataforma donde se pueden mirar los datos. Puedo compartir ahora en los comentarios el link, porque realmente estos datos se pueden analizar para muchísimas más cosas, ¿no? O sea, no solamente para europeización, para muchísimas, bueno, miles de cosas, cualquier cosa que se nos ocurra. Más sobre los temas que me has comentado, me parece súper útil todo lo que comentas. Algunas cosas ya estaban en mi radar, otras la verdad que han sido como... Bueno, sobre todo creo lo de la lógica económica. Es verdad que no lo teníamos en cuenta porque está intentando pensar más, pues justamente en las como en las cuestiones que tienen que ver con la lógica estabilicista, ¿no? De la amenaza, de la amenaza existencial al país, a la Unión. Pero es verdad que obviamente las cuestiones económicas son absolutamente centrales para el impacto de esta nueva crisis. Y desde luego lo pensaré bien cómo introducirlo. Sobre la pregunta bueno, el comentario que has hecho sobre el euroscepticismo, la relevancia del euroscepticismo, yo lo había incluido más en el sentido de que, bueno, hay estudios más, los de Bouza, etcétera, Bouza y Ana María, donde dice que, bueno, el fenómeno euroescéptico al final ha servido como un elemento que crea este discurso
europeizado, ¿no? En el que se cruzan los contextos nacionales. Pero es verdad que quizás no el propio euroescepticismo de los partidos no es el mejor indicador de esta posición. Luego, ¿qué más tenía aquí apuntado? Vale, sobre la... sí, sobre la EU election, como, o sea, elecciones y otros elementos, focusing events o EU events, sí, creo que puede ser una buena idea incluirlo como control, aunque es verdad que en nuestro caso creo que no es tanto un problema porque las elecciones europeas ocurren antes de la guerra, justamente en 2019. Entonces, si nosotros lo que vemos es que después del 2022 hay una mayor europeización del discurso, incluso teniendo en cuenta que en los 2 años anteriores tenemos las elecciones al Parlamento Europeo como este evento que genera mucha europeización, pues quizás no es tan problemático, pero sí, creo que hay que incluirlo. Y luego, la cuestión que también preguntabas por la nacionalización y cómo operacionalizamos el discurso sobre la OTAN, la verdad es que esto simplemente se me había ocurrido incluir, no tanto porque no lo utilizamos con unas variables explicativas, sino más bien como un contraste descriptivo para entender mejor qué significa la europeización a un determinado nivel, ¿no? Entonces, simplemente por poner en contexto esta medida que tenemos. Y por eso también la medida o la manera que tenemos de medirla está muy centrada en el contexto de la guerra. Pero bueno, también es verdad que se podría repensar y hacerla como más general. Luego, el conflict mention, claro, es que este es el problema que tenemos con estos datos, que son datos de posts individuales que están anidados en partidos, que están anidados en países, que a su vez todo esto está anidado en años, ¿no? Es una estructura bastante compleja. Entonces, para la saliencia del conflicto, utilizamos la medida de que si los posts mencionan Rusia, Ucrania, mientras que la variable de guerra es una medida en el tiempo, ¿no? Para dividir los dos periodos, antes y después de la semana en la que estalla la guerra. Y sí, bueno, desde luego, bueno, también incluso la idea del instrumento también, o sea, lo había pensado porque también supongo que me llegarán los comentarios sobre el tema de endogeneidad. Y que hay demasiados modelos, sí, porque como dices tú, pues estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, la idea es pues tener el modelo sin ninguna variable, con nuestra variable principal, luego con estos controles con otros para ver un poco si la estructura se mantiene. Pero sí, por supuesto, en la versión final del paper pues nos quedaremos con menos. Sí, lo del análisis de sentimiento, simplemente mis coautores ingenieros por alguna razón son muy opuestos a utilizar esos instrumentos, bueno, desde su punto de vista más tecnológico, bueno, técnico, no sé, no, o sea, no son unos instrumentos o unas herramientas muy, no sé, muy, sí, reliable, no sé cómo se dice en castellano. Vale, EU Dependence es quizás no es el nombre muy adecuado, pero es el porcentaje del PIB del país que viene del presupuesto de la Unión Europea. O sea, un poco para operacionalizar esa idea de net beneficiaries, net contributors. Y tenía alguna cosa más. Vale, sobre el primer comentario que me has hecho, que no sea un paper tan descriptivo, sino que buscar esos mecanismos. Esto es justamente has dado ahí en la clave, porque esto es lo que yo estoy intentando hacer con este paper, que sea, pues eso, que nos aporte algo sobre cómo entendemos cómo se produce esta europeización y sí que en este conflicto ocurre quizás a través de un mecanismo que antes no se había dado. Pero es un struggle, sobre todo porque desde la ingeniería
parece que hacer un paper puramente descriptivo sin nada de teoría e hipótesis es perfecto. Entonces, es como sí, tenemos, o sea, si fuera por los ingenieros esto ya estaría publicado, porque ya estamos tardando, ya hemos perdido el momento de poder hacer como el impacto en el momento que más interés genera, pero bueno, yo estoy ahí intentando a ver si justamente puedo articular un poco mejor esos mecanismos, porque soy plenamente consciente de que esto unos reviewers de ciencias sociales, de políticas, pues no lo van a dejar pasar, ¿no? Y por último decir, la única buena noticia de todo esto es que es parte de un special issue que si todo sale bien saldrá en European Union Politics, así que a ver. Perdona, Aleksandra, una última cosa que igual como variable de control sí que deberíais incluir a domestic elections. Porque igual el caso de Francia no coincide por ahí con las presidenciales. O sea, sí, digo porque sí. toda esta literatura de agenda setting es, o sea, la capacidad de atención es limitada. Entonces, si tienes unas elecciones generales por ahí, el espacio, digamos, que queda en la agenda para hablar de otros temas siempre va a ser menor. Yo creo que esa sí que sería importante de poner. Sí, creo que es un punto muy bueno. Yo, en relación con esto, voy a hacer un apunte muy pequeño, que es un poco uno de los findings más importantes que juntamos en el libro de europeización, que realmente no hay un proceso de europeización, hay 28 o 27 procesos de europeización, porque hay que tener en cuenta los factores domésticos. Tú estás teniendo en cuenta fundamentalmente factores estructurales europeos y te estás olvidando de los factores, los factores domésticos que son muy distintos entre países, ¿no? Claro, yo no sé en qué medida tú vas a introducir, ya he visto que no he visto nada del PPR, pero en qué medida vas a introducir, por ejemplo, los Estados miembros como Bouza, hay diferencias entre ellos. No sé exactamente si has pensado un poco en la variación de estos factores domésticos que pudieras introducir de alguna manera, pero claramente, y entrando a la literatura de europeización, posiblemente este es el factor, bueno, en toda no, porque hay alguna literatura muy miope, pero en parte de la literatura de europeización este es un factor muy importante, ¿no? La variación institucional y estructural entre Estados miembros en cómo influyen no hablo de esta política en particular, hablo en general de las políticas públicas. Pero yo creo que eso también te atañe de alguna manera a ti. Y yo no sé si has pensado un poco en relación a eso con tu país. Que está bien focalizarse en factores estructurales, pero evidentemente estás perdiendo una capacidad explicativa también importante. Yo creo. Pues creo que en este sentido lo que decía Ana, este resultado de esta interacción entre la calidad de instituciones con la guerra es muy interesante, ¿no? Y va un poco en esa dirección que comentas. Es verdad que factores institucionales no tenemos en cuenta tanto. Porque, bueno, tenemos más en cuenta el grado de apoyo que existe a la Unión Europea en el país, que creo que esto también es algo que justamente que había explorado Ana, que quizás ahí hay un poco de heterogeneidad en relación con el impacto que pueda tener un evento así. Esto la verdad que no lo habíamos explorado. Pero la verdad que, bueno, no sé, Javier, si quieres darme ideas sobre qué otros factores institucionales podría tener en cuenta, porque no sé si te refieres, por ejemplo, en este sentido, como, no sé, la posición que pueda tener sobre cuestiones europeas el gobierno. Me refiero a muchas cosas. Aquí entra desde la estructura del sistema mediático o el tipo de sistema mediático hasta, por ejemplo, el sistema de partidos. Por ejemplo, hay países como Italia en el que hay mucha discusión si se apoya la guerra de Ucrania o no. Hay otros que están todos súper, vamos a decir, muy convencidos de este tema, ¿no? Es decir, estos son factores institucionales que evidentemente influyen sobre la europeización del discurso, ¿no? Y en este sentido,
bueno, que no pensar muchos factores institucionales, pero es que incluye absolutamente todo, del sistema de partidos, el sistema mediático, el sistema de grupos de interés, el tipo de discurso que hay en el nivel doméstico, que también está influido pues, por factores básicamente domésticos. La europeización también en otros ámbitos, ¿no? Yo estoy seguro que hay países en los que, por ejemplo, el discurso de los medios está más europeizado que en otros. Esto tiene que tener también un impacto en el tema de Ucrania. Y lo que quiero decir con esto es que factores concretos, exista variación, es que hay muchos. Yo diría que los más fáciles de medir o de introducir ahí pueden ser desde el nivel de cohesión, por ejemplo, en el ámbito doméstico en relación a la guerra de Ucrania. Es lo que decías tú a lo mejor con aspectos geográficos, ¿no? Cuanto más cerca estás, pero claro, yo no sé en qué medida eso es cierto, porque igual hay países que están muy cerca como Hungría, que yo no sé en qué medida tienen muy claro esto bueno, las dos cosas, ¿no? Lo de la guerra de Ucrania Pero aquí sí puedo hacerte solamente una respuesta. O sea, yo creo que sí que tienes razón, pero por otra parte, lo que nosotros intentamos explicar es el grado de europeización, proponiendo que, bueno, en torno a la guerra de Ucrania se puede producir una serie de mecanismos que promueve esa europeización. Entonces, en ese sentido, no estamos intentando explicar las diferencias que puede haber entre países en relación con el apoyo o la falta de apoyo a las políticas que tiene la Unión Europea en torno a Ucrania, ¿no? Que creo que esa es otra cosa, que aquí se podría escribir todo otro paper sobre cómo los partidos hablan del conflicto en Ucrania, dónde hay más cobertura, dónde menos, en qué sentido. Por ejemplo, bueno, le estoy intentando convencer a un research assistant que tengo que escriba su TFM sobre el discurso, pues justamente en base a estos datos, el discurso de los partidos españoles acerca de la guerra de Ucrania, porque es muy interesante. De lo que se ve a nivel macro es que es el país donde menos se habla, casi de toda Europa, de este tema, pero el discurso parece casi de los más europeizados en toda Europa, ¿no? Entonces, es una cuestión que, por una parte, no ocupa mucho espacio, no es como central como en algunos otros países, pero cuando se habla y cuando se toca desde una perspectiva muy europeizada, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Lo que pasa que, claro, no estamos intentando explicar esa variación, sino estamos intentando contribuir a la literatura sobre europeización y los efectos para el discurso político. Perdón, Elena, creo que querías decir algo y te había interrumpido. Ay, no te escuchamos. Por lo menos yo no te escucho. No, yo sigo Seguimos sin oírte, Elena. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. No, es que con los aparatitos tantas horas ya me los quito, me los pongo. Disculpadme. No, es comentario, pregunta y un poco en la línea de lo que decía, de algunos comentarios que se han hecho, especialmente los de Javier, ¿no? Y todo lo digo porque estuvimos hace muy poco en nuestro seminario. No te escucho nada, lo siento. Creo que estás moviendo algo que se pierde la voz. Ahora bien. Ahora ¿Ahora sí. sí? No, que, estuvimos hace poco en un seminario que no era, digamos, empírico, pero nos estuvieron contando las peculiaridades precisamente del caso húngaro, ¿no? Que cómo se percibe ahí la guerra, cómo se está haciendo el discurso y todo. Entonces, yo creo que ahí es verdad que las características de cada país, etcétera, es algo que influye muchísimo también en todos estos procesos, ¿no? Pero claro, tú lo que estás diciendo es, bueno, yo estoy midiendo europeización, pero el problema es que cuando algunos de los conceptos que estás utilizando, precisamente europeización, etcétera, tienen también unos significados que son significados normativos. Eso, por favor, tú peléate con los que solo hacen datos, porque si no tienen en cuenta estas cosas no entienden nada de lo que pasa. Yo creo que una de las intereses de hacer esto no es solo tener muchos datos, sino intentar un poco comprender también la realidad, ¿no?
Entonces, en relación con europeización, parece que tiende a tener un determinado sentido, ¿no? Que tú puedes decir, no, no es esto, es simplemente una cosa empírica que si hay más se habla más, pero no es así. Estamos, digamos, dándole unos contenidos también que hay que matizar, porque europeización puede ser eso, claro, tenemos una guerra, es una situación de excepción y se puede hablar mucho, ¿no? En el caso de España, creo que la lejanía influye, pero también el propio contexto que tenemos ahora, que estamos en un momento tremendo también, muy politizado, de bloques, de tal, y eso también pues altera un poco cómo nos relacionamos con lo demás, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un montón de elementos que no pueden solo medirse desde esta perspectiva, ¿no? De aplicar los datos. Y luego una cosita, el propio concepto, que siempre hacemos referencia a otros autores que lo utilizan de otra manera, pero el propio concepto de esfera pública, esfera pública europea, cómo la concebimos en un sistema multinivel, pues lo mismo, está también lleno de consideraciones, ¿no? normativas, que nos ofrece una visión de qué es lo que debería ser y no es, etcétera, que al final lo tenemos ahí siempre como ¿no? Una especie de idea que nos sirve para hacer nuestras hipótesis y nuestras valoraciones, ¿no? Sí, de hecho, esta cuestión me hace pensar claro, en un principio estábamos también pensando un poco relacionarlo con el tema de politización, pero claro, al final lo único que podemos decir, tal y como está planteado el paper ahora mismo, es que hablamos de la saliencia. No estamos ni ahondando en los sentimientos, como había comentado, por lo que seguramente habría que cambiar el título del propio paper, porque desde luego no estamos mostrando que haya un refuerzo de los sentimientos positivos o de una cobertura positiva por parte de los partidos. Pero tampoco estamos haciendo, o por lo menos eso es lo que intento, o sea, no estamos igual, o sea, como diciendo que es lo mismo la europeización en el sentido de la saliencia con una mayor aceptación de la integración europea o de las instituciones europeas o incluso una mayor legitimidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí como ir hacer un balance muy delicado por no entrar en unos debates que conceptualmente son muy complejos y desde luego con un estudio así macro muy crudo no se pueden operacionalizar bien, pero a la vez o sea, intentar explotar un poco esa posibilidad, porque yo sigo pensando que es algo maravilloso que tenemos estos datos que normalmente para comparar 27 esferas públicas nacionales tendríamos que hacer meses, sino años de codificación de los medios tradicionales, como algunos de aquí seguramente sepáis. Y sin embargo tenemos estos datos de una manera casi inmediata y podemos hacer todo tipo de análisis, ¿no? Con eso, pero claro, ahí se plantea el problema de cómo analizarlo que nos dé un resultado más allá de lo descriptivo y que justamente se pueda argumentar que hay un mecanismo detrás, que no es fácil, pero bueno, igual lo conseguimos en algún momento. Vale, bueno, pues creo que estamos ya fuera de todo. Ay, Vamos. perdón, no quería. No, estamos solo 6 o 7 minutos, o sea, está bien. Bueno, agradecer a todas y a todos la participación, creo que ha sido productivo, sobre todo para los papers. Y que es un poco el objetivo, ¿vale? Que digo, o sea, el objetivo es este y que nos podamos ver una vez al año y es posible también y hacer algo, por ejemplo, claro, siendo online es un poco más Javier, complicado. perdón, es que te escuchamos muy mal, por lo menos yo no estoy entendiendo lo que Y estás diciendo. no, simplemente estaba dando las gracias un poco por la participación y decir que, bueno, que lo ideal de esto es hacerlo un poco a face to face, como estamos aquí, una vez al año, además de discutir papers, pues poder cenar o comer un día, ¿no? Entonces, bueno, la idea es
hasta ahora lo hemos hecho en Barcelona. Si algún día los de Madrid os animáis y lo organizáis, iremos a Madrid, yo por lo menos. Y bueno, es eso, la idea es seguir. A lo mejor es interesante también decir que aquí en Barcelona nos hemos unido la UPF y la UAB en un grupo que se llama EUGOP, lo han dicho esta mañana. Ana, estás invitada desde ya. Para también, bueno, para discutir papers con los estudiantes de doctorado que tenemos, un poco para ayudarles económicamente y académicamente en ambos sentidos, ¿vale? Y bueno, nada, simplemente agradecer la participación y el año que viene, para estas fechas, nos volveremos a juntar, ¿vale? No sé dónde, pero nos volveremos a juntar. Así que muchas gracias. También agradecer a Dani, que está aquí todavía con nosotros, que es el que ha organizado la logística del encuentro, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Tiene también mucho trabajo detrás. Y nada más. Yo no sé si alguien quiere decir algo y si no, pues... Javier, un poco intuitivo, pero en estas fechas, el año que viene, será la conferencia del Standing Group de la ICPR. Yo creo que muchos En estaremos. Lisboa. En Lisboa. Lo digo porque yo voy a estar en una sección en todo el mundo. Sí, ya dijo que busquemos una semana diferente. Sí, no, claro, esto lo coordinamos con mucho tiempo de... Lo digo porque sois cartesianos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? No somos muy democráticos. Esto hacemos un doodle y la fecha que elige la gente es la fecha que es. Entonces, bueno, no, claro que supongo que muchos de los que estamos aquí iremos a Lisboa y por lo tanto no creo que haya ningún problema, ¿vale? Pero gracias por anticiparte un año, Luis, lo tenemos presente. Bueno.